Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Estamos ready o qué? ¿O qué lo que? Mierda, mierda. ¿Qué estamos? En el 67, ¿no? Capítulo 67. Creo que sí. Vamos al lío. Vamos al lío, vamos al lío. No sé qué haces aquí. Ya yo te lo advertí. ¿Qué pasa, Vicente? Cinnas, muy buenas, chavales. Bienvenidos un día más. Lo que digas me tiene sin cojones. Mala mía. ¿Vamos a darle o qué? Pero en realidad tía yo te odio. Creo que ya tenemos el graffiti metido. Creo que ya tenemos el graffiti puesto. Tengo ganas de ver cómo funciona eso y para qué vale. Y hay mucho que trabajar, creo. Ayer cerramos con casi 1 millón, en la cuenta. A ver hoy. Qué calor hace estos días aquí, esto es una locura. Muy buenas a todos, bienvenidos. Tomen asiento, que arrancamos. Ay. ¿Y tú qué Cindas? ¿Cómo estás? ¿Ya estás recuperado? ¿Ya se te arregló la mano y la pierna o qué? ¿O sigues jodido? Oh. Y es por el maldito odio que ahora te tengo. Si voy a hacerte un velor y de ti me vengo. Tranquila de noche tú vas a volver. Hoy llevo la camiseta juego con la banda, La mano jodida, ¿no? Bueno, con calma. Quien tenga una tenda, que atenda. Bueno, vamos al lío. A ver qué nos encontramos hoy. Que me perdone Dios, pero te odio. Que no quiero
pero será con odio, odio. Que me perdone Dios, pero te odio. Que no quiero nada contigo, eso es obvio. Si quieres te lo meto, pero te lo peor. Que tengas mala suerte, que sufras en la vida y hasta después de la muerte. Borré tu foto, ya no quiero verte. Lo mejor que me ha pasado fue perderte. No me busques más, no me busques más. Que no estoy pa' ti, no me busques más, no me busques más. Y si te trato mal, no es intencional. Es que por más que tú quieras, no te puedo amar. Si te trato mal, no es intencional. Buah. Buah. Sí. ¿Qué pasa aquí? Hola, ¿y este quién es? ¿Y este cowboy quién es? ¿Cómo voy? Voy a comprar radios, chicos, ahora mismo. ¿Por qué están todos como pollos sin cabeza? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo hablas tú, gallego? Parece payo. Callao, gitano. Cállate mis riles. Que te dedicaba me maten. Dame de comer. Toma. ¿Qué? ¿Trabajasteis? Hombre, Hola. hemos estado plantando. Ah, entonces tendremos hierba y a saco, ¿no? Sí, el almacén está lleno de marihuana, me maten. No sé qué pasa, que despertó en el oscuro. Hemos ¿Qué ido, dices? hemos ido el chino, la conexión y yo a plantar marihuana esta tarde. ¿Aviso cuánto dinero tenemos ya, negro? Ayer quedamos casi cerca de 1 millón, ¿no? Ahora tenemos 1.067.000. Ole, puta madre. Los que dicen ser muy sabios, que no hay veneno más grande que el de tus labios. Dicen no le tengas miedo a nada y son esclavos a sus ¿Ah, es buena mierda o qué, gallego? ¿Cómo? Tenemos que blanquear. Eso de cannabis que te pasaban. Supongo, no sé, no lo comí aún. No, cómetelo. Yo me muero, ¿eh? Wow. Al menos Tío, uno pero de sí. cada, ¿sabes? Ya está, me he quedado ya así. Pero sigo con hambre, hijo de puta. Pues es lo que hay. Es lo que he cogido. A ella le he pasado una licuchola de esa que te deja todo borracho y otra movida. Un mojojojo. No sé lo que era. Un mojojojo, eso es un mojito, mi madre. ¿El Useli? Árgame el señor, quítale el gorro de una hostia, chino. ¿El Useli? ¿Hola? Es jurdurar infiltrado. Soy la mosca sheriff. Márgame, le falta cabalgar él sobre un mosquito. Soy el sheriff de la marihuana. Vale. Oh, te veo bien. ¿Te estás recuperado o qué, chino? Claro, va sobre ruedas, me mate. ¿No echas de menos tus ruedas? No, gracias. Vale, mía. Bueno, entonces entiendo que, bueno, que os dieron el palo en el procesado, ¿no? No, yo escapé con mi clase. Ah, bueno. ¿Un cuánto Ah, pero ¿qué tal está Aurillo? Tú, Con el que Gosle. pega, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con Yo el llevo un coche colocón que lleno. flipas. Y con Joder. lo que tenía en el bolsillo. Bueno, entonces no perdisteis nada, ¿no? Yo le peleé lo que llevaba televisión en el bolsillo y... Yo... la pipa que tenía. Bueno, A eso no importa. A lo importante es que estáis vivos todos. Ya, eso es lo que le decía a los chicos. Yo, al menos podemos ir dando guerra, ¿sabes? Exactamente, la cosa es que no sabemos quiénes han sido, eso es lo malo. Ya. da igual, en ese sitio ya sabes que lo que pasa ahí se queda ahí. Hay que trabajar entonces, entiendo.
Habrá que ir a plantar. Sí, pues esta tarde hemos plantado al chino el conello, así que ahora te toca a ti, gallego. Sí, cuando- me lo dices como si fuese raro. Vamos tú Sí. a plantar, si no. ¿Has ver visto si viene el alguien vídeo? más. ¿Has visto los vídeos? No veo ¿Qué el bolsas WhatsApp. no quedan? Estoy Pues metido mírate todo el lo que WhatsApp los quedaba. vídeos. Tío, qué guapo el graffiti que os hicisteis, ¿no? Vale, yo no lo hice, yo lo he visto. Está ahí enfrente. Así me gusta, mucha hierba, sí. Sí, sí, sí. Vale, entonces, me llamaron el Mike y el Taylor. Taylor, no sé. Entonces, ¿qué? Es que el problema era ese, es que no quedaban bolsas, íbamos a procesar. Vale, yo necesito ir a comprar algo de comer y luego vamos a plantar y ya está, no pasa nada. Vamos, te sigo pues. Llega hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hielo que aguanta. ¿Qué tenemos abierto? Escúchala. ¿Qué? Este coche está cagando tal vale malía, lleva mucho cuidado. Ay, me cago en Dios. Vale, no, lo dejo, voy a buscar uno. Bueno, voy a... Fua, tenía que ir a comisaría por mis coches. Tarot, TLT, las 300, Mirror Park. Vale. Te paso pasta y puedes ir tú a por la comida y voy yo a la comisaría a ver si me devuelven mis coches. Listo, tengo $200. Te hago un bizum, te hago un bizum. Voy al Catarot. Te hago un bizum y traes. A ver. Listo, voy al desguace, creo que está mi coche. Y Daira. Quiero echarte de menos, no quiero despedirme de estos años. Hola, buenas. Voy a comisaría por mi coche. A ver si me lo devuelven. Ah, un segundo. Tengo los resubidos. A ver, sin poner. ¿Sí? Vamos allá, venga. Y voy a cambiar la música porque si no el copy ya sabéis qué pasa. Voy a comisaría a ver si me devuelven mis coches. Perfecto. Yo he hecho un pedido de 15 radio ahí al Badu. Vale, tengo 2 coches ahí en comisaría. Si puede venir alguien para llevarse Ya, uno. voy yo. Estoy aquí al lado. Vale, pues vente. Estoy detrás tuya. Lo que pasa es que tú vas muy rápido. Te espero. Estás tirándose hasta que llegue yo. Están haciendo el AMU del Badulaque Central. ¿A qué pillo rebufo? Dale. Coge aire. Te falta gimnasio, No puedo más. No te preocupes, yo tampoco me apetece correr mucho, la verdad. A ver si me los devuelven. Flaco, Espero que sí. ¿tú tienes pasta en la cuenta? Buah, escaseo ya, Porque, pero bueno, mira, si lo que puedes- me ha hecho una transferencia al Cone hoy. Si me puedes dejar 1000 algo. pavos, 400 tengo. Guau, pues no nos llega. Son 1000 pavos por coche, pero bueno, a ver si hay alguien más por ahí. ¿Hay alguien por ahí que me pueda hacer un bizum? Te llamo a la 1000 pavos. Martina yo. ¿Cuánto? De 1000 para sacar los coches. A ver si me los devuelven. Ah, no tengo ni 100.
Ya te lo pasa a la Martina, Gallego. Ok. Estás triste, caminas triste, me mate. ¿Qué te pasa con la cabeza baja? Yo no tengo la cabeza harta siempre. Estoy cansado. Jefe. ¿Qué, vamos a ir a la recepción o hablamos con este ya de aquí? Vamos a hablar con estos payos. Hola, buenas. ¿Dónde vas? Vamos. Voy pa' allí. Como los caramelos, para el hall. Para el hall de Me menta. maten, eso es para hacerlo a los culilingüis. Sí. Vale, ya tengo radios. Ole tus huevos. He comprado 4. Ahí voy al barrio. Ah, dale, habla tú si yo no tengo vinículos. Hola, ¿qué tal? Días, ustedes. Está el chico ese de ahí. Vale, deme un segundito y los atiendo, ¿vale? Vale. Dígame, joven. Para registrar un arma. ¿Registrar un arma? Ok, déjeme buscarle algún oficial superior. Deme un segundito. ¿De acuerdo? Aquí dentro se puede echar un piti o no. No. Várgame, cómo han cambiado los tiempos. Antes sí, Todo un... está. Todo prohibir. Todo prohibir. Así no va a ningún lado. La sociedad se va para abajo. Espacio libre de humos. Válgame, pero si esto es muy amplio. El humo se va para arriba. Tienes un cartel ahí. Te A pone. ver dónde lo pone. Es verdad, lo pone ahí. Pero aquí que pone. Olviden tu smoke indese premises. Sí, yo no sé lo que es el smoke ese, pero... Yo tampoco, yo solo Por- sé lo por que el es la signo. señal. Sí, claro, el por la signo. señal. El cigarro tachado. Claro. De acuerdo. Claro, nada más. Mira, ese sí que lo sé. Attention es atención. Visitor and personnel. Por las personas. Sí, y visitors. Y visitos de visitantes, ¿no? Sujet de sujeto. Tosearch, eso ya no lo sé. Yo tampoco. Es un cantante o algo así. Tiene nombre de cantante. Serge. Serge es un cantante, seguro. El Search, me maten. Claro. Igual es que lo han detenido aquí y por eso le han puesto el cartel. Este Serge. Atención visitantes, que aquí está el Search. Sí, me pega. Buenas, ¿qué tal, jóvenes? Si quieren nos ponemos por acá. ¿Qué dices, usted? ¿Qué tal la Tengo gente? radios ¿Cómo en estamos? almacén. ¿Qué necesitan? Yo soy No, acompañante. Mis coches, que acabo de llegar de vacaciones y resulta que la aplicación del móvil me dice que están aquí. A ver. ¿Me indica su nombre, por favor? Santiago Ramírez. A ver, deme un segundito. Qué payo. Ok, el vehículo en cuestión sería... Gallego, Pues, te pasé un lo que Easy. me sobró de la comida, vale, ahora te llevo. Y un yugular. Ok, deme un segundito. Márgame, manejas billete tú, Yo, ¿qué va? Soy un cripto, bro. De mierda. Eso es verdad, son las criptomonedas. Buenas. Ya va, que estaba teniendo otro casito. ¿Qué ¿Cómo dices, están? usted? Nada, Aquí estamos, no tío. necesito nada. Estoy aquí Estaba acompañando cubriendo a una cagada Santiago. que me lancé ahorita, monumental. ¿Cómo que una Ah, cagada? bueno. ¿Que ¿Estás giñado ahí en el baño? Hay que aligerar peso. Sí. Cagada no, cagadón. Lo de hoy No, ya empújalo lo de solucioné, ayer. ya lo solucioné. Déjame. Si es que lo de hoy empújalo de ayer, chacho, es lo que tiene. Hay uno para ti, pero ya se me acabaron. Ah, güey. Márgame, esta tiene que ser harto rango, me maten, mírala con el chaleco, Sí, las ropajes y estos que Sí, lleva dígamelo. modernos. Ayúdame Ustedes no a entienden. verificarlo. ¿Qué rango eres Hola, tú? que- Nombre Mandamás, y sí. cédula. Y Manda matrícula. más. Eso es que manda Qué mucho. va. Las matrículas, ¿las quieres? A ver. Segundito. Está vacilón tu outfit, me gusta a mí. Ah, muchas A ver. gracias. La del Easy es XCJ Z
Dame un segundo. 3074. Pues menos mal que lo borré en el móvil, si no, yo no me acordaría, hermano. Pues claro, está todo anotado aquí. Modernidades. Yo como no tengo vehículo, tengo una Vespino, me maten y una bici. Dame un segundito. Bueno, Déjame igual- ver si el coche está allá abajo. Igual me lo llevasteis para el depósito, porque ahora ya no me dice que está aquí. Ni buenos días ni nada, dice, qué poco fuste que tiene, me cago en su raza. Claro, hablando con la paya, será su mujer o algo. Claro. Tendrá un mal día, tío. Sí, pues yo no tengo la culpa de que sea tan borde, A ver, que me ha pillado aquí en la cosita, ¿no? Tú es que estás siempre muy alegre. Claro. Hasta luego, Mari Carmen, un piano te caiga en la cabeza. Hombre, tú lo ves normal. No has dicho nada, me maten. Entra Bueno, y se va. Te dijo hasta luego. No he dicho nada, he dicho yo Sí, hasta sí. luego. No, dijo él, hasta luego. Es que como habla para adentro no lo he escuchado. Hasta luego. Hasta luego, ves, este es un chico Venga. respetuoso. Ole tus huevos. A ver qué nos dice el compañero si su vehículo se encuentra allá abajo. Sí, ok. Deben de tener ahí una Vale. flota de vinículos Y ahí si abajo, necesitan me agua, maten. ahí pueden tomar, ¿vale? Sí, pero gratis. Sí, sí, sí. Entonces sí. Le dijiste que viese si estaba el otro también, ¿no? Tengo dos. Ahí tienes Sí, que la sí, llevo. Ok. A ver, déjame ayudarle a ver. Espérame aquí ya. Bueno, pues a ver si no me los perdieron. ¿Quieres uno? No, la verdad, tengo hambre. Pues me lo voy a beber. A ver si me voy a mear. Bebe, bebe. Cuidado que te echas por encima, hombre. Está fresquito el aguaservi este, me va a tener. Es agua. ¿No tienes nada de sí? Cero. Poco, muy poco. Toma. A ver, dame. Aprovecha que es gratuita. ¿Sí? Repíteme la matrícula. ¿La matrícula de cuál? ¿Del Yugular o del. Ahora, buenos días. O del Easy? Buenas. ¿Ves? ¿Qué pasa? Otra Claro, que son saluda. dos. Esta es maja. A la mierda. Espérate. Ok. Dime la primera. A ver, te digo, la del Easy es XCJ Z 3074. En España es más sencillo. Esto es muy complicado. Tiene más letras. ¿Y otra? Un segundo. La otra es VVMU 2913. Como para aclararse para encontrar eso, chacho. Joder. Dame un segundo, porque son dos. Dile mejor las características. Dile qué coche, qué color y todo eso. Claro, es un Yugular rojo y negro. Y el Easy también rojo y negro. Como tu pelo. Con pejatinas y letras chinas. Con pejatinas. Claro. Tú no lo entiendes. ¿Qué tal, señorita? ¿Qué tal su día? Ok. Pues bien, Mucho- la verdad, no me quejo. ¿Mucho delincuente o qué? Hombre, siempre, por desgracia. Espérese, que me están hablando por radio. Claro, con esa dígame. cara delincuente que tienes tú, gallego. Yo soy un angelito. Joder, Yo sí que soy un encima, angelito, que soy muy habla- joven todavía. que me hablan Estoy para limpio. tonterías. Perdona, chicos, que están hablando con. No te preocupes, tonterías que tu yo no me trabajo. entero. Bien, pues lamentablemente lo que hay es que es eso, que siempre hay delincuencia, así que es Claro. lo que hay. Si es que las calles están muy mal. Te Mm. pasa hambre, Pero bueno, ¿vosotros qué tal el día, chicos? ¿Todo bien? tranquilito. De momento todo bien. ¿Sí? Sí. Bueno, me alegro entonces. Con un poco de hambre, pero quitando eso. Bueno, Dale pero- comidina si puedes. No, que va, que va, que va. ¿Necesitas de comer? Hombre, algo de hambre tengo. El de pelo rojo. Gallego, ¿Tiene hambre? Yo le puedo dar algo, ¿eh? Si no. Si me invitas a algo, te lo agradezco. Sí, bueno, mira. Claro. te Di que sí, gallego. enchiladas. Oh, Di que Ya sí, de tú, paso. tú compras en la Enchiladas. taquería. Yo trabajo en la taquería, me maten. ¿sí? tienes dinero en el banco para comprar radio y ahora te lo devuelvo cuando blanqueemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas. Cuéntenos. Otra Válgame, vez. sí que estamos escogiendo vengo gente por- para que nos saquen Sí, dos es que películas. han reclamado al compañero, perdón, entonces no han venido ellos. Ah, reclamación. Yes. Han venido Que a quieren buscar número un- de placa. No, No, ¿qué va? uno ¿Para de qué? sus coches. Lo que pasa es que el compañero... listo. Oye, ¿cuánto dinero Ahora tiene vienen, el ahora banco la vienen. mayoría de aquí? Sí, Vale, ahora perfecto. vienen. Me han dicho que venían ahora Tenemos y 55 hablan dólares. a dárselo. Ok. Listo. Sigue siendo 1000 pavos el alquiler, ¿no? La plaza. Juraría que Buenas sí, tardes. juraría que eso no ha cambiado. Listo. Hola, buenas. Señora, escúchame, ¿se escucha la bomba? Son Sí, hay cosas tremenda de bomba, un sí. campo de tiro de atrás, no se preocupe. Sí, campo Vale. de tiro, sí, Bueno. porque parece irá, me maten. ¿Alguien venía por una motocicleta incautada? No, Claro que no. ¿No? yo vengo por unos coches. No, Vini, Vale. pero llevamos aquí media hora ya. Esto va muy ¿Cuáles son lento, sus ¿eh? nombres? Disculpen. El mío, Santiago el Ramírez. suyo. Santiago Ramírez. Voy a comer ahora. La que me voy a comer. Santiago Ramírez. Vale, lo tengo acá. Muy bien, señor Ramírez, nos acompaña usted y hablamos un segundo abajo acerca de todos los coches y todo esto. Vale, sí, claro, sin problema. Acompáñenos, señor. Ah, yo acompaño también, ¿no? No, caballero, por el momento solamente él. Usted no se preocupe, vendremos con usted en unos minutos. Ah, no, si yo no necesito nada, era por acompañar a mi amigo. Ah, pues muy bien. Le vemos entonces luego cuando el caballero Santiago salga de aquí, ¿ok? Perfecto. No te preocupes que no estamos en la calle, aquí no le va a pasar nada malo. Pasa para adentro. Bueno, Bueno, sí, soy parte de la... Voy a interrogar al gallego en la comisaría. Yo me voy para el barrio corriendo. No levantes Todos el los días me maten. ay, estoy cansado, ¿Qué jefe. pasa? ¿Qué pasa? Estoy cansado, jefe. Se ha ido a pedir en los vinículos. Y ha llegado unos superiores, o por lo menos Dígame, esos sin no voy elas, yo delante, que porque no sé van dónde, con no sé trajes dónde voy. Por aquí, por aquí. Acompaña al con señor. plagas y camisas arreglados. Y se ponen, señor Ramírez, Sí. abajo que tenemos Venga, que hablar de los tío. vinículos. Hola, ¿qué tal? noches. Hola, buenas. El porcentaje lo han cambiado, ¿no? Tanqueo. Pase por aquí. Sí. Me suena este pasillo, no sé de qué. Viene mucho por aquí, por este pasillo. No, por este no. Por el de ahí atrás. Vale, pase por esta puerta de aquí. ¿Necesita agua o algo de comer o algo? Pues ya me dio una compañera suya, la verdad, algo de comer. Ah, pues de puta madre. Coño, Muy pues, amable. bien, coño, que parecemos un Sí, restaurante. sí. Claro, claro. Ahora entro yo, ¿vale? Un segundito. Sí, claro. Vamos a robar un coche de importaciones de ese. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. ¿9? Dame un minuto, ¿vale, caballero? Sí, claro. Lo ¿Qué que tal? necesiten. A ver. ¿Te vamos, chino? Espera, Yendo al barrio. Vale, señor Ramírez. Vamos a robar un vehículo de Cuénteme. Primero que nada, me imagino que usted viene por dos coches incautados, un Jugular y un Easy Rally, ¿verdad? pues sí, la verdad, porque vengo de un fin de semana de retiro espiritual en medio del monte y pues en la aplicación del móvil me dice que están aquí. Ok. Te vas a tener que llevar de uno en uno, a ver cómo te va a llevar los dos. Pues por eso estaba mi compañero ahí arriba. Ah, vale, perfecto. Vale, ¿este vehículo fue incautado el día de hoy? No lo sé. Vosotros sabréis. Sí, en el día de hoy. Sí, ambos vehículos fueron incautados el día de hoy. Bueno, anoche, por ser más exacto, o esta mañana muy temprano, más bien. Pues Vale. pues no lo sé, la verdad. Vale. Señor Ramírez, le voy a comentar, antes de proseguir con el tema de los vehículos incautados, tengo que comentarle que usted se encontraba en busca de captura por un suceso acontecido el día de hoy en la madrugada, seguramente, sí. Hace aproximadamente 24 horas.
¿Quiere comentarnos usted qué pasó hace aproximadamente 24 horas o comenzamos a hacer preguntas? Se lo acabo de decir. Yo vengo de un retiro espiritual en medio del monte. Un retiro espiritual en medio del monte. Sí. Claro. ¿En qué parte del monte? Pues fue allí cerca de Paleto, no te sé especificar, no sé cómo se llama. Vale. ¿Y el retiro espiritual es organizado por algún tipo de organización, No, iglesia? que va, yo solo. ¿Tú solo? Supervivencia, con mis propias manos. ¿Te has buscado tú solo ahí el alojamiento en el booking y te has comprado y punto? No, sin alojamiento. En medio del monte. Me construí una cabaña con unas ramas y unos palos y sobreviví con mis propias manos. ¿Sabes? Un reto de supervivencia. Qué zen, ¿no? ¿De alguna manera? Bueno, yo qué sé. Cada uno se pone a prueba como quiere. Vale. Si pudiéramos ir al lugar donde hiciste el retiro espiritual, podríamos ir sin ningún problema, ¿verdad? Pero no va a encontrar nada, porque yo cuido la naturaleza. Dejo todo exactamente como ¿En qué estaba. te moviste hasta el monte, por ejemplo? Andando. Andando. Caminaste de aquí hasta Paleto. Claro, forma parte del reto. Ok. Entonces, si nosotros vemos... Estoy yo en el barrio, distintas Bartolino, cámaras no os preocupéis. en distintos puntos de la ciudad, donde tú nos digas que hiciste un recorrido para llegar hasta el monte, encontraríamos sin ningún problema un hombre caminando hasta el monte de ¿Qué Paleto. saco? No. A ver, Que van a traer pues no lo sé. Si vas por los caminos por los que yo fui, muchas cámaras no creo que vieses, la verdad. A ver, para salir de la ciudad tienes que pasar por una calle. Y hay Sí, cámaras por distintas pues zonas. De hecho, para ir a Paleto seguro que has tenido que pasar por la gasolinera de la zona oeste donde hay cámaras. Otra cosa es que me pudiesen reconocer por las cámaras. Iba con todo el equipo. No, es muy difícil que me podáis reconocer. ¿Cuál era el equipo? Como para ¿El no equipo? reconocerte. Pues míticos, sí, ¿sabes? Con un sombrerito, una camisa de camuflaje de monte. Con tal de que no tengas tapada la cara, no creo que sea un problema. Claro. Bueno, Además, pero- si nos das una descripción exacta de cómo tú ibas vestido y en el vehículo que vayas, sería muy fácil corroborarlo con las cámaras de seguridad. Vehículos, no, fui andando con una mochila. Vale. Ah, pues entonces es más fácil, ¿no? Suele la gente que cargada con tantas cosas por la calle andando. Es una mochilita muy pequeña, la verdad. Pero si nos describes en su totalidad cómo estabas vestido y por las calles que pasaste, podemos verlo y comprobarlo completamente. Porque te comento, precisamente por los coches que vienes el día de hoy, tú estás en busca de captura. Así que necesitamos saber si este retiro espiritual en la montañita de Paleto es real o no. ¿Y a qué se debe la búsqueda de captura? Si se puede saber, claro. espera que tengo un Usted te informará. Primero, queremos saber respuestas nosotros. Claro, queremos saber qué es lo que ha Bueno, hecho. no sé, necesito un abogado. ¿Dónde? ¿Para un interrogatorio? No sé, es que parece que me estáis acusando de algo y no sé de qué. ¿Culpable de algo? Yo no. Son de las gomitas de cannabis. A ver, y es tan simple como que, como lo dice mi compañero, veamos las entradas de la carretera de Paleto, hacia Paleto, y encontrar un hombre con una descripción que nos podrías dar en este momento usando X o Y prenda, nosotros podemos comprobar que, como tú lo mencionas, estuviste en un retiro espiritual. ¿No? Pues sí, supongo. Muy bien, entonces, ¿qué tenías puesto? Si lo dije, un sombrero. Vamos a describir todo, colores, sombrero, Madre mía, pantalón, pero no, eso son cosas mías, íntimas. ¿Pero por qué tengo que dar todas esas porque si no detalles? serás completamente culpable de todo lo que Básicamente, se te está acusando. estamos intentando que nos des tu coartada para saber si realmente usted estuvo o no estuvo en esta implicación. Si usted tiene una coartada la cual le libra de estar en la situación en la que nosotros sospechamos con pruebas evidentes de que usted estuvo allí, pues en tal caso usted sería muy posiblemente inocente. Y entonces, esto se acabaría aquí. Te irías con tu amigo con tu vehículo. Entiendo. Claro, si no hay una coartada. Claro, pero es que yo mi coartada no la puedo justificar porque por los sitios por los que pasé no había ni cámaras. Ya te voy a decir, iba con un sombrero de pesca, de mítico de camuflaje, con una camisa, una mochila, una caña de pesca. ¿Camisa de qué color? Vamos paso a paso, caballero. Camisa verde Es y marrón. imposible salir de la ciudad hasta Paleto sin una cámara de seguridad de por medio. Estamos en 2024, caballero. Depende de por dónde se mueva. Yo vivo en barrios bajos. Exactamente. Pues, Aún en más barrios larga bajos la no hay cámaras. distancia. Aparte. ¿Hay cámaras en barrios bajos? Obviamente. No vi ninguna. Es imposible.
yo cuando camino no me fijo si hay cámaras tampoco, así que no se sienta culpable por ello. Entonces, sombrero militar, tonalidades verdes, ¿verdad? Claro. Vale, ¿camisa de qué color? Verde y marrón. Verde y marrón, camiseta... camuflaje. Camuflaje, verde y marrón. Sin camiseta, como siempre. Tengo que enseñar mi Vale. cuerpo. Algo como lo que tienes puesto en este momento, o sea, un chaleco sin mangas. Algo parecido, sí, pero en camisa, no chaleco. Vale. Ok. ¿Pantalón? Pantalón corto. También de camuflaje, igual que la camisa. Y unas Ok. crocs ¿Color? blancas. ¿Color de la mochila? Marrón. ¿Algún accesorio visible más? Aparentemente no. Además va a ser muy fácil, porque como iba con una camisa sin manga y tiene todo el cuerpo lleno de tatuajes, era muy fácil de reconocer su tatuaje. Claro, como hay poca gente por la calle tatuada, claro. Bueno, pero con esa misma uniformación que tú nos has dicho, más los tatuajes. Exacto. Además, vamos a ir un poco más concretos para no tener problemas. Hora aproximada en la cual saliste para tu retiro. Pues un rango entre las 2 de la tarde y las 2 de la mañana. Más o menos. O sea que en un total de 12 horas caminaste desde Barrios Bajos hasta Paleto, tuviste un retiro espiritual y regresaste a casa también a pie. Sí, pero salí hace 3 días por lo menos. Ah, ok. Entonces fueron... ¿Qué día llegaste? O sea, ¿qué día saliste a tu retiro? Salí hace 3 días más o menos, no lo sé exactamente. Es que, ¿sabes? Me encontré unos champiñones por allí por el medio del monte y aluciné un poco. Vale, pues vamos a tratar de ser un poquito más específicos. Haz buena memoria porque de esto depende tu libertad y tu inocencia. ¿Qué día saliste? Mi libertad y mi inocencia está garantizada, porque si no llamo a un abogado. Y yo no tengo... Del domingo al lunes la noche sería más o menos. Yo qué sé, sí, por ahí. ¿Qué día estamos? La noche del domingo al lunes. Vamos a miércoles. ¿A miércoles? Pues sí, domingo, por ahí, supongo. Domingo. Vale. Ajá. O lunes. Pero no lo sé. es que no cuadra mucho, la verdad, viendo más cosas. Porque estoy... No, necesito que me digas un día, porque si no las cosas se van a complicar. Vamos a tratar de ser lo más específicos posibles. ¿Ok? ¿Cuándo llegaste de tu retiro espiritual? Hoy, ¿no? Sí, hace 5 minutos. Hace 5 minutos. ¿Cuándo te fuiste a tu retiro espiritual? Pues... creo que el lunes. No sé, no me acuerdo. Vale. ¿Tomo el lunes o el domingo? Yo diría que el lunes. Era la noche del domingo al lunes. Sí, desde es las que 12 del acabas de mediodía a decir las que 12 la de la noche del mañana. domingo, pero no sé Es si en el que retiro junto un espiritual día al con que otro, fuiste- no lo sé. Ya, pero ¿sabes cuál es el problema? Que dudo mucho que en un retiro espiritual, el día lunes, a las 8:43 de la noche, hayas podido participar en un robo a armería en el cual aparentemente fuiste cómplice. Pues igual fue después de eso, no lo sé. Si fue aparentemente, no lo sé. Entonces me estás diciendo que tu retiro espiritual no es de 3 días, sino que ahora es de 2. Y es Pues que el será. domingo tampoco estuviste fuera de la ciudad, porque por lo que veo compraste algunas Les cosas. estás contando una milonga. El día ¿Yo? 25. No, compraría a mi nombre. No, de hecho, compró incluso usted unas vendas en el hospital. Exactamente. Claro, para llevarme. Y luego participaste en un robo a una armería en el Monte de Paleto, ¿no? Yo no robé en ninguna armería. Cómplice en robo de armería. Con una multa de $15,000, la cual... Claro, ese día me no has cogieron pagado, y yo era inocente. Vale, pero ¿en qué momento compras unas vendas, te vas al retiro y luego participas como cómplice en un robo de una armería para luego seguir en el monte y regresar hasta hace 5 minutos? Por favor, caballero, ya dejémonos de estupideces. Aquí nos estás mintiendo directamente en la cara. Bueno, vale, a ver, pero vayan al grano. ¿Qué es lo que quieren? Lo que queremos es informarte que básicamente sabemos que participaste el día de ayer en el proceso por el cual tus 2 coches están... Bueno, eso tendréis que hablarlo con mi abogado, ¿no? Supongo. Si usted desea que se haga un juicio, puede presentarlo sin ningún problema al Estado. Le ponemos Nosotros la tendremos que pertinente proseguir. multa, le ponemos su sanción. Espera usted 3, 4, 6 meses, 1 año y cuando el juzgado lo estime oportuno participará en un juicio civil del cual seguramente salga casi el 99 o 100% culpable y tendrá que Inocente. pagar no solo la multa, sino que encima tendrá que pagar usted también las tasas de abogado, O sea, fiscales, pero etcétera. que me roban el coche.
hacen algo delictivo con él y me como yo el marrón. Entiendo. Bueno, de hecho, Caballero. usted no ha denunciado el robo del mismo. Y es su deber, como ciudadano, denunciar el robo de cualquier vehículo que le haya Pues sido porque robado. mi si no, vehículo apareció aquí. ¿Qué quiere que haga? denunciarlo. Exactamente. Bueno, pues lo denuncio. A ver, Santiago, el tema es muy simple. Nos mentiste acerca del retiro, de dónde estabas. Pues porque no hablo con la policía, no me gusta. Vale. ¿Por qué queréis saber tantas cosas mías? Porque necesitamos tener claridad en lo que sucedió y nos lo confirmaste mintiéndonos todo el rato. Así que como mi compañero te lo menciona, se te pondrán las respectivas multas referente a... ¿Cómo que respectivas multas? Así es. Referente al caso sucedido en la madrugada del día de ayer, bueno, del día de hoy. Y como te comenta mi compañero, luego de todo esto tú podrás sin ningún problema pedir un juicio y perder más dinero, si es lo que te apetece. ¿Y tiempo? Me sobra. Me sobra. El tiempo es más valioso que el dinero. Me sobran las dos cosas. Muy bien. Pues... ¿Le pones tu multas y todo esto, More? Sí, no te preocupes. Nice. A ver, sorpréndeme. Huida a la justicia, obstrucción, no sé si cuente. Sí, claro, sumen. Yo le pondría la huida de la justicia y mentir en un interrogatorio. Ya, sí, tal cual. Esos dos nada más. Bueno, también están mintiendo ustedes y, claro, a vosotros no se os puede multar, claro. Hombre, de momento no le he mentido. Sí, me Si están tú culpando consideras de que algo. en algún momento estoy mintiendo, te puedo dar mi número de placa y como te menciono, podría sin ningún problema pedir un juicio. Sí. Y lo ganaría. Y quedarían mal. Pero pasa. ¿Para qué? ¿Qué he considerado? Me sobra el dinero. Puedo pagar la multa. No se preocupe. Si le sobra el dinero, ¿por qué no paga los $45,000 en multas que tiene pendiente? Porque estoy esperando a que el mercado suba. Ya. Tengo que vender mis criptomonedas. Ya. Claro, a cualquiera le sobra el ¿La dinero. tienes declarada sí. en el departamento fiscal de Estados Unidos? ¿Pero qué va? Las criptomonedas no se declaran. Fiscal. Mentira, las criptomonedas no se declaran, amigo. En Estados Unidos, en el estado de Los Ángeles, sí. Sí, las declaro cuando las vendo. Mientras no las venda no tengo nada que declarar. Listo. Ahí está puesta la multa de la huida de la justicia. Bueno, estás ahí, ya he viajado. Vaya. ¿El otro informe cuál es, compañero? Es el 2727. Estoy yendo yo para allí, ¿no? Sí, sí. Sí, ese sí. Y el otro son dos, ¿no? No, solamente es uno. Déjame ver. Ah, sí, claro. Yo creo que ya es que no voy tiene a dos poder vehículos, entrar, por eso que digo. Espera. Sí, cierto. ¿Por qué? Pues, hermano. Quisiera saber yo. Yo creo que tú sabes más que nosotros. En el 2727 Estoy llevando la lubricación y me recoges a ver y ya qué está. pasa El con 2646. Corresponde al del yugular. Y yo no hago más robos de eso. Vale, lo tengo aquí. por Robo a armería. No me gusta a mí. ¿Cómo no te va a Pero sobrar te el dan dinero, los hijo mío? cachis. Sí, claro, me los tienen que dar. Eso es de la multa que ya tengo, lo sabéis, ¿no? Sí, estamos viendo el tema del coche. ¿Qué día fue esto? Día... 26 de agosto. Hace 3 días, sí. Vamos ¿No estás jugando el bar para vender, flaco o alguien? Retiro tan más raro. Dame un segundo, hermano, que estoy con un pedido. Ya me estaba conmoviendo la historia del retiro. Yo te iba a decir que me invitaras. Es que, Bueno, podemos hacerla igualmente. Cada vez que escuche el retiro espiritual, mi mente se va a teletransportar en vez de al monte un lugar tranquilo a una amunation y una persecución policial. Pues fue buen retiro, la verdad. Eso veo. Que no sea el último. Y hubo supervivencia. Y superación. No lo llamaría espiritual.
Pues para mí sí. Ni supervivencia. Lo vería simplemente violento. No, que va. Yo no soy un ser violento. Amo la naturaleza. Ah, ¿qué va? Una persona pacífica hace una venta de droga, robo de establecimiento, tráfico trajeado, venta de droga, robo de establecimiento, huida de la justicia, posesión de estupefaciente, robo de establecimiento, huida de la justicia. Ah, ¿Y no, en me alguna faltó de más. ellas? De hecho, robo ammunition, robo armería, robo ammunition, robos rojo, tiroteo, robo ammunition, posesión de estupefacientes, robo ammunition, intento de secuestro, Bueno. robo de vehículo, tiroteo, robo de peluquería, redada. En ninguna de esas hay agresividad, si se fija. Yo Para no que te soy hagas una agresivo. idea, en vez de tener una carpetita tienes un cajón. Sí, Exactamente. Pero no soy agresivo. Yo no estoy diciendo que no tenga historial. Estoy diciendo que no soy agresivo. Señor Santiago, como... ¿Me das un minutillo para decirte una cosa, Martina, afuera? Ay, Dios mío. Ahora me fumo un piti. Neno, fuma. Ahí está. Me metieron de todo. ¿Sabías cuántas multas me metieron? A ver. No me metieron nada. Me metieron 2.000 pavos de multa. Algo más me van a decir, si no verás. Seguro. Vale. Ya casi bien? terminamos. Sí. Ya estamos preparando todo para liberar los vehículos. Y como consejos, ¿sabía, señor Santiago, que al año mueren muchas más personas por el tabaco que por la violencia? Ah, sí, pero es un mal vicio que heredé de mi padre. Fumaba dentro del coche cuando yo era pequeño. Y su padre también, de pura casualidad, participaba en robos ammunition, intento de secuestro, robo de vehículo, tiroteo, robo a peluquería, redada de la fuente, robo ammunition, tiroteo, robo peluquería, tiroteo tienda, robo a establecimiento. ¿Fue también heredado por él? Pues la verdad que no lo sé. Era un hijo de puta, me abandonó. Así que no te lo puedo decir. Lo mismo te lo cruza en algún calabozo algún día de hecho. Si lo veo, no lo reconozco. Y si lo veo, ahí sí que sería violento. La violencia, si es justificada. Ninguna sí, violencia está es bien. justificada, señor, a no ser que trabaje en la ley. Ah, pues sus compañeros bien que la aplican. No creo. No, Never ¿qué gonna va? keep you up. Sí, sí, en su justa medida. Never gonna turn around and Buah, tiene buen flow, forget you. Gracias. Sí. Bueno, ¿algo más Pues, entonces? Para la retirada de los vehículos, le informamos que se le cobra una tasa de $1.000. ¡Hostia ¿vale? puta! Por estacionamiento Pero el en dinero le dependencias sobra, policiales. señor Santiago. Sí, sí, pero claro, pero joder, me acabáis de meter 2.000 pavos por la cara y 1.000 más. Y no que con esos olvide $2.000 los 47.000 que debe el Estado. Sí, bueno, pero eso es... No se preocupe que con esos $2.000 pagaremos las pensiones de jubilación. Acabo de ver la gráfica. Por parte de los dependientes de la Munation a los que usted asalta y tienen que darse de baja por problemas psicológicos. No se preocupe. Ah, vale, perfecto. Acabo de ver la gráfica y creo que lo escrito está en uno o 2 días van a subir, así que tú tranquilo. Ya pago todo. Ok. Espero que los coches estén bien, por lo menos. Ya que me cobráis 1.000 pavos por tenerlos aquí aparcados, joder. Están exactamente en el mismo estado en el que estaban antes y limpios. Qué garaje más caro. Bueno, pues nada, yo qué sé. Forget you. ¿Y el yugular por qué estaba aquí? Perfecto. Por estar participando en la obstrucción de una persecución de una Munation también. Por Me el cago caso en de muertos. cómplice. Igual que sepa que por eso no se le ha puesto ningún cargo, ya que fue ya un caso cerrado. Ah, Pero si quiere que indaguemos en él para ver si no, que va. en las que podamos acusar. Podemos hacerlo. Si Que va, que quieres va. eso. Si las pruebas están caducadas ya, no se preocupe. Ah, vale, vale.
Ah, hay pruebas. Hombre, que sí. A mí Supongo, no me ¿no? importa, ¿eh? Yo tengo poco trabajo. Si quieres me pongo a indagar. ¿Tiene poco trabajo? Sí, Pues Claro, bien, es que bien, tiene pues- muchísimo trabajo. Pues, solamente pues bien, lo viendo cómo está la calle, cualquiera diría que tienes poco. Tiene que hacer el pago de los 2 retiradas de tasa policial. Otra multa. Venga. No, no es una multa, esos son tasas nada más. Ah, que son 2. Son 2 tasas, $1000 por Joder. cada vehículo. Podríais haberlos puesto un poquito juntos y pagamos solo una, ¿no? Ya, pero es que tiene que hacerse de forma independiente. Bueno, ya está. Vale, me dijeron que estaba en la parte de abajo a la derecha, un oficial. Perfecto, pues voy a sacarlo. Compañero, si quiere ir para afuera, espera si quiere en recepción, sacamos los vehículos y le llamamos. Ok, pues Lo nada. acompaño arriba y bajo inmediatamente, ¿vale? Vale. Por aquí, caballero, vamos por el elevador para que sea más rápido. Ok. Y cuando quiera hacer el retiro espiritual, ya sabe, ¿eh? Creo que se me quitaron las ganas viendo de qué va. Bueno, igual le gusta. Lo mismo le gusta y cambia de oficio. Nah. Estoy muy enamorado de la ley y el orden. Bueno, pues orden hay poco, la verdad. Depende de cómo lo vea, señor. Leyes demasiadas, orden poco. Joder, qué grande es esto. ¿Cómo no se pierden? No he visto nada. Vale. Espérenos ahí afuera y vamos inmediatamente con usted, ¿ok? Vale. Gracias. ¿Puede venir alguien? ¿Ya procesar? 70 ¿Vamos? Una hora, macho. Dame un segundo, que estoy yendo por las 15 ¿Dónde? Ahí llego. Perfecto. Flaco, me multaron por lo de ayer. ¿Qué te parece? Te lo dije, te lo Voy dije. a buscarte, gallego, con el coche. Se la pelan, bro, que se la pelan que cambien la matrícula, se la pelan que no haya sido tú, ellos con tal de multar y hacer como que han ganado la persecución, lo hacen. Bueno, necesito que venga alguien para coger el otro coche. Ah, estoy yendo yo con un surtado. Mierda, estaba yendo yo, pero claro, con mi coche. No dejo yo este que he hecho. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¡Borracho! Bien armado. Helicóptero, helicóptero. ¿Estás, gallego? En la entrada. ¿Qué dices usted, tío? Nada, les conté una milonga, les dije que me fui de retiro espiritual y toda la virgen, pero nada, que me estaban comiendo mucho la cabeza y al final les dije, mira, vale, ¿qué tengo que hacer para largarme de aquí? Y me multaron por lo de ayer y punto. ¿Qué te han puesto? 2.000 pavos de multa por Vale, huida a la justicia. A eso haberle dicho sí, soy yo, hasta luego, Mari Carmen. Claro, Vale, claro, si lo llego a saber, claro. Si no pierdes el tiempo. Pues sí, la verdad, llevo aquí una hora. Pero bueno, me fumé un pitillo con ellos ahí, tranquilamente, de chill. Pero luego dicen que no se puede fumar dentro. Ah, pues yo me lo fumé, ahí abajo. Ah, no, ya, si yo también he fumado, no, como si María. Pero bueno, que ni puto caso. Que vayan a chuparla. Ahora no ve, espera, a ver qué tal. Por la radio. ¿Sabes lo que me han dicho los chinos de la casa central? ¡Madre mía! ¿Pero qué le pasó a este coche? ¡Ay, Dios mío! Pero... Tengo 15 radios y se la Necesito dejo. que abras el maletero mientras que nosotros miramos detenidamente su interior, ¿vale? Han tenido una guerra con los aztecas. Perdón. ¡Ay! Pero no te enojes, Está More. ahí la casa descansando 4 días. Alejaros un poquito que si No. no va a dar en la cabeza. No a la violencia. Ah, ahora no está justificada, ¿no? Antes. ¡Ah! ¡Qué rápido cambian las cosas! Que no tengo las llaves de mi coche. ¿Los han dejado pelados o cómo? No, están como de vacaciones, ¿sabes? 4 días. Pues si no me devuelven las llaves de mi coche, no puedo abrir el maletero. 4 días sin que nos toquen los cojones los aztecas. Ok. ¿En ¿Y serio? el otro te deja abrirlo?
Es que deberías de Pues- tenerlas. Otro día de graffiti gratis. Tampoco. Cada vez que vengo aquí me estropeáis los maleteros. Yo no entiendo nada. A los maleteros no, las ruedas que no tienes, cabrón. Deberías Sí. dejar de venir, tal vez. Si es que... Yo no vengo, vienen mis coches. Uy, A ver, voy a intentar. has tenido un gallo, me mate. ¿Un gallo? No, gallinas. Mecánico, me maten, a ver. El otro se está fumando una cachimba. De todas formas, ya le digo, el maletero está vacío, ¿eh? Y si lo abres desde dentro, lo suprimo, mira. Si le das al botón que tiene aquí de lado, mira. ¿Te has jodido? No, que va, que va. Y si lo acompañamos al A que lo garaje de reparen. aquí. Ajá. Bueno, No, este coche. Lo Ahí tendréis el que garaje, llevar, si tienes porque razón, esto no Martínez. funciona. Que lo Este guarden en el coche. garaje ese y lo saquen. Pero si no tiene neumáticos. Tengo que llamar a la grúa. Ah, la pagan ellos, ¿no? Madre ¿Alguien mía. coge el coche ese o qué? Sí, estoy aquí con Chava. El Mini sí tiene neumático. Vamos a ir con el Mini, a ver si podemos, ¿vale? Vale, venga, va. Está vacilón el coche. Yo me quedo ese. aquí con el otro. Quédate aquí con el yugular tú, caballero, voy yo con él. Dale, dale. Monte. Me ha dicho tu amor y yo me quedo aquí contigo. Oh, Dios mío, esto no anda. ¿Qué pasa? Está, bueno. Tienes dos opciones. Cuando lo lleves al mecánico le puedes o decir que te lo arregle o que te venda carne para hacer la barbacoa. Sí, porque madre mía, ¿cómo está esto? Vale, mételo ahí ahora en el garaje. Ahí adelante. Ok. Poco a poco. Despacito. Ahí está. Ahí lo mete y lo saca. A ver si ahora. Ahí lo tiene abierto. ¿Está? No, no puedo, tengo que abrirlo. Dale ahora, a ver. Estos cierres. Los coches chinos. Ahora sí. Han confirmado un AMU, no sé quién la ha pedido, pero íbamos a procesar. Lo pedí yo antes, pero vale, mira, no sé qué era. Nada, $14 por ahí. Hacémoslo. Perfecto. Claro. Si quieres. Ya se lo dije. Sí, claro. O sea que, bueno, ¿Sabes lo hay que que hacer la revisión. Sí, 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 claro, claro. Por si hay sorpresa. Entiendo. Claro. No será la primera vez. Ya. Lo sé bien. Por lo que sea. Vale. Ay, madre mía, yo con esto no llego al taller. Sí, con este sí, con el que te va a costar más trabajo es con el otro. 14 Bueno. dólares es lo único que tenía en el otro maletero. ¿Funcionó o no? Sí, funciona perfecto. Nice. Vale, va a ver el otro. Ahora hay que ir con este, vamos a ir empujándolo si quieres despacito poco a poco, ¿vale? Lo llevamos allá al garaje. Venga, a ver. Si no nos matamos. ¿Y por qué no conectas una cuerda de un patrulla a esto y...? Yo les empujo. Ah, Dale. Ahí vamos. Dame, señor. Ayuda tú, Ya, fumador. coge carrerilla. Se nos va. Hostia, está fuerte, ¿eh? ¡Qué fuerte está, Dios! ¡Soy fuertísimo! ¡Madre mía! Ah, vale. Deja que ya coge inercia. ¿Quién ha pedido un AMU? Mira, a buscarle rehenes. Venga, vamos a ver, compruebe. Hay que buscar un coche Gracias, rápido. oficial, pero hay que recuperar el aliento, coño. ¿Ahí? Ahí está. Que tu casa ¿Qué con la va? mierda. Ah, huele todo bien, ¿qué dices? Es un perfume especial. Todo limpio, ¿no? Voy a comprobar un momentito el pago de las dos TAS. Sí. Vale. Santiago, que sepas que ya no estás en busca de captura, ya se te retiró, ¿ok? Así que no deberías de Vale. tener problemas. Estabas en cuando- búsqueda de captura, me maten. Perfecto. Eres un delincuente. No,
Yo no. La ley me culpa de ello. Y de cierta manera. Le he dicho al payo policía que me parece al Luzu, míralo. ¿Quién es ese? Un Luzu stripper Blog. de esos. Streamer. Stripper de esos, de Twitch. Ya no entiendo de eso. ¿Están pagados ya o qué viste? Sí, Pues ganan billete, Alright. Pues ¿Listo? muy bien. Con cuidado, Pues con señor mucho cuidado Santiago, ahora y para deje de salir con meterse este en vehículo que tiene la cosas. goma roja, Claro. ¿vale? Sí, voy a llamar a la grúa. Venga, que de tenga... La Paz y trabaje en Taculupita como su amigo. Claro, cuando quiera ya sabe. El retiro espiritual sigue en pie, ¿eh? Te pongo unos menuses. ¿Vamos a ir a procesar? Marte entre en toda la cuerpo. yo lo he dicho. Y Vete el por el cuerpo, Easy. ya, que caiga toda la cabeza, risión. Me va a tirar para caída, dice. Tengo ya 3 rehenes, señores. Por el Easy. ¿Puede entrar él solo? No problema. Creo que sí. Vamos a llamar a la grúa. Vamos para el barrio. Me va a sacar 2 coches. Yo tengo que esperar a que venga la grúa aquí. Delirio. Varga, a ver si va a 10 por hora. Ese también hay que llevarlo a arreglar, pero bueno, de momento déjalo ahí en el garaje del barrio. ¿Lo llevo al barrio este, tío? Sí, déjalo en el garaje. Puto móvil, tú, qué mal va tú. ¿Estáis vosotros? Ahí tengo otros 3 rehenes. Contrátelo a la moda industria, que yo te he arrodillado aquí atrás. Ah, que os habéis ido a la Monatio. Pero vamos a procesar los demás, Chema. Ah, perfecto. Solo va el chino. Hola, buenas. A esos 3 que yo tengo aquí ya el séptimo, hermano, ya no hace falta más rehenes. Hola, ¿qué tal? Bien, dígame. Necesito llevar el coche a arreglar. Está sin neumáticos. Hostia. Mi coche me le guatala. ¿Te sirve un masacre normal? Oh, pues sí, también me sirve. Aguanta, te lo llevo. No es clase. Estoy en Guaycuto. Oh, madre mía. Ya está, chino, ya tiene aquí 7 rehenes. No me todo lo voy para allá. Tino, si quieres te espero en la gasolinera que está cerca del barrio. Vaya, que relleno de gasolina. Perfecto. Tengo aquí mi coche, te lo llevo a tu papá si quieres. No. Jefe tóxico. A ver.
Ay, Dios. Los coches me los dan, pero me dejaron en la mierda, ¿eh? Me metieron otra multa más, colega. No, tengo. Ah, tómala, bueno. tómala. 2000 pavos más, tampoco es tanto. Si quieres, súbete conmigo a la grúa. Sí, vale, gracias. Uy. Te has soltado. Sí, que hay veces que el parachoque se suelta. ¿Dónde está el gallego? Gallego está en En la grúa. A ver, vamos a probar. En la grúa, pero Natalia se te recoge. No, voy a repararlo y voy. hacer porros, jefe. Escucho sirenas, chino, ¿estás viniendo? Todos, señores, deseadme todo lo mucho verlo. Porque de aquí, como no salga, ya sabéis dónde me voy a visitar. ¿Cuánto tienes multa? $70,000. ¿Cuánto? $70,000. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Ahí lo has enganchado. ¿No? No. Yendo para el barrio. El chino en el amo. No. Vamos a hacer una cosilla. Como le he puesto los neumáticos Sí. estos de emergencia, tráetelo el coche tú. Vale, y voy nos detrás vemos allí tuya. en el taller. Sí, Voy detrás tuya pegado. perfecto. Os van 3 patrullas para ahí, 4. Tengo una silencia que me ha tocado. Estamos aquí ya todo el barrio, que falta que venga. Vale, mira la fiesta que se me está montando aquí. Una hora y aún no hice nada, Esto es increíble. Yo salgo ahora del taller. ¿Estáis en el barrio? Sí, vamos. Ya. Oh, si no sabéis las cosas bien. Hay
sido un placer trabajar contigo y con todos los señores. Os quiero mucho. Pero, ¿por qué no pagas algo? ¿Por qué me voy a pagar? No pago. ¿Por qué? Si no van a cogerla. Eso sí, me voy a tirar con paracaídas. Vale. Le pongo la facturilla. Ujú. Ahí estaría la facturilla de la reparación y del servicio de la grúa. Hostia. Espera un momento a ver si me pueden hacer un bizum. Vale, vale. ¿Alguien me puede hacer un bizum de 1020 pavos? Yo. Luego te lo devuelvo. Lo vamos a procesar. ¿Dónde estáis? El barrio. Listo. Pues nada, muchísimas gracias, caballero. De nada. Venga, que vaya hasta bien. luego. Hasta luego. ¿Quién puede procesar? Pues hay pavo de eso. Yo mismo. Yo también. Bolsas también, Yo también. ¿De quién es este sultán negro que está aquí en el barrio? Es mío. ¿Qué pasa, flaco? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, hermanito? Aquí ya preparándonos todo para procesar. Vale, pues vamos. Están No. cogiendo ramas. Si queréis ir al almacén, no sé quién vaya a procesar. No veas tú que ¡fua! Que menuda charla que me dieron los hijos de puta esos. Si llego a saber si llego a saber que lo único que querían era multarme, para eso ya les habría dicho desde el principio. Me fui yo, ya está, multarme, me voy. Qué pesados, colega. Sí, ¿no? Las bolsas las A llevaba. ver, las cosas como son, yo intenté mentirles. Les conté una película, les dije que me había ido de retiro espiritual, que yo no había sido, que no sé qué sé cuánto, pero no les coló. Al final le dieron tantas vueltas que dije yo, mira, ya está, que llevamos aquí mucho tiempo. ¿Qué queréis? ¿Dónde están? Pero no tienen pruebas y aún así te multan, bro. O sea, es Fue lo que le dije yo. Le dije yo, pues si no tenéis pruebas, ¿qué cojones me estáis multando a mí de nada? Y me dice, te vamos a multar igual. Si quieres, contratas un abogado y vas haces un juicio y a ver qué pasa. Yo, bueno, vale, pues nada, venga. Y reclamarnos. Claro. una pesadilla, hermano. Yo te lo juro que cada vez... Oh, gracias. Un día de esto se me vaya el melón y voy a tirotear al 4. Listo. Un día de esto, hermano, se me va el melón y secuestro ya a uno. Le digo, ¿ahora qué? ¿Otra redadita? ¿Eh? De verdad. Nada, ya pagarán. Todo tranquilo. Esto no va a quedar así. Tiempo al tiempo. Ya, me están ahí pillando. Tengo... Vale, es que yo no sé, estoy perdido. ¿Quiénes estamos y quiénes van a procesar? ¿Va a procesar entonces? ¿Qué pasa, flaco? A Martina, yo y alguien más. Martina. Soy 2. El Chimo también, 3. Y Dara también. ¿Uno más? Y Daira 4. Vale. Ya nos hemos cargado nosotros. Pues que vayan Idaira y Chimo. Con el coche te recojo, Idaira. Y vigilamos tú y yo. Perfecto. Cojo yo Voy a coger bolsas. A ver, están aquí en principio. No sé si quedan, no sé. Pero si las ha comprado Chino, son las que ha salvado. Ah, vale. Sí, no, no están las bolsas. Estarán en el Sultan, que dijo que estaba todo en el Sultan. A ver. En el Sultan puede ser. El Sultan está lleno de hierba. Vale. Ah, yo voy a tope también.
Membresía de gimnasio. Pero bolsas no. Vale, yo tengo un huequino para bolsas. Ah, yo no tengo hierba ni nada. Porque estaba en el almacén y yo no vi. Vamos a recargar. Vale. Estoy yo en el almacén. Mira si ¿Eso puede todo? la cajilla. Sí, por favor. Las fotos que tenemos en el barrio las vais a querer por tirarlas. ¿El qué? Las fotos del graffiti. La que está en el almacén del barrio, Sí, pero a ver dónde la tiras. al suelo. Claro, o al contenedor. Mira el contenedor. Claro que sí. Vamos a meterle 2 más. Ahora bañado. ¿Has visto el dibujo que te he pasado? El dibujino está vacilón, ¿eh? Me lo ha hecho mi hermana. ¿Quién es tu hermana? Mi hermana. Sofía. Sofía, yo no sé quién es esa. ¿No la conoces? No, yo no he visto, No, yo que voy a conocer, me la has presentado. Sofía se llama. Mira que no conocer a Sofía. Que habláis Claro. de Sofía, mi hermana ni la mencionéis, ¿eh? ¿Tú la conoces, Gallego? Pues claro. Válgame, No, como no para ¿tú vas a conocerla. conocerla? Si te gusta la Martina, te va a gustar su hermana. ¿Qué dices tú? ¿Tenéis hambre? Sí, yo sí. Ah, no, yo estoy bien. Y sí. He tomado unas cosas de cannabis y estoy bien. Chema, mira el Sácate de gordito, hierba lista y- pic. A ver. y cierra ¿Has la subido puerta del cosas? almacén, te recojo yo. A ver, está bien. Muchas gracias. Nada, hombre. 69. Ah, voy a responderle. Pam, Qué pam, bonito me pam. maten. ¿Y los porros que había aquí? Ah, pues no sé, alguien se los ha llevado. Cago en ¿Alguien Dios. se los ha llevado? Yo de verdad. Me voy a liar a piñas aquí. Ah, yo no sé yo porque yo pregunté por los porros Por ayer cierto, primero. su ¿Y mi hermano no jefe tenía las es el llaves? gallego. Ya lo sé ya. Tu jefe tóxico. Eso es. Espero. Vale, voy a coger dinero para comprar bolsas porque las hemos perdido. Podríamos salir ya, ¿no? Si estamos. 500 porros. ¿A dónde? 500, ¿quién lleva las 500? Estaban en el almacén, ¿no las has visto? Sí, las llevo yo, pero faltan más. Hola, buenos días, Sutete. Buenos días. Vamos, Vale, rápido, pues ¿qué? nada, tenemos ¿Qué ya. vas tú en un coche y yo en otro? No, flaco. No, vente conmigo los dos juntos, bro. Ok. Dale, tenemos el otro coche. Aquí. Perfecto. ¿Encontrasteis al pavo de los grafitis? Sí, te Bueno. digo dónde es rápido, mira. Bueno, lo vemos después, hay tiempo. Como quieras. No, si van mientras comprar las bolsas y todo. Ah, vale. Aquí al lado. Lo que nunca hables con él sin dinero, ¿vale? Ajá. Cuesta 10.000 pavos. Si alguno de nosotros habla con él sin dinero, ya hoy no nos deja comprarlo. Ok. Tengo a 4 polinitas.
compa, la que la puesto. ¿Qué? Sí, sí, es que ahora es el modus operandi que utilizan. Escúchame, ¿pero esto qué es? Sí, que ayer estábamos mi hermano y yo viendo una ambulancia de Mira, lejos y se estaban poniendo todos los paracaídas. Habla con él para que vea lo que te ofrece, pero me refiero, si hablas con él sobre el tema graffiti, ya No la puedo liaste. comprarlo, ¿cómo voy a poder comprarlo? Pero ver lo que ofrece si puedes sin problema. Pero escucha, Pero sin darle a nada. aquí la comisaría la Exacto. Bueno, puedes ver lo de la cámara, el paño, eso sí puedes verlo. He comprado la cámara yo ya. Tengo Eso, Ah, la está coges, bien. Cuando veas un graffiti, te vas a la cámara, ¿vale? Y Ajá. le saco una foto al graffiti de los que hayan hecho un graffiti. ¿Ya visteis alguno por ahí o qué? No, pero más o menos sé por dónde lo quieren hacer. ¿Y el nuestro? Te lo enseño. Aunque nos lo van a borrar. Porque hay que ponerlo de una manera específica, ¿sabes? Ah, vale, entiendo. Hay que ponerlo como muy pegado al barrio. Que toda Sí, la sí, vida sí. ha sido al límite, pero... Bueno, Bueno, no pasa nada. mira. O ponle silenciador, me vale. El DB Killer, ¿no? Me quitan el DB Killer de la moto, me vale. Ole. Y mira, y mientras hasta que no nos lo quiten, tenemos, cada vez que ponga un territorio nuevo de graffiti, tienes un garaje, Ah. mira, salta aquí, y un almacén. Lo que pasa que si alguien te borra el graffiti y conquista el territorio, se quedan ellos con todo lo que hay aquí dentro. Entiendo. Pero mira, esto es un cambiarte de ropa. Bueno, sí, sí, pero entonces esto hay que ponerlo. almacén, Esto hay que ponerlo más escondido, entonces, por si. Vamos a comprar. La caja fuerte y el almacén hay que ponerlo. escondidísimo. O sea, Mm. mira, bro. Mira dónde está el tío, ¿sabes? Está escondido, en mi caso. Se pueden imaginar que es cualquier casa de esas. Hombre, sí, pero si buscan, eso se encuentra. No, pero bueno, da igual, no ponemos nada. Simplemente las bolsas cuando quieras vender por aquí, por tenerlas más cerca, ya está, ¿sabes? Pues sí. Está bien, está bien. Y no da más dinero vender aquí, ni que vendan. Ni te avisan cuando venden, ni nada. Bueno, pues entonces eso no, para eso no sirve para nada. Claro. Ahora no sirve para nada. Así que no nos rayemos por el tema del efecto. Sí, sí. O sea que si ve a alguien vendiendo ahí, pues sí tienes la excusa de decir que eso es tuyo. Claro, claro. Es para lo único que realmente vale eso y el tener un garaje y esas cosas, sí. Sí, eso sí. Es cómodo, coño. Sí. Y que si te hacen una redada, pues entrarán en el barrio, no entrarán ahí. Sí. No sé qué decirte. Nosotros estamos subiendo. Vale. Todo limpio. ¿Estáis en el Megamall? Ah, en camino para allá, sí. Ah, vale. O sea, acabamos de salir del Megamall de comprar la bolsa. Yo menos mal que... Sí. Ah, vale, pues esperar. Vaya que haya gente dentro. ¿El qué, hermano? Que aún menos mal que no me multaron por el yugular, que era un amo. Bro, tenían todos los carros matrícula cambiada, que no tiene sentido lo que hacen, pero bueno, ya está. Voy a darle vuelta. He pedido 200 K para blanquear, luego te pagas lo que sea. Sí, sí, a ver, yo no tengo mucho. Hemos comprado 10 Walters más. Ahora tenemos 600 y pico mil. Claro. Yo tengo 47.000 pavos en multas. Por Tampoco lo es... menos 30 pipas. Tengo 5 o 40. patrullas. Estamos bien. Patrullas. Madre mía. ¿Tú sabes cuánto pueden ir, bro? ¡Ah! 4. Eh... Pueden ir 4 no diré patrullas. nada. Así que ya, si te pillan, ya sabes, chino. El guarda no se ha retirado. Que le den por culo, tú, que siempre están igual. Ah, llega ya, Flaco. No, voy por el acabo de pasar federal. ¿Cómo se tiltea, colega? Que más de un poli es para darle un tiro en la nuca, Vuela alto, chino, vuela alto. Frío chino. Vete al Monte Chilia, chino. Me sigue uno, solo me sigue uno. Madre mía.
¡Corre sin resina! Un huequetazo en el Monte Silia, bro, y te tiras en marcha con el paracaídas. Como me haga caso, acabo otra vez con una contusión cerebral. Sí, ya te digo. Lo que nos faltaba, ¿viste? Ahora Que no que... están esperando, casi entrando, que igual que Sí. esperando dentro. ¿Qué estáis dentro ya o qué? Estamos por aquí. Acabas de pasar por al lado. Vale, pues voy a tirar para arriba. Veo una moto, veo una moto. Hay una moto y un tío corriendo. ¿Qué cargamos? Tened cuidado. ¿Lo cargamos? No lo veo. Veo la moto solo. ¿Flaco, qué hacemos? ¿Ves la moto? Sí. Vale, pues hay un tío justo arriba de eso. No entré aún, espérate. Voy a intentar ver si el gallego y yo no lo podemos cargar, porque seguro están en el arbusto, ¿sabes? Pues los estamos viendo, ¿eh? No, acércate y le hablamos. Dejo de la moto. Yo paso por encima del arbusto. ¿Nos robamos la moto? ¿Por qué no? Venga, te llevas tú mi coche, me llevo la moto. Le voy a robar la moto, ¿eh? He robado la moto al de aquí arriba. ¡Mierda! Dale tú para arriba, gallego. A ver si te vas a caer, bro, cuidado. Me acabo de chocar un coche de bicicleta y se queda tan tranquilo. Vale, mía. Para que le tenerme. Acá hacemos Flaco, ¿te seguimos? No, vosotros entrarle. Entramos, ¿eh? Vamos a estar por aquí, gallego, por si... Estamos entrando, Flaco. Vale, nosotros estamos aquí a punto de entrar por detrás, por si veis gente. ¿Está ya? ¿Un puente? Hay un coche, hay un coche. Hay un coche. Hacéis la misma de coger el que esté conduciendo, que se vaya con el coche con las ramas. Si hay un coche, lo intentamos entrar. Vamos, ¿no? Sí, pero hay que vigilar la montaña y eso, porque seguro estén escondidos. No es muy raro que solo haya un Sí, coche. sí, están escondidos seguro en la otra montaña, donde sea. No, ¿y la moto sola ahí arriba? Sí, podemos pillar a los de la montaña. Hola, ¿dónde están, bro? Hola, hola. Chavales. Un procesado, bro, pero ya no puede venir. ¿No? Escucha, Guau. dejamos las cosas y volvemos. Escucha, Vamos a de radio, genial. Me hiciste un bloque en los ojos, loco, tú por las. Solo hágalo bueno, espérate, tío, espérate, os muevo de radio, Espera, bro. Chino. Flaco, dejamos las cosas y volvemos. Vamos cargadísimos. ¿Cuántos soy en ese carro? ¿4? 4. Uno se viene conmigo. Vale, hay un garaje aquí cerca. Guardad el carro y otro se monta la moto conmigo y 3 con el gallego. Mientras que vaya al barrio y todo, estos se van. Vale, ¿dónde está el garaje? Sí. Dejamos el coche, bro, y nos vamos cagados igual. Tenemos que ir sí o sí al barrio a dejar las cosas. Ah, bueno, pues iba al barrio. Yo me voy a quedar aquí esperando. Os robamos un par de coches en Sandy y guardamos los 2 coches en el garaje. También. A mi maletero, si queréis. Vamos para el barrio corriendo. Flaco, ¿tú dónde estás? Yo también me quedo entonces, ya no bajo. Voy a ir para la otra montaña, quédate tú en esa, por si salen. Yo voy para la otra.
montaña y sin nadie montado, tío. Están en arbustos, señores. Están en arbustos, claro que sí. Madre mía, tío. Pero esto es... Como vea uno en un arbusto, lo atropello. La rueda a la moto y que no se puedan ir. No se van a poder ir si son muchos, Roba una moto y la otra... Pero le si tienes que pincharle las dos ruedas del coche, Claro. Intentarlo. Para que no se puedan ir. ¿Me la juego y entro y le pincho la rueda o qué? No, bro, estáis solos. Soy dos. Falta un poco y vamos. Estamos llegando ya al barrio. Es un coche blanco eso que hay ahí. Es que no miro una mierda. A mí me sigue rayando la moto sola ahí arriba, ¿Dónde está el pavo? No, porque están escondidos en el arbusto. A lo mejor le he atropellado cuando entró al arbusto, Sí, déjala. Mira, ve el arbusto de y nuevo. se tumba en el arbusto. Depende, si has escuchado crack o no. Vale, se vuelve a pasar por encima. Nada, ¿no? No. Mira, aquí hay otra moto, hermano, aquí arriba, ¿sabes? Sí, pero están solos las motos, no tiene sentido. Están escondidos los arbustos, bro, de alrededor. Claro, pero entonces nos ven. ¿Qué hacen? Igual es que esperan a que bajemos, pero se piensan que somos pocos. No sé, no sé. Cargar ese coche, Martina, es imposible. ¿Tú sabes lo que tardamos? No, que dejes el coche y ya está, vamos con otro. Tenéis el jugular ahí. ¿El rojo queréis? Ah, la caja verde. Tú desde ahí los ves dentro, flaco. Desde aquí veo si salen, pero dentro no veo una camioneta. No sé si una camioneta o un arbusto. Pero al tío de la montaña, si va a coger la moto, me lo fundo, ¿sabes? ¿Se lo comería el puma este de la moto de aquí? No, porque esta moto también está igual. Y por ahí no hay puma. Yo creo que es estrategia, bro. Pues yo no entiendo la estrategia, la verdad. Madre mía, casi la lío.
Joder, macho, que estamos vigilando nosotros la zona o qué. ¿Dónde vais? Yendo. Vamos con 2 coches. ¿Y la ira? No te veo. Ah. Pero entrarle juntos, por favor, no se perdáis. Vamos por la parte de detrás. Subí por la segunda montaña, donde está la moto sola, está conmigo. Y venirse conmigo me ayudáis a ver si funciona el bus. Vale, perfecto. Nosotros en camino estamos ya. Pero en la entrada. Tú también, Gallego, vamos todos juntos. Sí, yo bajo por aquí, ya os pillo, ¿no? Todos juntos a por uno. Al lado de la entrada. Prioridad numérica es lo mejor. Como en el fútbol, me mate. Son 4 partes Y se distintas. separando no es una cagada. Siempre pasa lo mismo. Y tener cuidado de no dispararos entre vosotros. Por favor. ¿Dónde están, macho? Madre mía, tú. Mi fraco, estamos llegando ya, Coche. Sultán negro rojo. El nuestro es un coche de mierda, uno negro. 4 una blancos. CA negro. Una CA negro, sí. El Sultan. No entiendo qué están haciendo. Flaco, ¿por dónde entro yo? Nosotros te estamos esperando aquí justo al lado. Juntos. Sígueme. Mira dónde está la moto por acá. Llevo, vamos por la segunda montaña. Vale. Irle por aquí en diagonal, que si no, no vaya a poder. Sí,
sigue ahí, ¿no? El blanco. El que está procesando, ¿no? El blanco, sí. Vale. La moto ahí en mitad de la montaña. El coche y métetelo al busto a tope con el coche. Estás dependiente, ¿eh? Tienes que dar un segundito que esto no sube. El detrás, ¿no, Gallego? Sí, sí, estoy aquí. Chavales. Vente, Chema con el sultán y le recoge. Pero están aquí, que se monten conmigo si quieren. Tío, que El blanco ese eres tú, Gallego. Soy yo, que está aquí detrás vuestra. Subimos con él, ¿no? Mejor. Sí, mejor. Es que nos sube por... Lleva la pistola en la mano y Daira. Sí. Subiendo la montaña. No puedo, ¿eh? En la mía. Espera, que me muevo. Ahí ya estoy. Vale, ya te vi. Vamos. ¿Subimos para ahí? Sí. Verdad, hay una moto ahí. Sí, había una en el otro lado, no entiendo nada. No caerían estos. Mi carro que es de antes, supongo, que se quedó ahí tirado. Estos no caerían antes, tío. Estos son de antes. De otro momento. Pues hay personas Dentro procesando. procesado no veo ningún carro. Vale, pasa con la moto ya a tope, ¿vale? Pues se han ido, había un coche blanco. No, El carro blanco blanco está es el ahí. de antes que se quedó tirado. ¿Somos gilipollas entonces? Un poco. No hay nadie. No, pero el coche estaba... Yo he visto uno metido, ¿eh? Claro. Yo he visto uno aquí, metido. Pero viene de curar. Yo es que he visto uno metido, bro. Ahí, en la casa. Pero bueno, ya está, bajamos y punto. Ah, no, si no tenemos nada. Claro. Opa. No hay nadie, hermano. Hostia. Pues nada, pues vamos a cargarse y volver. Ir bajar con ¿Queréis quedaros? con el Chema, claro. Vale. Chema, espera. Recógenos, Chema. Ahí, y a mí. Aquí estamos detrás. Y el chino y los buencitos, si acabaron, pueden venir también. ¿Y llevo el coche ese entonces? Somos... Siempre le había preguntado de cómo van. Pasa. Pavila. A mí ya me parecía raro que estuviesen dos motos sin gente. ¿Dónde estás, flaco? Ya que estoy, voy a revisar la moto, que es esa.
foto que vi Es yo más del fallo chino que una recogiendo las denuncia. motos. Meto en radio. Que tira era la... Ah, sí, hecho gallego, siéntete purpurina, me madre. ¿Lo qué? ¿Qué dices? Lo primero que está cantando una paya, un reggaetón. Es una tiradera. ¿Qué tiradera? ¿Quién dijo que sea tiradera? Ah, no sé, me han dicho que es una tiradera. Bueno, gente que tiene mucha imaginación. Gente que le gusta sacar las cosas de contexto. ¿Estáis bien, chicos? Ahora bien. Mira, sí, está el coche y todo. Sí, ya voy al barrio, anda. Sigue la música y todo. Hasta que te recogemos. ¿Dónde estás? En el barrio ya. ¿Qué pasó? Se vino arriba escuchando el pedazo temazo, claro. Tu puta madre, hermano. ¿Sabes conducir? Que yo, ¿has puesto delante? Ah, sí, yo, mi hermano, si es que viene de familia. Hermano, no sé, para te olvidar al hospital. Vamos a salir en 3 horas. Acaba de pasar para arriba, hacia el procesado, una furgalla de estas de 6 ruedas, negra. Tira el coche para el almacén si quieres, tenemos que cargarnos nosotros la mochila. Bueno, que no se extrañe que lleguemos allí y haya gente. De hecho voy a dar vuelta yo. Vigílalo. Necesito vendas. Toma, niña. Del almacén que cierre, Cierra sí. Ah, no, Idaira. Cogí 300 bolsas de aquí de la... Sí, hay que llevar todas las bolsas. Yo he cogido 150. ¿Los del procesado estáis bien? Sí, yo estoy... Vine al Megamall, aquí no hay nadie, estoy volviendo para arriba. ¿Y Flaco está bien? Flaco fue a echarle una mano al chino, creo. ¿Y dónde están las bolsas? Yo no tengo bolsas. ¿Qué dice Martina? ¿Que dónde están las bolsas? Ha cogido mi hermano 300. Sí, pero había 800. Están en el coche, creo. Vale.
Sí, aquí hay 350. ¿A dónde va? Vale, aquí no hay nadie. Ay. Ay. Salvado chino con una moto echando humo, tú. Nice. En paracaídas en mi moto, hermano, ha sido épico. Ah, buena. Diga. ¿Qué pasa? No sé, ¿no preguntaste algo? Dije que de locos y que vamos para allá. Vale, pues. Ojo a la poli. Y de Bindo. Porque me tiene el coche echando mucho. ¿Tienes conexión? Dice... Ese es usted. ¿Qué pasa, perro? ¿Caís? No, a procesar. Ah, tele. Es 8 ya, ¿no? No lo sé. No somos 8, cógete un surtano, lo que sea, y vente para aquí. ¿Vais a tardar? Tenemos mucho material. Yo ya estoy con el chino en el Chepas. Otro amo más, señores. Nos quedan 4. ¿Qué procesaría hace falta? Yo subo para allá. Hola, hombre. Hazte otro, chino. ¡Díclalo! Entro. Casi, pero no. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Flaco, ¿vienes al procesado? Sí, voy para allá. Estaba entregándole las cosas al Chepa con el chino. Vale, entonces, chino... O sea, ¿podéis venir? Es que no sé Sí, cuántos somos. voy con el chino. ¿Cuántos soy ahí? Entonces, Yo estoy en la montaña vigilando aquí. ¿El Owen está con vosotros? Sí, está buena aquí. Entonces, me quedo yo fuera. Vale, Cone. No te preocupes, me quedo yo aquí en Valio. Porque madre mía, tengo colación de adrenalina muy grande. Pues montate conmigo, Cone, cógete una pipa rápido. Vale, mía.
Muchachos, yo llegué con K recién. ¿Dónde están? Procesando. Procesando, pero ni avisáis. He dicho que estamos entrando, si has dicho el gallego que bien. No, parad. ¿Están adentro? Sí, están dentro. Y vosotros sois el coche que está subiendo por la montaña, ¿no? Sí, hermano. ¿Dónde estás vos? Yo en la otra montaña. Ah, ya te veo, ya veo todo. ¿Quién es? Si lleváis neones, ya sé cómo apagarlo, ¿eh? Sí, claro. ¿Cómo se apagan? Hay un botón que pone CTRL. Ahí. Ah, yo lo apago de otra manera. No, ahí, es más fácil, coño. Listo, hermano, yo estoy escondido entre las rocas. ¿Qué? Me escondí entre las rocas. Por la central eléctrica en Nazu, una montaña. ¿Qué montaña estáis lo que estáis vigilando? Yo estoy en la primera. Más alta. Yo estoy en la segunda. ¿Y qué soy? ¿1 y 1? De momento sí. Ah, pues me subo a la primera montaña. Quédate tú entonces en la parte de delante de la primera montaña, me voy yo para arriba, para atrás, por si vienen por Graysit. Vale. ¿Te estás moviendo con tu coche por la montaña? Sí, soy yo. Ah, ok. No, porque vi un auto moverse, bro. Como te había última vez visto quieto. No, don't worry. Ahora va a llegar otro coche aquí, que es el flaco. Ya llegó, de hecho, está allí. Y así tenemos todas las entradas cubiertas, más o menos. Oh. Y yo me quería hacer un café, ¿oíste? ¿Oíste? Está complicado, ¿eh? ¿Oíste? Mamá.
Bueno, pues vale. Tan, 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 tan. The Chilling. Bueno, ahora podemos poner música. Voy a poner un poquito de music. Para tu música y escucha la mía. Hoy es mi día, mira mis enemigos sin energía. Oye, no hay quien me folle ni la familia Boyer. Joder, soy un destroyer, hice mis cosas ayer, ¿no crees? La vida está llena de sinsabores, chica. Yo no pretendo que te enamores, solo portarme bien para meterme en el Edén. Y luego que no falten chicas que soben a este joven. ¿Quién de vosotras gana con llevar vida tan sana? ¿Quieres dar vueltas de campana bajo sábanas? Nada más. Este mes voy a por ti, Mesh. Quiero que sientas el calor de los MCs. Ey Noé, quepo en tu arca, en tu barca, o soy el animal que se marca el rap más hardcore. De todos modos soy o no yo el mejor. ¿Qué tal cotizan mis rimas en bolsa, Víctor? Bien, ¿no? Sí, sí, mi rap está bien, así de difícil. Hora tras hora mirando al cielo esperando un misil. SOS, ya regresé como siempre. Vuelvo al ejercicio en septiembre. Demasiado cómodo para un masoca sería el suicidio. A veces pa'lante, a veces para atrás, pero hostia, aquí sigo y mira cómo suenan las palmadas al pasar yo. Desde la barra voy directo al escenario. Galilea, qué fortuna la mía. Es el amor al sexo sin amor lo que me guía hoy. La vida es simple, recibes de lo que has dado. Y para ser feliz tan solo hay que olvidar el pasado. Así que disfrutar, chicas dulces 16. Que ningún hijo de puta os de menos de lo que os merecéis. Mi rap no es típico, os deja en el suelo como un coma etílico. ¿Alguien me puede clasificar? Solo un científico teórico del hip hop. Escucha cómo lo practico. Educa a tus hijos, pero no al resto de los chicos. Si alguna rima me acurrala y una calada y si eso me despeja. El cartón de vino es mi único amigo. Oye, si falla el destino, y dije Diego y digo coleccionista de corazones, con razones, chico del mes, KASM. De veras, que suenan despedidas de solteras. Si hoy digo white label, tú que whisky beberás. Mañana, aquí salvado por la campana, minuto y medio, aquí me quedo y con las ganas. ¡Lo escribí en afuera! ¿Qué es esto? Soltar la tonta, dice que es fácil esto del rap. Ven que te voy a contar el porqué. Quizás tu chica se quiera montar en este tempo lento. ¿A qué se parece mi verso? Al sexo en un tractor bajo el calor de un sol intenso. Puro furor es lo que causo. Duermo con el look de un aplauso. A muchos se deja. Hola. Toxic Man en la casa. ¿Entiende o no me entiende? ¿Qué pasa, guarro? ¿Qué dice, gallegos? Bueno, pues contento y no contento. Cuéntame. Hombre, me enteré de que estuvisteis trabajando un huevo y que luego robaron todo. ¿Cómo? Claro. ¿Han robado todo? Mucho. No puede. Hombre, pues me dijeron que vinisteis a procesar y no sé qué pasó ahí, pero... pero solo perdimos la pipa, bro. Las ramas no. Coño. Vale, que estás en altavoz. Estaba flipando. Yo no tengo secreto con Flaco porque si de repente escuché al Flaco. Nah, solo perdimos 5 pipas. Solo era para joderlo. Oye, gallegos, una cosa te dice yo. ¿Has visto el vídeo que te pasa, no, cara de bichos? ¿Cuál de ellos? El último, mucho bueno. ¿Cuál de ellos? Ah, mira, el que estabais trabajando, claro. Que la grandísima plantación que hemos hecho parecía árboles de mucho, de como Amazonas. Sí, está bien. Estoy orgulloso. Por tanta planta que ponemos, dice. Aunque te digo perdón, porque al final del mensaje he dicho gallego cabrón. Pero porque tú mucho todos los días dices trabaja poco. No pasa nada, estoy orgulloso del jefe de tribu. Sigue así, muchas gracias. Llegarás a ser jefe de algo algún día. Sí, de mi propia casa cuando yo tenga, junto a mis babies. Siempre y cuando no tengas mujer. Yo quiero mujer, pero yo, hombre de casa, mucho grande. Estás jodido.
Bueno, ¿y qué tal por ahí? ¿Cómo vais? Mucho bien, Toxic Man. Mucho Toxic bien. Man, soy tu jefe, tu subjefe, ¿eh? Perdona, un respeto. Dentro de algo mucho grande como es International Gangster, todos somos Pues claro. buenos, mucho buenos. A no ser que una persona choca huevos que gran jefe flaco, mucho fuerte. Bueno, Sí. fuerte entre comillas. Mano, el Como más, Rambo es el más fuerte, flacucho, pero el que más fuerza de como jefe. Sí. Físicamente es un escombro. Es Pero- un esperpento. Pero mentalmente se come a todos los mentalmente barrios. Es mucho potente. Pero bueno, igual debería de empezar a pegar tiros por ahí por el barrio. Sí, sí. No, están trabajando todo, hermano. Están trabajando Sí, todo. lo sé, que estoy de coña. Desde Cabisalle, qué casualidad, ¿eh? Ya, Yo claro. Yo voy a empezar con Plota a Puse- partir de puse- ahora mismo. Para Puse que un tú post estés bastante fuera de- agresivo. Claro, como tiene que ser. Gallego, tú vas a ser expulsado en International Gangsta, ¿vale? Yo voy a ser moción de censura. Ah, ¿Quieres dad. ser- Hermano Gallego, ¿sabes que me ha dicho que quiere ser el nuevo subjefe tóxico? Sí. No le queda nada. Tú vas a ser su jefe de tribu, claro. Claro. Yo voy a quitar el puesto tuyo y tú vas a Vale. ser pequeño homie. Me parece bien, trabaja. Gánatelo. Mucho bien, Gallego. Yo dice broma, yo no quiero un rango alto, luego mucha responsabilidad. No, si no, aquí no va de rangos. Yo lo que quiero es que quieras motivarte así para que trabajes, cabrón. Que no trabajes. No, que no. Sí. Si tú quieres ser gran jefe de tribu, tú tienes que trabajar mucho. Yo trabajo todos los días, Lo sé. pero Mira- hoy toca de motel. Mira el rango del Cone. A ver, a ver. A ver. Me gusta. Audi de la tribu. A mí me encanta. Bro, me sube un auto. Me sube una camioneta por la segunda montaña, muchacho. Sí, la veo. ¿Cómo que dispara? Disparan. Vale. Soy yo que está Rita, mi gatilla. Vale, le como por detrás, Le como por detrás. ¿Bajo o me quedo arriba, bro? Baja si quieres y me ayuda al tiroteo. Para, porque tengo gente en la montaña, van a comer en la montaña, si no. Bueno, baja. Esta camioneta no es de los del show. Llámalo, pregunta. Bajo, flaco, bro. ¿Están pegando de tiros? Sí, soy yo. ¿Por dónde esté gente, bro? Está yendo por el Está un camino. coche arriba. Surta blanco. Coche en posición, soy yo. Tengo una camioneta por la montaña donde estoy bajando, bro. No, ya se fue, se está yendo para la ciudad. ¿Qué es la camioneta? Bueno, se están parando para tirotearse, creo, ¿eh? Están tirando por el camión, se están tirando por el campo. No es tan blanco aquí atrás. Soy yo, el Sultan Blanco. Vosotros procesar, de momento. No, aquí no entró nadie aún. Quedan bolsas. Todo tío, hermano, espérate. ¿Estás por la autopista, flaco? No, están yendo a Luman. Los pillo por la autopista porque van a intentar hacerlo y bajar para la autopista, seguro. Pues, ¿qué? ¿Vente para aquí o qué? Sí, espera, voy a mirar a ver quiénes son. Pusis de la tribu. Bueno, yo me quedo aquí por si acaso. Estoy subiendo para arriba de la montaña, bro, arriba del todo, a ver si veo algo. Mierda, no. ¿Quiénes han venido? ¿Quiénes eran? Ya estoy.
¿Qué estáis? ¿Terminando ya? No, yo estoy desmayado. Ah, vale, ok. Ha venido gente a tiroteando, pero me he puesto a seguirle, hermana, y han tirado para el laboratorio humano. Imagínate de pussy. What? Están escondidos allí. Tened cuidado porque seguramente no es por el único coche. Ya, estoy vigilando por aquí. Pussys de la tribu. Tío, fotos de policía acaban de casi medio entrar por el patio. Y ahí no. Sí, qué lía. Pues lo mismo, una entrevista. La próxima vez que entre en el disparo del dos. Programas o tres ahí en el maletín. Somos nosotros, Que va a entrar justo al punto porque me hacen de por aquí. Sí, sí. Yo si vienen bajo para ahí, Yo voy a hacer la del arbustero. Tú como te metes en un arbusto y sí que no te ven ni de coña, Hay un coche dando vuelta, abajo. Entran por el camino de tierra. Yo estoy justo debajo del puente de madera, Pues están yendo, están entrando. Van a tope por el camino de tierra. Camino de tierra, van a entrar directos, Escucho poli. Es poli, Los veo. Disparan. Me están disparando a mí. De la montaña. Sí, lo veo. Le disparan al gallego de la montaña, bro. Y entra un poli, creo. Está entrando un poli. Están arriba del todo, bro. Culo arriba de la montaña, hermano. Y... Parando ya al poli. ¿He echado rueda al poli? No, pero el poli no hay que darle bola, me parece, ¿no? Sí, no, pincharle la rueda. ¿Qué coño va a entrar aquí, hermano, el poli? Ya sabrás la consecuencia. Estoy arriba de la montaña. Allá había uno, A la montaña de la derecha había uno. Creo que lleva bastante ruedas pinchar el poli, Se han bajado, creo, y se han puesto a disparar. Estoy yo aquí. Arriba de la montaña hay gente también, ¿no? Sí, que me dispararon a mí. Me pincharon una rueda del Sultan, No veo un coche en la montaña, Escúchame, es un auto blanco, se está yendo para atrás, bro, el coche, bro. Le caigo. Se cruzan Me da que son los chinos, tú. Los que tengáis hierba, ¿por qué no os piráis? Qué casualidad, tú, los chinos, qué casualidad. Juntar toda la hierba en un coche y que se vaya alguien con ese coche. Bueno, chicos, desde la marihuana, vámonos. ¿Tienes un auto rojo que está bajando? No, Son nuestro. Que vaya blanco bajando y con este blanco por la montaña. Son los chinos. Escuchen, Hay dos en la montaña. ¿Dónde? ¿De qué montaña acá? ¿La mía? Pero no os vayáis todos, cargar la hierba y que se vaya uno. Dejar todo gramos. Yo no los veo. ¿Me piro yo? Mismo. Ah, Sí. veo uno. ¿Tienes alguna venda o porro? ¿Me piro? No. ¿De gallego? ¿Qué? ¿Tienes venda o porro? No tengo nada. ¿Venda o porro? No. ¿Nos vamos? No pirarme por detrás. Están esperando a salir, creo, un carro de poli que le pinche rueda y siguió como si nada. Van a abrir más polis, seguro, Rápido, me quedo con gallego. No, bro, tú ves normal que solo entre un patrulla. Claro. Está pinchado, tiene una rueda pinchada. Una rueda no pasa nada. Ya. Yo veo un auto solo que está arriba de la montaña donde estaba más o menos el gallego. Y está dando la vuelta, creo que va a venir para mi montaña o va a bajar por atrás. Está bajando. ¿Dónde está el flaco? Estar patrulla reculando por el camino de tierra, Sube la Sí, lo montaña, veo, sube la montaña, sube la Está montaña. avanzando el patrulla, está Te pillamos la por altura. el bosque, avanza. ¿Quién está subiendo por la montaña? Nosotros. Nosotros. El flaco está en la otra. Vale, lo vemos, ¿lo ves? Pasábamos Escúchame, desde ¿quién aquí. es el sultán que está de la primera montaña? Pinchado el patrulla de la rueda. El blanco soy yo. Escúchame,
¿Tenés el auto de la otra Pero- banda? pero Arriba me tiro tuyo. yo con todo. Son dos patrullas, tenéis que ir o que nos disparan, Vámonos entonces, espera. ¿Me escuchaste, no, Gallego? Sí, vámonos todos. Patrullas normales también en la carretera, te persiguen yugular. Vale, hago que me siga mi patrulla. No, espérate, bro. Yo voy a subir por el monte, que le han por el culo. Tengo un yugular. Tres patrullas. Parándonos, Tengo un yugular Niebla. atrás mío, Me maten cara y niebla. Mejor. Bueno, por un lado. Escapamos. ¿Dónde? Tira para En norte. la ¿no? montaña. Tienen muchísimos. Papales o Tienen muchísimos patrullas, tú. Es uno negro. Vámonos. Que nos sigan a nosotros que estamos pinchados. Dale, tira para el norte. ¿Dónde están? ¿De quién es ese coche blanco? En la primera montaña. Vale, es del Owen, creo. Somos nosotros los que estamos subiendo por la montaña, Owen. Ok. ¿Y el sultán negro? Sí, que está para las montañas, ¿no? ¿Supones? Sí, nos hemos ido nosotras. Los polis no han abatido a nosotros, son una pilísima de patrulla, no han abatido. ¿La batieron? Sí. Escúchame, ¿y con quién estaba? ¿Estaba solo o qué? Vámonos. Más de 10 polis. Válgame la lava, tío. Gallego, Está sí, tan trae, tío, tranquilo del frago, me va a tener de hierro. Yo no sé cómo pueden venir aquí. Flaco, ¿vos ¿Para estabas qué solo? vienen? ¿Tocaste radio, sí o no? ¿Para qué han venido aquí? No entiendo. Yo tampoco. Escuchame, acá, ¿dónde nos encontramos todos? La cosa es que ellos tienen coche para volver, o sea, el gallego, que hablen gallego pone... Estamos juntos nosotros. Claro. Pone creo que ¿Tenéis coche, no? Sí, nosotros estamos juntos. Gallego, estamos juntos. Nos encontramos por sería, Paleto. ¿Queréis? Mira, Paleto, Estamos Yo bien, iría, sí, dale. yo iría al norte, pediría 2 taxis y para allá. Gallego, estamos por el monte Chilia, subiendo para arriba, para el lado de Paleto. Porque ¿quién va a sospechar de un taxi? A nadie. Nadie. Nada. Si ya sospechan, un poco raro, Robamos otro coche y ya está. Ya, pero eso ya es armar la arma. Eso es otro delito más y una alarma que le va a llegar a ellos. En cambio, Si no, un nos van a taxi- pillar, hermano. Ya lo sé, pero por si acaso. Porque van a estar todos los cherries del paleto también ahí. Pasame ubicación de dónde estás, porfa. Paleto. Exacto. No entiendo nada. Yo tampoco. Mierda, no sube. Otra vez. A poco a poco. Voy. ¿Te caíste? No. Una rampina por aquí por la de izquierda. Que le gusta. Sube por la rampa de la izquierda. No, eso es la derecha. Mira por aquí. ¿Para abajo o por dónde fuiste? Estamos en Paleto, literal, ¿vale? La peluquería de Paleto, por ahí. Yo necesito gomina, uno que ha dicho peluquería. Gomina. Gomina, He entendido comida. No, gomina. Luego echamos una. Escuchame, Gallego, Paleto está abajo nuestro. El tema es como mierda bajamos, bro. Por el aserradero. O dejamos los coches aquí y bajamos con el teleférico. ¿Te imaginas? Ahora el teleférico ese. ¿Funciona el teleférico o qué? Sí, funciona, claro. ¿Qué veis? ¿Vos no tenés planta, no tenés nada encima? En el coche, ¿no? Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Bajamos por la mierda esto o Vamos qué? por el teleférico. Tenéis subir, chicos. Quedamos aquí. Tema Gallego que no entramos todos en el coche de acá. Vale, pues bajo yo en este. La merca está salvada. Yo también, bajamos juntos, chuparla. Vente. Por acá, Vale, pongo la lubricación, Cuidado. Lesionado. Asa ya no vuelve a subir al monte Chilia. Válgame, está todo el cochillo de balas.
No nos dejan, profesor. No, yo no sé. Quedaban 3 plantas, creo, o algo así. No, lo raro es que haya venido. No, que viniese la gente a caernos allí, quien fuesen, los chinos o quien fuese, y que detrás viniese la A poli. ver si se han aliado los chinorris con los portunares en minutos. No, pero sabe Dios. Alguien miraría venir a los chinos y avisó a la poli. Ojo, cabrón, que está cerradita. Estamos de rally, Dakar, menos mal que solo pincharon una rueda. ¿Cómo cayó la policía ahí? No tiene sentido. Ahí delantera. Pero si llega a ser la trasera. No, anda por la otra, esta no es. Me confundí yo, anda por la otra. A la izquierda. Sí, pero ahí hay una caída. Menos mal que se van pinchando las ruedas. Escuchame acá. Yo cojo acá y tiraría para el barrio, directamente. Me cago en Dios, me cago en Dios. Aserradero con los demás, y nosotros nos volvemos para Paleto nuevo, para atrás. Paseo y en el grupo. No, sí, ya sé, pero nosotros estamos bajando. ¿Y por qué no vamos para el ¿Por qué no vamos para el barrio? Vamos Pero directo. vaya para el cerradero, que es más fácil para nosotros. Que nosotros salimos acá y ya bajamos para la ciudad. Este coche al barrio no llega, no creo, Este lo podemos dejar ahí en el aserradero, ya lo llevará la grúa al barrio, al depósito. Coño, vale. Vais a venir aquí. Estará bueno la carne de Puma. ¡Oh, no! Márgame. No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos, no hay huevos, gallego, no hay huevos. Así que. ¿Y que los tiene? Pues claro. Sí, pero luego no tiene huevos a escribir una canción, y la escribe la inteligencia artificial esa. Es mi primo, que es compositor. Sí. Pues. ¿Qué quieres? ¿Que te haga una canción a ti? No, pero que sea de tu voz y de tu puño y letra. Pues te hago una tiradera. Tírame, hermano, si me tiras tú no vayas conmigo, Si me tiras, mueres al día siguiente, hermano. Tardo menos de 24 horas en hacerte una tiradera de 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, lo que quieras. Bueno. Como las buenas son de 8 minutos. De 11 minutos la hago, un payo arcángel. Que viene el fumo. Barullo. Habría que dejar este coche por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, ahora en ese arradero, seguro que hay uno por ahí. No, vamos en el de acá, en el de Owen. Aquí abajo y pues también es verdad. en el de Owen. Owen, frena. Lo dejo aquí. Owen, frena que nos vamos a... Owen, frena. Owen, espera que cambiamos de coche. Este ya se lo lleva la grúa después. ¿Por dónde estás? Abajo del puente, espérate. Va, sí. Es media estúpida ahí. Es media estúpida. Sí. Ahí se ha quedado mirando él. Dale gasolina. Hasta renito de este coche, normal. Bueno, hermano, este auto tiene historia. Tiene kilómetros, Sí. Y golpes, más golpes que kilómetros. Buah. Lo de la poli hoy. Lo del procesado hoy no está teniendo puto sentido. Sí. Será chorado, ¿no? Este es el verdadero estoy cansado, jefe. Sí. Espero que se haya robado el coche, si no. Sí, pues claro, bro. ¿Te imaginas? Así lo atropella. No, chill. ¿Dónde está ese tío?
Vuestro coche funerario, eso es un. ¿Y ese fue el Bari? ¿Dónde coño se ha metido ahora? Sí, Este está, yo primo es creo, mío. porque en la radio no está. Estaba contigo. ¿Y el coche? Puse a hablar Ahí por sí, el teléfono. coche. Lo guardé en un garaje allí. Ah, vale. Pues lo voy a quitar, que ese era el mío. El... Hostia, aquí no está. ¿En el garaje este? No, en el siguiente, ¿no? Siguiente, segundo coche. ¿Me lo llevo por el barrio ya, directo o qué? Sí, bajamos, bro. Pero llevo 2 pocas. Ustedes quédense esperando acá, que supuestamente está por ahí. Bueno, yo tiro para el barrio, que esto corre mucho. Yo voy a dormir aquí en el coche que hay por aquí. Porque no puedo ya. Así que se me cuidan. Venga. Donde la UBI, donde la UBI. Ah, vale, ponte para la ambulancia. Vale, vamos a dejar esto en el barrio. Yo estoy en la ciudad ya. ¿Dónde está ahí, bro? ¿Cómo estaba con Aquí. el flaco gallego? Yo estoy solo, estaba con el flaco. Concha de la madre.
No entiendo por qué cayó la poli allí, tío. Hijo, ¿Qué pasa, chino? ¿qué pasa, lo? ¿Todo bien? Pues que estábamos en el trabajo, allí, procesando, y de repente aparecieron unos individuos por allí, que según por lo que dijo el flaco, que podrían ser los chinos. Y acto seguido... ¿Qué hacen los chinos allí? Y acto seguido llegó un secreta detrás de ellos. ¿Cómo? Claro. Y bueno, pues le disparamos al secreta, porque fue el primero en entrar, entró directo por abajo, para adentro. Lo disparamos a pinchar y nada, empezaron a llegar patrullas allí, que aquello parecía, no sé. Y nos largamos. Subimos hasta el Monte Chiliad. Madre mía. Pero creo que el flaco cayó, ¿eh? No sé dónde está, pues estarán preguntándole a Dios, seguro. Oh, madre mía. No sé, cosas raras, yo no entiendo nada, tú. Qué mierda. La poli es muy valiente. ¿Qué cojones hace un pavo entrando en un sitio que no conoce el solo ahí a lo Rambo? Hola. No, porque estaban los chinos, bueno, chinos o quien cojones fuese, estaban los otros por ahí también pegándonos de tiros a nosotros. Si no, era para coger el poli ese, meterlo en un coche Y llévatelo a Montesilia. Claro. Es que no sé, no entiendo. Bueno, pues que se ande con cuidado, porque la próxima vez si viene el solo igual no la cuenta. No, claro que no cuéntela. No sé, es raro, tú. Todo muy raro. A mí lo que me raya, lo que me parece raro es que cayesen alguien, fuesen los chinos o quien fuese, y detrás, justo detrás que llega un patrulla, tío. Es que no tiene sentido, ¿sabes? Nah, yo qué sé, imagino que la peña esa que vino allí, pues irían dando el cante, y el secreto los vio y los empezó a seguir, supongo. Sí, pero aún así. Ya. ¿Qué hace entrando ahí? No puedo entrar. Puede, pero... No, sí, claro, pero si entra la mole. Claro. ¿Dónde estáis? Cagando, hermano, el auto se está cagando a pedo ya, no quiere más nada. Oh, buencito Uber. ¡Chino! ¡Arigato! Oh, hermano. Allego. Dime. La hierba del... Espera, ven que no escucho. Casi, chino, casi. La hierba que llevábamos Idaira y yo en el coche, ¿qué ha pasado? ¿Ya la guardé ahí? 440 bolsas. ¿Has ido a Paleto a recogerla? ¿O qué? Sí, claro. Y has mirado en el maletero y en la guantera, ¿no? En la guantera había más ramas, en el maletero no sé qué más hay. Ah, en el maletero había bolsas, ramas y bolsas. Vale, pues está todo ahí entonces. ¿Hay más bolsas procesadas ahí? Sí, hay más bolsas procesadas. Cuidado ahí. Cógete tú ya. Ah, ¿pero es este coche? Claro. Ah, vale. ¿Sabes, Martina? ¿Por qué? Para que no ocupen espacio allí los llaveros y eso.
Se me queda pilladísimo, tío. Seis. Hijo, me cobraron como $500, boludo, hijo de puta. Ya, es que está cara la cosa. Son unos sinvergüenza, cara dura. Le voy a sacar 600. el negocio. 630. Pulsera Lo que- artesanal, ¿esto qué es? Ah, le Este hice es yo, el hermano. gorrito que me ha regalado. unas Coge cuantas. la toma Ah. que tienes 6. Ya Te las las doy cogí, ahora. No las cogí. Pues aquí ya la veo. Espérate. ¿Hay más? Sí. Sí, aquí hay más, toma. Te pasé. Si necesitas No, guardar no me cosas, suena. puedes guardarlas en mi casa, ¿eh? Todos tienen casa, menos yo. ¿Te pasé? Claro. No, perdón. ya. Un peluche, mira, este te gusta. No, no me llevo no tengo ninguno. plata para pasarte. ¿Qué? ¿Estás mejor tú? Estoy muy agobiada. No sé por qué me lo emplea. No, Ahora te chino, doy dame yo. plata, chino. ¿Qué plata no tengo? Dale, chino, solta la plata. Dale. Me relajo un poco y vengo. Necesito comer, chino. Ok. Tengo hambre, la paso- ¿Eh? ¿Qué hago con eso? No sé. ¿Qué mierda hago con esto? No sé. Dale, chino, dame plata. Bueno, pues nada, hay que vender. Sí, hay que vender hierba. Pará, ¿y el flaco? El flaco, pues ya espero que esté bien, la verdad. Voy a ver si me dan comida en la taquería que no tengo plata. Toma algo de comer si tengo yo aquí algo, ¿eh? Ahí tienes. Voy a almacenar a dejar estas cosas, cuerpo de arma y eso. Vale. Y habría que llevar muchas pipas aquí. No sé por qué hay tantas pipas aquí. Mierda, vale, ya. Vengo ahora, darme. ¿No estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿Qué me has dicho, hermano?
vénganse al barrio, vamos a vender ahora. Pero déjame echar un cigarrillo, espérate. Yo ya he cogido, Ayúdame, vamos. Espérate que me voy a cambiar de ropa. Salud, chavales. Vamos. Ay, Dios. Así sí. Pero no tiene ropa.
Escucha, ¿estás libre? ¿No estás ocupado? Estoy aquí en el barrio, ¿por qué? Vale, ¿tienes droga? ¿Qué va? Para vender no, tío. No tienes nada. Tuvimos un pequeño percance. Hostia puta, tío. Estamos a ver si trabajamos algo. Pues eso era, no quería nada más. Nada, lo dejo por aquí anotado y si conseguimos trabajar algo te aviso. Venga, vale. Venga, anda. No tenemos hierba a vender. Así no llega para nada lo que tenemos. Vamos a cambiarle de ropa. A ver. Primero de todo me gustaría cambiarle el chaleco a este tío. Full negro y me la pela.
¿Me pongo de gordito? ¿Me disfrazo de gordito o qué? Así, con gallumbos. Ah, paso. No voy a meter más hate. El barrio. Yo estoy en la tienda de ropa. Estoy vendiendo marihuana con mi hermano. Vale, pues voy a ir... Bueno, nada. Válgame, hermano. Vente ya la has dejado, ya te has ahogado. Coño es esto. Me sirven. Cabeza. Siguen los jordonares. Haz el salto, hijo. Pero le digo, Martina. Dale. Grábalo por ahí. A ver cómo lo grabo. Hermano, ponte ahí en directo de Instagram. Espérate que mi hermano hace directo de Instagram. ¿Así? O así. La boina esta me mola, El coche echando humo. La boina es goz, Le da un toque más de coña. ¿Por qué no la hay en verde, tío? O en verde, en rojo. Qué putada, esta me molaba, Opiniones.
En serio, no lo hay en rojo. Hermano. Nah, hoy no está saliendo nada bien. Hoy es mejor coger, no hacer nada. Irse a bebotear por ahí al Bahamas o al Pacífico o algún local. Válgame, estoy fatigado. Yo estoy escondido aquí. ¿Estás bien? Casi me muero ahogado, hermano. Como me palpitaba el corazón a 200 por hora. Estoy disparando Jordunares, menos mal que me he cubierto con una roca. Estoy en un tejado. Literalmente, su forma de ser es eso, que da igual lo que pierdas, que no te va a joder ni por nada. No sé qué es esto. Hola, caballero. Hola, Un buenas. sarto de esos. Vamos para acá para molestar. Vale. Sí, yo me pongo aquí. Ah, no me lo estáis, tranquilos. Está toda la mercancía en el coche. No es la verdad, ¿no? Claro que sí. Pues muy bien, hermano, muy bien. Lo importante es que no nos pillen. Sí, eso sí. Consiguió salvar el dinero. Yo iba a coger el dinero, pero al final lo dejaron, no sé por qué. ¿Sabes que un payo policía se ha atasado? Un Jordunares a los hombros del otro. Imposible que me encuentren, ¿eh? Me parece. A ver. ¿Qué pasa, Yolo? Hombre, desaparecido. Buenas. Todo porque mi hermano le pega una paliza a uno, ¿eh? Porque te quería pegar a ti. El fallo ese. Nos ha parado un secreta en la cara. Hemos parado, le hemos dicho que no se insulta, me dice, pues si está detenido, he dicho, pues sígueme. No se van, ¿eh? No, si lo escucho aquí, sí. No pasa nada. ¿Te del WhatsApp, Martina? Pues nada, como quieras. No te rayes.
Entonces te espero en el coche. Venga. Está aquel que vi yo que solo estaba en una oreja, coño. ¿El coche es el que está atascado en el agua? Chilena, digo. Estás tú, hermano. Se van, están aquí, que no paran. Mira, ¿tú lo ves? ¿Dónde estás? Yo estoy en un edificio. Estoy en un sitio que parece abandonado, están ruinas. Aquí al lado de la playa estoy. Pero justo. Esto, ¿no? De Instagram. Me sirve. ¿Y relojes qué? ¿Son solo relojes o habrá algo más? Mira el WhatsApp. Es todo bastante... fit. Voy a bajar, hermano. Gafas, sombrero, máscara... Ya está. No, que no me he puesto máscara, espérate. Me pongo máscara y voy. Estoy ahí. Se rompe, ¿no? Sí. Se rompe muchísimo, además. A ver si me puedo ir sin que me vean. Me gusta. Ya voy. Coches en el agua ya no hay. ¿Qué me puede recoger? Están en el gimnasio. ¿De dónde estás? Lubricación. ¿Podéis pasar por mí? Pilladura, pilladura.
Estás abajo, ¿no? Ahora, frena, si estoy atrás tuya. ¿Tu hermano? Vamos sobre él. Manda lubricación. Está cerca de la playa, dar la vuelta aquí. Te lo pongo, Ahí tienes, 2 kilómetros. Vas con gorra y gafas, vas discreto, Sí. Bueno, pero luego te miro el chaleco antibalas, se te va todo lo discreto. Hombre, pues, viendo cómo está la cosa... Pero no llevas placas, ¿no? Yo qué coño sé. Llevas el chaleco solo, porque placas no tenemos. Es el que me dejaron ahí en la tienda. Que te han metido folios para defenderte, para que te paren las Claro. balas. Es como lo que aparenta, ¿sabes? No entiendes. Para fardar, ¿no? Claro. Válgame, hemos hecho como uno que decís vosotros piquetazos de ese. Unos payos ahogados, creo. Nosotros por el agua nadando. Hemos llegado a la costa, me han empezado a disparar. He levantado las manos, me he parado. Luego a la que no me han visto, he subido una roca. Me he subido a un edificio. Y luego me he ido al arbusto este. Sal. Hermano, sal. Voy. Adelante. Bravo. Bravo. No se han enterado de nada. Bravo, hermano, nos hemos escapado. Sí. Bien feito. Estamos hechos unos fieras. Eso sí, perras y droga, pues hemos perdido una poca, pero por lo menos no tenemos multa. Yo salvo mis perras. Bien, yo las mías no. Yo digo, dejarán en el agua y luego lo recupero. Hasta se han llamado a la grúa. La grúa marina de esa, porque si no, no sé cómo la han sacado de ahí. Bueno. Con mucho cuidado. Que se me haya caído el coche en el agua, Que yo quería caer justo en el bordillo, ¿lo has visto, hermano? Como he tirado de freno de mano para caer justo en el bordillo. Sí. Pero te salió mal. Pero se me ha metido en el agua. Casi me ahogo porque estaba en directo y me ha costado salir. Entonces casi me ahogo. Estaba en directo de Instagram, mi hermano. Sí. Madre mía. He tenido que cerrar directo, guardar el móvil. Claro, sí. Abrir la puerta. Si no, no podía. Me equivocaba, me enredaba las manos. No sabía hacerlo. No pasa nada. Cogemos más marihuana y ya está. Así. Yo tengo que ir al hospital. En el barrio. Voy a hacer un... bueno, quedan 20 minutos para el reinicio. Ahora espero. ¿Y tú? Márgame, ¿Qué pasa, mi amigo? Unos brazos enormes, ¿no? ¿Son los de siempre? Márgame, tienes un bíceps que cascan nueces, Claro. Y hago unas ver, pajas que a ver, flipas. Te pego ahí en el chaleco, a ver si te duele. Nada, ni lo Nada, siento. ¿no? Bueno, yo me voy al hospital.
Pues iros. Aquí no hay coches, ¿eh? Porque el Easy me lo dejasteis en la mierda. Claro, puedes darme, no me entero. Eres Jesucristo, me mate. Un chalequito de eso, sí. ¿Eh? Yo quiero un chaleco, pero con placas. Si no es con placas, no quiero. Bueno. Como en Call of Duty. Mira cómo andaba desde el Langui. Estáis jodidos, ¿eh? Estáis en la puta mierda. Vamos al hospital. No, claro, si entras es para estar activo, no para pirarte. Ah, dices por lo de la luz. Bueno, si es justificado, no pasa nada, coño. A la luz, se te va la luz. Bah. ¿Qué problema hay si se va la luz? Ninguno. Bueno, pues igualmente es justificado, no pasa nada, no te van a decir nada porque se te caiga, porque se te vaya la luz en medio de un rol, tío, que pues, eso no es fallo tuyo. Aportas más estando y que se te vaya a simplemente no estando. Y hay que ir a plantar. Y hay que fabricar hierba. Me llamaron los de Grove pidiendo hierba. No. Ya. Vamos a poner un tema mientras me fumo un piti. Smoke. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. En fin, hay que leer cada cosa. Va a salir de aquí. Ahora te recogemos, si no. ¿Pero dónde estás? Gimnasio. Espera afuera, hermano.
Recojo ahí. Hola, ¿me escucháis? Sí. Como que hay un interrogatorio de más de media hora. Escucharme, el tío, el policía me ha dicho que el que no ha disparado se llama Dominic. Yo he mirado el Instagram y es un chino de los rojos. Vale. Quiere movida tú. Random de los chinos. Esos... Hasta que no se los cargue alguien, van a seguir tocando los huevos. El tema es que, claro, yo entiendo que la policía que apareció por allí, el secreto que apareció por allí, los seguía a ellos. Algo harían, ¿sabes? Estarían dando el cante o algo así y nos trajeron a la puta poli al trabajo. Sí. Sabiéndolo, que saben perfectamente ese Claro, claro. Es lamentable. Ah, yo necesitaba respirar un poco. ¿Qué tal estás? Más tranquila. En general, Bien, con ganas de irme de vacaciones. sí, te va a venir bien. Dame un segundo, por favor. Sí, claro. Ah. Vamos a ver. ¿Qué dices usted, tío? ¿Qué pasa? Sí, eso lo he dicho yo. Estoy cansado, tío. La vida es dura. Hay que trabajar. Sí, sí, sí. Si no, estamos jodidos. ¿Qué haces? ¿A dónde va a estar? ¿Dónde vas, Chema? Antes de la tormenta vamos a los tacos a hablar ahí con la gente. Dale. 10 minutos, ¿nos va a montar? No, dale, dale. Sí, monta. Socializas. Así desconectas del trabajo. Claro. Vamos al Vanilla, ¿no? No, a los tacos. Mejor. Ah, que ahora se llama Valhalla. ¿Ah, sí? Válgame Dios. Válgame el señor. Uy, el coche ese negro. Hostia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué están todos durmiendo ahí en el suelo? Ese sí, yo antes. Que los he empuñalado. Ahora miro. Buena foto, sí. Buena foto.
Un buen lóstrego. Hasta que no toquen el pezón. ¿Por qué? Porque aún no tienes estimulación para lo que existe el pezón. El pezón existe para una estimulación. Buenas. Pues puta, ¿y ese cambio? La psicóloga se lo está gozando, la psicóloga. Hay que pegarse cambios de vez en cuando. ¿La de la alta? ¿La rosa? Sí, la psicóloga. La apuesta buena, Mira, muchachos, les presento ahí al gallego. Sí, el único. Un buen amigo nuestro. Inigualable. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas, encantado, soy Sergio. Hola, Sergio. Yo Liam. Liam, encantado. A mí me podéis llamar gallego. Me conocen todos como el gallego. Vale, encantado. Son dos buenos amigos nuestros, estos muchachos, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo os va la cosa? Pues, bien, movidita. Sí, Diego. Sí, lo raro es que sea un día tranquilo por aquí, porque, madre mía. Escuchando a una psicóloga como habla de sexo y estimulaciones y cosas así, va como normal en la vida de la ciudad. Esas te comen la cabeza. Sí, que psicóloga, la tía. Gallego, ¿ya habéis hecho arte urbano? Sí. Está bueno. Vamos ahí, estamos en ello. ¿Vosotros? También, ya lo hicimos el primer. Bien. Ahora lo que tengo que descubrir es como la camarita esa, cómo fue. Los tacos. Ah, sí, está bien. Aún vale. Aún es cara, ¿eh? Sí, yo tengo una, pero o sea, por lo que veo, yo sé. Por lo que he Ah. visto. Hay que ir por ahí sacando fotos, sí. Sí, por lo que he visto hay que ir sacando tenido fotos casi para, 10 meses en no sé si para algo malo o para algo bueno. Ahora 40 minutos. Esperemos que para algo bueno. Pues sí, a par de gracias no ganamos. Claro. ¿Y tu hermano? ¿Dónde está Chimo? Ah, creo que está dentro de la taquería. Madre mía. Yo si algún Bueno, día espera. quieren sacar una fotico, me avisan antes para no asustarme, por favor. Sí, claro, sin problema. No, yo sé que si me gusta, se asusten los hobbies y me digan, estás sacando una foto, Claro. mira esto. Claro. Sí, para evitar conflictos mejor avisar siempre. No, yo igual, yo sí, por casualidad me quiero saber ahí un poquito, también les pego un toque, les digo, oye, voy a sacar una fotico si no les importa. Sí. Pues nada. Pues nada, Santi, estos muchachos que están con nosotros también, cualquier cosa que necesites también puedes llamarlos a ellos. En la taquería. Ya como Perfecto. Vamos tirando para arriba. Si queréis, después de tormenta yo puedo contar. Hay que darle, poco a poco, hombre. Y bueno, más o menos lo mismo. Luego esto se hace duro. Hay que tirar la cuesta arriba como se puede. Siempre, sí, ya sabes que nosotros ya salimos del pozo un par de veces, así que Siempre mirar hacia arriba, eso es lo bueno. es cuestión de darle caña. Nah, sí, eso sí. ¿Y ustedes qué? Ya me dijeron que andaba la K por ahí, ¿no? ¿Cómo? Ya andaba la K por ahí, ¿no? Sí, anda por ahí. Cuando la veo que esa mujer anda más desaparecida. Ya sabes, dale un toque. Si últimamente no paro. Ni ella, bueno, ni ella ni nadie. Estamos todos a Nadie tope. para. Todo el día trabajando. Sí, básicamente. Porque hay algún cabrón que mete mucha caña, que sí, Chimo. Sí. No sé quién será ese cabrón. Tampoco. Ya me imagino yo quién es el cabrón. Hola, güey. Escuchen, Hola, chicos, buenas. vámonos al rancho que va yo. Sí, buenos días. Huele a tierra mojada. Sí. Como en la guerra. Efectivamente. Bueno. Vamos hablando, tío. Un gusto, Gallego. Ya. Vale, tío. Cuídese. Venga. Gusto verlo. Venga. Chao. Fucking go. Hostia. Hola, perdido. Qué guarro. Vamos. Si se me escapan. Buenos días, La Varga me Sí, ¿le gusta?
Sí. Gracias, gracias. Tú también, ¿eh? Y tu coche también. Gracias, me lo compré ayer, estoy muy emocionada. Pues cuídalo, que en esta ciudad las cosas no duran mucho. No, dímelo a mí. De hecho, lo tenía aparcado, que soy doctora. ¿Salís de la tutoría? Me lo ha llevado a la prueba. Ah, que eres doctora. Doctora. Que joder, voy para allá. No serás la psicóloga de la que hablaban, ¿no? Sí. Tú eres la ¿Y haces- Soy psiquiatra. ¿Y solo haces consultas en el hospital o qué? No tenemos algún amigo por ahí que igual lo necesita. Una terapia. ¿A que sí? Les dejo el teléfono. No sé Vale, si van a la perfecto. fiesta que han establecido que iba a haber ahora. ¿En dónde? ¿A dónde? Ah, pues no lo... Estoy esperando a... ¿Quién se apellida Gallego? ¿Quién se llama Yo. Gallego? Yo, me puedes llamar Gallego, sí. Pues un placer. Una de Lo mis comparto. mejores amigas se llama Gallego. ¿Ah, sí? ¿Gallego o gallega? Es Mamen Gallego. Válgame, ya estáis ligando con mi jefa. Aquel la come cocos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, caballero? Válgame, esta no es mi más jefa. hermosa. Ah, no, aquel la come cocos. Es Come psiquiatra. coco. ¿Es psicóloga de esa? Sí. Válgame, yo tengo esquizofrenia, ¿eh? Sí. No, ¿Que no? ¿No? no. Pues le dieron un papelito. Puedo ver, con lo poco que he hablado, déficit de atención y un ¿Pero qué poquito de dices tú? hiperactividad. Te lo dijo. Ah, pues mejor no me digas lo que tengo yo. Márgame, que te enseño las botellas. A que me saca. Lo tuyo no es hiperactividad, son gases, Pero ya te lo dije. no puedo establecer yo creo porque que no sí. le conozco bien. Bueno, señorita, un placer. El teléfono a sus compañeros, se lo dejo a usted si quiere y cuando quiera podemos echar. Mira, mira, mira el Ah, bote. espérate, no te vayas sin mí. Pues venga, El bote que te he enseñado. que va a llover. ¿Qué bote? Este de pastillas, ¿no has visto? Ah, ¿y qué medicación toma? Pues no sé lo que por ahí. Va, se queda Me han aquí. dicho que es para Así esquizofrenia. que déjalo. Si no, no llegamos. Cura. ¿Qué va a curar? Tu hermano no tiene remedio. Yo creo que no. Pero bueno, si no se toma las pastillas ni nada. Me bajo. ¿Dónde estás, flaco? Cojones, pensé que te perdía. Se empieza a poner serio lo de la poli, ¿eh? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué os dijeron? Bueno, lo más destacable es que, bueno, ellos ya estábamos jodidos y a mí me han preguntado, me han dicho quiénes habéis tiroteado. O sea, les decían por los chinos, porque han entrado por los de los chinos. Ahora aún así lo contaré con más detalle. Me ha dicho cómo iban, cómo de tal. No les he dicho que eran los chinos, porque no soy un soplón. Y bueno, y al final les he dicho que me dicen, ¿cómo iban vestidos? No me mientas, tal, que al final la vamos a tener. Le digo, pues iban vestidos como con tonalidades rojas. Claro, pero yo estoy pensando, coño, es que nosotros también. Pero es que si no le digo, ¿qué hago? Ah, oye, a mí me la pela, yo canto, me la pela. Y también te digo, han apuntado, tiene ya también el nombre de Yaira, ¿eh? ¿Y por qué? Porque se la han encontrado tirotear ahí. No, imposible. ¿Es imposible? Pues ¿Ha eso nos estado han con dicho nosotros? nosotros. ¿Ha estado Eso con nos han dicho, nosotros? eso nos han dicho nosotros. Pues os engañaron. Pues ¿Ah, nos han dicho, Iraira Armes, ¿quién es? Nos lo hemos encontrado tirotear ahí. No, es mentira, os engañaron. Pues Sí, entonces sí, ya sí. me dirás pues entonces ya me dirás tú de dónde cojones has sacado esa información, porque ya Bueno, de habría momento ya nos habría- tienen a Flaco, a mí. habría sangre de ella o huellas y lo utilizaron. De momento nos tienen a Flaco, a mí, a Santiago y a Iraira. ¿Y a mí por qué? Porque el otro día ya me dijo tu nombre el detective. Ah, sí, claro, y hoy tuve una entrevista con Por ellos, eso me estuvieron mismo, entrevistando. Y ya me dijo que porque que tu amigo mío. Entonces, yo lo que creo que se lo he dicho antes, ahora lo comentaré, yo movería todo lo valioso de aquí ya, ¿eh? ¿Qué va? Me la estoy oliendo. No, esos ya cayeron aquí, no piensan que estamos en la mierda. Ya. Quitándonos armas y todo cada 2 días. Claro, por eso. Habrá Y- que repartir todo un poco más. Y eso yo siempre. tengo 87.000 en multas, ¿eh? Ya me podrían quitar el coche y poco más. Sí, tienes que pagar. Pero el coche me lo van a quitar ya. ¿Qué pasa, guacho? ¿Qué pasa, brother? ¿Qué mierda pasa? Ahora hablamos por el tormenta, que esto va a ser puff. De 50 minutos, bro. Sí, y yo me Ya, asumo ya. eso también. Y encima me iré a federal. Duro.
Duro. Se cree que me rendí del todo y se va a celebrarlo. Guau, cómo está. Se cayó seguro, ¿no? 100%. Y no. Qué raro. Estoy cansado ya de la gente, me voy a cambiar de continente, porque ella me daba todas las que hablan castellano y tengan más de 20, pero sigo viendo tu cara aunque no seas tú la que tenga de frente. Hay veces en las que querría ser tú, solo para ver qué se siente. Tengo mal de amores, la vida tan loca que llevo no me deja ver, lo que más importa tropiezo y me vuelvo a caer, los dólares y los dolores, espinas clavadas y flores tatuadas en la piel. Mátame de placer, no de pena. Aullemos a la luna llena hasta que las farolas se apaguen y la gente nos señale. Tú vas a buscarme un problema, porque estoy enganchado a tu veneno. Que si quiero, que si debo. Tu amiga estaba en lo cierto, sabe que no te convengo y vengo con ganas de acción, ahogado en un vaso de ron, persiguiendo al amanecer, bailando con la tentación. Se entra a la disco, todo el mundo se gira, tiene novio pero sé muy bien cómo me mira. Somos de vivir de noche y de morir por el día. Madre mía, lo que tengo que leer, Dios mío. Es que de verdad, a mí me dan unas ganas de... En fin, lo que hay que leer. ¡Mamma mía! No tiene sentido. Hay cosas que, sinceramente, no tienen sentido. Ni pies ni cabeza. Y qué lamentable, chaval. Hay que ser rastrero. A ti que me has pillado observándote. Hay que ser rastrero. Animal de granja. Darle explicación a tu belleza. Dicen que la belleza es lo que uno ama. Si esto es así, o tú eres muy guapa, o yo te quiero mucho. Se me cayó el directo, sí, efectivamente. ¿Café? ¿Café? Cafetón. Yo. Un poco de freestyle aquí en tu estudio, Jafe. Te voy a contar. Aparte del olor a alcohol y de algún babeo ocasional, algunas veces dices cosas muy interesantes. Para tu música y escucha la mía. Hoy es Hoy mi es día, mi día, mira mis enemigos sin sin energía. Oye, no hay quien me folle ni la familia Boyer. Joder, soy un destroyer, hice mis cosas ayer, ¿no crees? La vida está llena de sinsabores, chica, yo no... Este lo escuchamos antes. Este también. ¿Por qué se están repitiendo tanto? Están repitiendo muchísimo, colega.
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vaya. Tú, mucho guapo. Yo mucho cabreado. Tú no cabrear. Sí, porque Chino se está tocando muchos huevos, otra vez. Ya, ¿y qué? ¿Reventamos cabezas? Yo reviento cabezas. Me da pereza volver a empezar la rutina de los chinos. Buscamos la ruina, si hace falta. Claro, no, pero es que es eso. Entonces, ¿qué? Si no se puede, pues habrá que contratar unos sicarios que les revienten ¿Sabes lo que pasa? Yo qué es lo que haría. Yo dejaría... Es que me da mucha pereza con los chinos, de verdad. Yo hablaría con el Mortadela, le pagaría $40.000 y que nos ponga la cabeza de uno delante, tío. Le damos armas. Pues le damos las armas y que vayan por ellos. Pero es que yo no iría. Me da pereza. Sí, claro, también me da pereza a mí, no te jode. Me da pereza esa gente, gallego. Si me dices otro, vale, pero es que esa gente me da pereza. ¿No quieres? Sí, a mí también. Son... Lo que tenía es que montarse el puto Circo del Soleil, esa gente. Lo que tendremos que hacer es matarlos, tío. Están fuera de su nicho. Hacen unos espectáculos muy guapos, tío. Hacen movidas muy raras. Pero es que yo lo que hablaré con el flaco es que a mí me da sospecha de que esa gente puede venir a llamarnos la policía. Claro, hombre, obvio, es que, cabrón. Si no, yo creo que sí. Si no, pero es que si no, ¿qué sentido tiene? No llamar a la policía, a mí pero... me ha dicho el detective, nosotros hemos escuchado disparos. Le digo, claro. Vale, pero yo estaba pensando, entonces, ¿por qué estabais 7 patrullas preparadas? Venían en convoy esos, hombre. Venían en convoy, seguro, dando el cante, y la policía secreta los vio y salió detrás de ellos. ¿Necesitas que te recojan? No hay más. No he tenido ningún sentido, tío. No sé. Y gracias a que os habéis escapado, Pero joder, tío. Sí, no, 40.000 de multa cada uno cuando no hemos ido a matar nunca. ¿40.000? Sí. ¿Cómo 40.000? Págame, señor. Que yo tengo 87.000 de multas. A mí ya me van a quitar. Pero... La gente fuma porros. Yo no entiendo nada. ¿Y los otros hijos de puta que estaban por allí disparando? ¿Esos no fueron a por ellos? Bueno. Fueron a por nosotros. Tenemos una manifestación. Y que los que dispararon fueron ellos. ¿Quién te dice a ti que los que dispararon no fueron los chinos? Porque yo no sé por qué no cantaste. Yo le diría. No, fueron unos putos chinos de mierda que estaban allí y os dispararon, que los vimos nosotros. No es tener luego problema con los chinos. Es que si luego los chinos les dicen que nosotros estamos diciéndole a la polinombres, pueden dejar de confiar en nosotros. ¿Ves que a mí me importa una mierda lo que piensen esos? No esos, digo los demás. Las demás organizaciones. ¿Sabes? Pues entonces habrá que reventarlos. Claro, es que si no, quedamos nosotros como soplones de la poli. Y eso es lo que no podemos hacer. Lo único que hemos soltado es que van vestidos de rojo. Lo malo es que nosotros también. Muy buenos Ya, días. pero si tú Energías ibas vestido de renovadas. rojo, Claro. Genial. Vente, hijo. entonces... No me queda otra. No podría decir que no. Claro, Tú claro. piensas que si a mí me quieren poner multas por mentir, me las pueden poner. Te pueden poner las que quieran. Claro, me ponen. No, y que vamos a ver, tampoco sabemos si eran los del Badulaque Central. Tampoco sabemos si eran los chinos. ¿O le visteis la cara a alguno? No, pero es que la única cosa que no puede pasar. Y ya me dirás tú que otros hay de rojo que pueden dispararnos. Yo qué sé. Dijeron que había otros de rojo. Bueno, pues tocará saber quién cojones ha sido. Claro, bueno, pues eso es lo que... Yo a la poli, pues eso les he dicho, pues iban de rojo. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, no sé quién pollas son. Pero el flaco no dijo un nombre. ¿De qué? ¿El nombre de uno de ellos? Yo creo que no hemos dicho ninguno de los dos nombres de nadie. ¿No? Si lo ha dicho el flaco, perfecto. No, yo sí he dicho nombre. ¿De qué? Después, porque me jodieron lo de Idaira y después, gracias a que le dije de Idaira y que conocía a Chimo, pero no le dije que disparase ni nada, en plan, simplemente tenían vuestra evidencia, sabían de sobra que disparaste. ¿A mí también?
de todos vosotros que disparasteis. Y me dijo el nombre de Dominic, que ya sé que es de los chinos de rojo. Y que van a ir a por ellos y no por nosotros. Ah, bueno. Pero sé normal. que nos disparó otro también más que no era el Dominic. Y le he dicho por dónde recoger la evidencia, tomar por culo. ¿Qué toma por culo? Bien. Pues ya está. Ah, pues voy a vender un poquito. Voy a buscar un coche. Yo la verdad es que llevo un cabreo potente el día de hoy, ¿eh? Vaya puto horita. Ah, pero ¿qué ha pasado? ¿Que habéis pegado tiro? Sí. ¿Vamos a abrir cocos o qué? Yo lo que debería de hacer es pagar multas, ¿eh? Sí, claro. Eso tú... Aunque sea para bajar de los 80.000, porque ya me pueden quitar cosas. Tú y todos. Me van a empezar a embargar. Sí, yo estaba en búsqueda de captura hasta hace un rato. Ah, ¿qué dices? Ya ves. Por lo de ayer. Por cuando escapamos en el Easy, ¿sabes? En el Mini. Pues me pusieron en búsqueda de captura. Y encima me han quitado mi radio, mi móvil y todo. La poli no me lo han devuelto. Joder, móviles hay allá en el almacén. Y radio tienes ahí. Equípate. Venga, de una, hermanito. Muchas gracias, No, sí, ya he cogido, pero coño, me toca los cojones. Da venir Sí, con no, el claro. blanqueo. Voy a pagar multa, ¿vale? Porque tengo una burrada. Claro, pagar vosotros dos, que estáis ahí al límite, coño. ¿Tú cuántas Hola, los tienes, chinos del flaco? Badulaque Central le debo 21.000 pavos en radio y no le voy a pagar ni una. Hombre, claro. No por el ¿Tú, culo. ¿Tú cuántas tienes de multas? 40.000... Me han quitado una de... Mira, tenía 20.000 y me han quitado otra más de 10.000. Pues lo de decir los nombres. No está, toma por culo, hermano. Tengo 40.000. Me he pagado los 40.000 y ya Yo está. tengo 88.000. Pues págalo, bro. Si van a traer 100... No, pero todo no lo voy a pagar. Pago 40, paga 40. por eso. Yo sí voy a pagar todo, bro, porque en un momento a otro se me va a ir la pinza y voy a disparar a 10 policías. Digo, me vaya a multar ya con sentido, hermano. Bro, que me he tirado por un puente para que... Por lo que me ha dicho el poli, hermano, no me acuerdo. Que me he tirado por un puente por no disparar a poli y dicen que aún así he disparado a policía. Claro, yo les he dicho... Bro, que casi acabo como el chino. Que me he Pero tirado de que- un puente. Escucha, que yo lo máximo que le he dicho la verdad. Te digo, lo máximo que hemos hecho es disparar las ruedas. A mí no me digas intento de homicidio cuando te pincho las putas ruedas. No te he ido a matar en ningún momento y encima no me he podido bajar del coche. Pues le digo, ¿qué quieres? Y me estaban apuntando el recuadro. Pero que no es normal, que a nadie le cae interrogatorio, ni le caen redadas, ni le caen nada, y solo a nosotros, hermano. Que no es normal, bro. A mí no me jodan ya. Pero es que encima a mí ya me conocen en la puta comisaría, ¿eh? Cada vez que me ven ya... ¿Qué dices otra creo que vez no. aquí? Imagínate a mí, hermano, que llevo desde la primera redada. Yo creo que no es así. Yo llevo 2 Lo que pasa semanas es y ya como me saben tienen que hasta no hablo arriba una ya. puta mierda, me vienen en plan más agresivo, bro. No, conmigo saben que pregunta comprometida pues no me responde. Me dice, ¿qué hacéis ahí? Alpinismo. ¿Qué hacéis ahí? Dime la verdad. No dice nada. Pues Y sí yo no coincidía lo tuyo y lo mío, porque yo le he dicho que estaba dando una vuelta para encontrar Pero a mí ya cuando sé lo que me ha mosqueado, cuando han dicho, y ahí dentro de las casetas, ¿quién había? No sé, bro. Yo le he dicho que no tenía nada que ver con eso, tal, no sé qué, que tú sí se lo has dicho, tal, bro, en plan, muy No pesado. le he dicho hermano. nada. Y después he empezado a decir que no, y dice, no, pues está grabado, es un delito, que lo sepas, que tu colega con eso me lo ha dicho. Digo, pues no, se van, tardan media hora, vuelven. Cone no ha dicho de todo. Digo, pero que sí, yo confiaba en ti, hermano, pero digo, ya, bro, han empezado a sacar nombres, han empezado a sacar evidencias, viendo evidencias dicen ya que es nuestro. Pero que yo qué sé, hermano, que yo qué sé. Eso de la evidencia me tiene loco, hermano, porque no tienen ni puta idea si la han disparado ellos, si no... Bueno, que con recoger sangre del suelo no puedes saber si la persona que tiene sangre en el suelo ha disparado también, hermano. Correcto, o si se ha pinchado con algo o se ha hecho No, una que sí, herida. bro, que yo qué sé, hermano, que están volados de la cabeza. Que sí, bro. que sí. Bueno, ya está, no vamos a perder la cabeza. Pagamos las multas y ya tomamos por culo. Ahora, la próxima. Si disparan la poli a vosotros, le disparáis a tomar por culo. Sí, para. Nada de secuestro, pero a disparar a policía, hermano. Sí, claro. Porque antes de que me abatan y hagan Claro. esa mierda, hermano. Total, vosotros. total te van a multar igual. Pues no están duros.
Bueno, pero si te van a poner la misma multa que haber disparado a 100 policías, pues disparar a 100 policías, bro. Claro, antes de disparar a ruedas, pues mira, te los cargas. Te la batas y encima ni te van a pillar. Claro. ¿Qué iba a decir? ¿Sabes cuántos patrullas eran? Sí, no sé, yo miré unos cuantos, no sé cómo hostia llegaron tan rápido allí. Yo llegué a contar más de 10 polis. No, que escucha, yo contaron mínimo 5 patrullas. Yo no entiendo cómo llegaron tan rápido allí, sinceramente. Que a mí no me puede decir el detective que ha escuchado disparos y por eso y que han entrado, que no me cuente películas. Escuchan desde la comisaría disparos que hay en la montaña, bro. A mí me da mi que había chivato. Sí, hay un chivato. En fin. ¿Qué te iba a decir? Relajaros, dejar de darle vueltas. Ya está, ya pasó. Sí, me voy a hacer una muera con K. Claro. Y si tal, pegarle una llamada cuando estéis los dos. Ahí al número ese que tenéis por ahí. ¿A quién? Coño, al Javi. No, yo creo que es mejor que le hables tú, que tú sabes hablar bien, bro. Yo, y calentado como hable, le voy a liar parda, hermano, ¿sabes? No me veo con momento de hablar. Hoy no tengo ganas de hablar, bro. Yo la verdad es que no trataré ni el menor. Hablar vamos a tener que hablar. Si lo llamo... Habla tú, ¿sabes? Porque no... Sí, pero si lo llamo va a ser para que venga aquí a hablar con él. Vamos a hablar todos. Por eso, que cuando estéis preparados me decís. Cuando estéis bien, cuando estéis relajados. Si viene aquí hablando relajado de puta madre, pero yo digo por teléfono, porque yo hablo por teléfono y no sé, no tengo un tono muy agradable. Pues primero relajaros. Eso es lo primero. Sí. Voy a buscar para ver si me puedo hacer una. Yo, la verdad es que hoy día no apetece trabajar hoy, tío. Estoy un poco solo. Espera todavía un poquito, Sale todo mal. ¿Sabes que te va a sentar? ¿Qué va? Habla. ¿Sabes que te va a sentar bien? ¿Qué? Plantar marihuana. Sí, mis cojones. Me ha sentado bien, me estoy 3 horas y media, no te jodes. Ese relaja todo el mundo. Sí, para cagarme sí. Llévatelo de beboteo, Santi. Llévatelo de beboteo. Vamos de beboteo. ¿Qué va a haber ahora de beboteo? Vamos a bebotear. ¿Qué viene, flaco? Yo voy a intentar hacer una. Vaya huevón. Sí. Yo mucho triste. Ah, te conseguí el número de una psicóloga. Toma. Dame el teléfono. ¿Psicóloga? ¿Quiere follar? Y además había una fiesta ahora, es verdad. Háblale y pregúntale dónde es la fiesta. Voy a hazme caso. ¿Pero qué le digo? ¿Le dijiste mi nombre? No. ¿Entonces? ¿Qué va? Más sorpresa todavía. ¿Y qué le digo? Hola, me dijeron que había una fiesta, ¿sabes dónde es? Ya está. Ah. Vale. Espera, a ver si encuentro el teléfono. Pongo por seductora para ver si consigue mucho más fácil. Vale, me sirve. Tengo tantos números que para encontrar aquí alguno voy a flipar. Dele. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿Es Emma Martín? No, esta no es. ¿O sí? Erika Scarlett. No lo sé. Oye, gitano, ¿estás por ahí? Válgame que tengo una habitación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la psicóloga? Sofía Miller. Sofía Miller. Ah, sí, aquí la tengo. Sí, quédate en el barrio que está llegando Sean con el dinero. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa? ¿Todo bien, bro? Aquí estamos. Ya sabes. Trabajando. ¿Avisamos al flaco por si quiere viene? No, dijo que pilláramos eso nosotros ya. Del maletero que digo. Voy. ¿Y vosotros qué tal? ¿Todo bien o qué? Listo. Venga, Rey.
Pues nada, hombre, que vaya bien. Venga, guapo, que te vaya muy bien, guapo. Sí. Hola, mi amor. Vamos. Va a hacer falta bastante más que esto, ¿Cuánto habéis blanqueado? 200.000, pero va a hacer falta bastante No más hace que falta esto. más, sí. Mucho más. Le doy 40.000 a Cone para que vaya a ingresar. Llama tú, a mí te da vergüenza. Tú, No le mucho llames. labia. Mándale un mensaje, acabas antes. Vale. Le dices, mandas un mensaje y le dices, oye, ¿dónde era la fiesta? A ver qué te dice. Y si te dice, y si te dice, ¿qué fiesta? Le dices, la que te va a dar esta. La de más cerca. Fari, tío, deja de aterrizar encima nuestra. Mira, espera. esas son las ¿Quién ganas. está ahí? Que no me entero mucho, no hay nadie. Vaya hostia, madre mía. Madre mía. Vete al hospital, corre. Ah, que va. Mira, vete a la iglesia y mira el muro. ¿Qué iglesia? Es una iglesia, eso es teatro. ¿Qué teatro ni qué teatro? La iglesia que está allí, al lado del motel. No te enteras, colega. Yo no entero, no. ¿Qué pasa? Vete allí a mirar el muro. Esa mucho buena. Mucho buena. No, tienes idea que ayuda. Sí. Yo, dile que yo trabajando mucho complicado y yo persona muy ocupada. Dile que yo persona muy ocupada, que yo tengo mucho trabajo, pero que yo puedo sacar tiempo para ella. Mucha buena idea, yo. Mucho bien, flaco, tú consigues, cabrón. Perfecto, muchas gracias. Dile. ¿Qué pasó? Me tocó otra lesbiana. No, el flaco que está con la taxista de ayer. Que le di 150 dólares de propina. Ajá. Ah, muy bonito. La tienes en el bote, seguro. No. ¿Es que le digo a la Sofía esta? ¿Que se iba boteo? ¿Le preguntaste? ¿No le preguntaste dónde era la fiesta? Pues pregúntale, ¿dónde es la fiesta? Pero así a pelo, sin Claro, le dices, hola. Vale, le digo que soy amigo del gitano. Por ejemplo. Chema, Dímelo. ¿dónde estás? Mi casa. Joder, que tenemos que ir a una fiesta. Claro, vamos, que hay payas. ¿Cómo que fiesta? Sí, a la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Qué dice? Que nos vamos de fiesta. ¿Verdad? ¿Cómo nos vamos a ir de fiesta? La psicóloga. Claro. Yo Con ya la psicóloga. escribe. Mucho bueno. Fiesta trabaja, ¿no? Sin una polla. Yo ya no trabajo más hoy. He plantado, he hecho muchas cosas. Ni hoy ni nunca más, ¿no? ¿Se la gilipollas y plantas esos días? Tonto de culo. Ah, tú no trabajas. Necesitamos 100 ramas al día y no estamos llegando a ese objetivo. Y somos muchos, yo no sé por qué no llegamos. Sí, 100 pollas al día. Me voy a estar 3 horas plantando todos los días. Tú estás loco de cabeza. Pero que no tienes... ramas lo sacan Que en una no hora y tienes... media. Y no tienes que hacerlas tú todas. Ah, Puedes coger... y de 1 hora y media, de las 4 o 5 como mucho me levanto, ya he perdido la mitad del día. Si todos plantamos 20... Ah, bueno, eso Ya es sé. otra cosa. Claro, es a lo que me refiero. Que todos deberíamos de poner un granito. No ir a plantar 200. Vas, Ya, te, claro. te plantas 20. En media hora o poco más estás listo. Pero bueno. No pasa nada. Fuerte, está fuerte. Nada, gallego todos los días poniendo pegas.
Ya voy yo a trabajar, no os Hermano, se preocupéis. me ha ido la taxista, a ver si la encuentro. Llego poniendo pega. ¿Lo vas a secuestrar? Y esta no contesta. No, bro, es que iba a matar al del taller. ¿Sabes cuánto me ha cobrado el del taller por cambiarle el color y arreglarlo? 2.500 y le digo, hermano, ¿cómo va a ser eso, tal? Y me dice, bueno, entre tú y yo te voy a cobrar solo la pintura. Me cobran 1.600. Llevar la pintura. Me va a cobrar 2.500, bro, que se ha fumado tremendo caliqueño. Está dura la vida. ¿Vida de qué? Que voy al autosoti y me cobran 1.000. Claro. Yo tengo mono. ¿Mono de qué? De la droga. Fíjate de meterte cocaína ya, gallego, que estás sin Hermano, volvió el sultán más duro del barrio. Mira. Hostia, perdón. ¿Quieres dejar de golpearos? Anormales, que no hay porros. No hay porros, ¿entiendes? Pura clase, hermano, mi sultán. Dale, pilla, gallego. Yo quiero fumar, no quiero meterme ahora. Dale caña. Si quieres nos acercamos en un momento y hacemos aunque sea No, sin porro. va. ¿No? Hay que vender, hay hierba. Voy a ingresar a esto. Vale. Ay, Dios. ¿Podéis procesar algo aunque sea? Sí, hay 600 bolsas. Dame un momento que voy a acercarme al piso a por algo, bebé, que tengo garganta un poco... Vale, dale caña. Lo que llevamos, sí. Casi todo, no, quedaron 10 ramas o así. Eso no. Bueno, de puta madre. ¿Han confirmado la amo? A trabajar. Buscarme rehenes, porfa, que voy a buscar un carro y a robarlo con K. Voy a buscar rehenes. ¿Mi yugular dónde quedó? Pues tu yugular le pincharon la ambas ruedas, bro. ¿Qué dices? ¿En dónde? Allí, como cuando lo llevaba yo. Me cago en Dios, otra vez confiscado. Me cago en mi puta vida. Es que lo llevé para ir rápido, como estabais ya vosotros allí. Me cago en Dios, lo tienen allí otra vez. Pues nada, voy allá, macho. Me cago en Dios. Dios, no te cagues, por favor. Hostia, hermano, tío, lo siento, bro. No, es que me paso el día en comisaría hoy. Me cago en mi puta vida. Hacerme un bizón de 1000 pavos para sacarlo de allí. Lo paso. Acá hay un interrogatorio, tú verás. Me voy a comer los huevos. Lo he pasado, hermano. Acá estoy buscando un carro, tarda nada. Yo tengo la SNS y todo. Ya estoy. ¿Dónde has ido, Estoy gallego? buscando gente. Yo a la comisaría, a por mi puto coche. Compañero. Ayúdeles ahí con los rehenes a ellos. Voy. Que lo de los coches, tío, no tiene puto sentido, colega. ¿Qué amo te llevo los estos? Si hay algún carro, avisarme, tío. Yo estoy buscando. Hola, buenas. Hola. ¿Hay alguien por aquí? Hola, ¿qué tal? Oh, mi puta madre.
Hola, señorita. Buenas, dígame. Pues venía a buscar mi coche. Vale, enséñeme su identificación. Sí. Santiago Ramírez me llamo. ¿Me puedes buscar por ahí? Es un Jugular. Matrícula... VVMU 2913. Vale, deme un segundito, lo consulto. Sí. Es la segunda vez que vengo hoy aquí, macho, a por los coches. Salgo de comisaría hoy, colega. Me siguen los jurdunales. Me siguen los jurdunales. Rehenes. Así tengo 3. Vale, te sigue la déjame un poli? segundito Sí. y ahora le comento, ¿vale? Ok. Qué putada, hermano. Gracias. No, es que aún me voy a comer otro interrogatorio. O sea, lo que me faltaba, vamos. Es que ni de coña, colega. 2 horas aquí, 2 interrogatorios el mismo día. ¿Pero qué me estás contando? Por encima con las ruedas pinchadas. Es que tócate los huevos. Tengo un centón, hermana. Dime, flaco. Tengo un centón, no. Voy para el barrio. Vamos. Industria, ¿vale, señora? Coge mi moto, Chema. Te dejo la pipa en la guantera. De verdad, colega, pero esto es increíble, macho. Hola, Muy buenas, buenas. caballero. ¿Qué tal? Estoy atendido. Ah, vale, vale, vale. Entonces, yo con su Estoy aquí en el permiso voy barrio, a hermana. seguir, voy a ir a La terminar de moto comer se mi ha puesto un aperitivo, poquito ¿va? loca. Voy a chumeo aquí en Y el a árbol. cazar a malos por ahí. Si no llegamos... Más No te tarde, apetece. podría. No tienes muchas ganas, ¿no? Me acabo de levantar. Claro. Me acabo de Pues- levantar. Alguien tiene que parar ese crimen todo que hay por ahí suelto. Bueno, para eso están mis compañeros también. Claro. haces Yo bien. estoy entrando todavía como, si quieres decirlo así, en onda, en ritmo, o lo que tú quieras. Sí, calentando. Vamos, cogiendo fuerzas. Exactamente. Tómate unos cogiendo cuantos fuerza para cafés y esas luego- cosas. Sí. Bueno, sí, quiero algo dulce para despertarme en realidad. Así que café, si tomo café, Ah. caballero, me duermo. Pues sí. Automáticamente es una taza de café negro puro y a la hora ya estoy durmiendo y me puedo tirar 12 horas de seguido. Joder, pues vas Por en eso no tomo contra, en café. contra del mundo, ¿eh? Obviamente. A ver, Está bien, si está bien. uno es igual que todo el mundo, Una rosquillita dulce siempre te alegra un poco más el día, ¿no? exactamente. Claro. Así que bueno, iré moviendo ahí. Pues nada, muy bien. Yo voy a ver si me devuelven mi coche, que no sé por qué está aquí. Por segunda vez. ¿Quién lo está atendiendo? Pues no sé, una compañera suya que tiene el pelo rojo. Ah, aquí Ah. viene. Vale, listo. Venga conmigo. Gracias. Voy. Venga, que tenga buen día. Buen día. Cuénteme. Le cuento.
su vehículo ha estado implicado en un bloqueo a una Munition y usted no ha denunciado el coche como robado, así que Pero al sí, no denunciarlo... acabo de hablar con More hace un rato por eso. Ya, pero es que está implicado y al no estar denunciado como robado, los cargos se le obligan al dueño. Pero que ya me multaron por eso. ¿Dónde le multaron? Porque en el informe Hombre, yo no veo pues- ninguna multa. Pues yo juraría que ya me multaron. No sé, yo hablé con eso hace nada. Que me interrogaron ahí abajo. Le interrogaron. ¿Y por qué no le devolvieron el vehículo en ese momento? Sí que me lo devolvieron. Claro que me lo devolvieron. Entonces, y no entiendo. ¿Por qué vuelve a estar dando un Pues segundito? eso quisiera saber yo. Yo lo dejé allí en mi casa. Somos muchos. Igual lo cogió alguien y hizo algo, no lo sé. Dame un momento. Lo de la Munati ya estaba hablado, ya está arreglado. Bueno, estoy en tu frecuencia. Un momento. A ver, señor. Aceptarte. Hostia, que sale en unas horas, Se me va a pasar. Yo estoy flipando, que me quieren meter ahora lo del AMU, por el del yugular del otro día. Están flipados, no saben ni por qué tienen el coche aquí. De compañía gallego, venga. Me quieren meter lo del AMU, ¿pero qué me estás contando? Tu moto, Martina. Paisano, estos no se enteran, pues le queda aquí el coche, que le den por el culo. Pues a detener. Joder, macho. No te digo yo que hoy no salgo de aquí, tío. Hermano, ¿dónde estás? Aquí la peña se fuma unos tremendos borros, colega. Madre mía. ¿Pero qué pasa? Nada, que me quiere detener. Por no sé qué de la Nation de que se hizo con el yugular cuando ya me lo devolvieron antes. ¿Pero qué dices, padre este? ¿Pero que no te puedes meter a delitos ahora nuevos? No entiendo nada. ¿Qué, en la valla esta? El garaje lleno siempre. ¿Qué? ¿Se aclaró? Sí, está aclarado. Se lo saco. Vale. Si le habían quitado la busca y captura esa y todo. Sí, por eso. Sí, lo que no han quitado es básicamente la anotación en el vehículo. Ah, vale. Entonces, claro, yo por protocolo pues... Sí, lógicamente. No te preocupes. Cosas que pasan. Está aclarado que es lo importante. Listo. Sí. Pues deme un segundito y voy a buscárselo, ¿vale? Vale. Válgame, está buena la madera, ¿eh? Sí, pero hay que llevarlo al taller, que está con 2 ruedas jodidas, creo. ¿Eso qué tiene que ver? Pues que no anda. He dicho Pues- que está buena la madera, ¿no? Ah, que está buena. Bueno, pues coño, díselo. Métele ficha. No, es jurdonar. Búscate una que te compre una casa y un coche. Pues ya tengo a mi mami y mi papi que me han dado, bueno, de postizo. Tengo una habitación gaming. Está Han puesto jodido. un ordenador, una cama de matrimonio, con baño propio y todo. No, sí. Piscina. Vaya, y vaya. va a comprar un coche el gordito. Bueno, pues eso no sé qué haces en el barrio. No sé por qué no te vas a vivir para allá. ¿A dónde? Para tu nueva casa. Ah, yo estoy bien en el barrio de momento. Cuando eso ya iré a dormir allí y ya está. Hermano, ¿qué te pasa que no me contestas en la radio, zarullo, pedazo de payo? ¿A qué te pasa? ¿Estás preso? ¿Tenéis rehenes ya o no? No me está vacilando, hermano. Perdón, que no voy por coche, te llevo. Vale, madre mía. Joder. Por lo que sea, te recomiendo un mecánico. Sí, lo veo, sí. Madre mía, cómo está. Dios mío. Bueno, Me pues voy nada. a buscar rehenes, flaco. Gracias, hermano, porque si no, no me da tiempo. No lo sé. Sí.
No sé, que a mi hermano lo han enganchado con los rehenes, ¿sabes? Que no hay anotación de eso. Está negociando con los jurdunares o no sé qué. ¿La forja? ¿Cuál es la forja? Ah, el central. ¿Cogió pistola, flaco? ¿El qué? ¿Que se ha cogido pistola en ese? Sí. Pues no lo sé, pero no. Joder con. Habéis quitado todos los cuchillos del barrio. Porque había 8 y quité todos. Se van amontonando ahí y luego los tengo que quitar todos. Lo que sea, alguno Pilla para... rehenes, pilla Venga, sí, voy rehenes. con una SNS a buscar rehenes. Tienes en el almacén, cabrón. Hay tiempo, tengo que buscar un coche. Si sigue con la matrícula falsa puesta. Ni la matrícula le quitaron. Me jodas, macho. Ni la matrícula le quitaron, colega. Y me fumé los 1000 pavos para sacar el coche. A ver si no se acuerdan. A ver si no se acuerdan de que me fumé los 1000 pavos de multa por tener el coche dentro. Buah, cómo tarda la puta grúa, colega. Vente conmigo. Hola, buenas. ¿Qué ole? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, hermano? ¿Monto contigo ahí o qué? Dale, dale. A ver si eres capaz de engancharlo tú. Valen, tío. Ah, Pero perfecto. tiene que ser ya, porque ya ha pasado el tiempo. Sí, no, Vas, sí, hermano, pero un que profesional estamos en yo para esto. buscar rehenes. Ya te veo, ya. Viejo. Ah, a ver si está el moro. A mis 21 años ya, mira. ¡Ah, la verga, qué pedo! ¿Qué estamos? Si no es lo que tú quieras, así le voy a decir ahorita, vas a ver. Es complicado este coche. No pasa nada, oiga. Así se baje 100 veces, 120 lo subo a la vez. Eso es. Si no es lo que él diga. ¿Qué tal? ¿Mucho trabajo o qué? Harto, hermano, harto, pero... ¿Qué andamos, viejo? Claro, hay que darle. La pobreza está cabrona. Y tanto. Por favor, Hijo de su rehenes. madre, no. Sí, que se están revelando, espérate. Me carré el último río Vale, mejor. hemos enganchado uno. Sí que sí. Sí llegó, sí yo lo vi. Complicado por aquí, ¿eh? Ay, no me jodas, come on. A ver, mira, bro. El perro este coche, ¿eh? No, pero no va a hacer lo que él diga, vas a ver. Nadie, bro. Jodienda. Vamos con dos para allá. La verdad.
Es que entre una cosa y otra, todo el día igual, tío. Cogiendo coches y llevándolos al puto taller. Estoy hasta los huevos, macho. Aún no vendí nada, no hice nada. Y con eso fue, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. A ver, a ver. Pues su pinche madre. Es que, ¿sabes qué? Creo que no es tu coche, es la pinche grúa vieja esta que no han cambiado. Pues puede ser. Pinche madre. Fuck six, bro. Mira. Sí, te lo llevo yo pegadito. Ok. Sí, sí, sí. Ándale, sígueme. Y ya nomás te cobro 900. Vale, perfecto. Dale, dale. Voy de camino, hermano, pero pues se me está complicando este coche. Re. No veo a nadie más por industria, tío, este cojones. Voy a ver si encuentro a alguien más. Hostia. ¿Qué cojones fue eso? De Sync. Terrible, ¿no? Agárrate, hermano, Dale, dale. ¿Cómo coño hizo eso? Ah, porque él lo veía enganchado, creo. Si no tenéis ninguno, me lo hago con 3 rehenes, a tomar por culo. Yo ahora mismo no estoy viendo ninguno más. Mire, estoy harto de vueltas, no ves nadie por calle. Ahora te llevamos a otro, espérate. Pues con 4 me lo hago, hermano, a tomar por culo. Perfecto. Dale, brother. Te voy a cobrar nomás lo de la reparación. No hay Vale, pedo. genial. Muchísimas gracias, tío. Lo demás yo me lo fleto, no hay pedo. Muchísimas gracias. Mira, hasta te voy a hacer descuento de 100 varos. Ole, eres una maravilla, tío. Ahí está. Ánimo, hermano. Venga, anda. Cuídate. Muchísimas gracias. Hasta luego. Igual, bro. Ya les atiendo, ¿eh? Nada, es un crack. El pavo. Lo que estoy pensando es que entonces escapar corriendo, huir a patas, vamos, abandonar el coche y echar a correr no te vale de nada si vas con un coche tuyo.
Aunque sea con la matrícula falsa. Porque el coche te lo van a coger y la multa te la van a meter igual. No entiendo nada. Hermano, ¿tú cómo estás? Flaco, te llevo 3. Nosotros ya estamos aquí pros. Segura, bro. Hermana, que ya hay 7. 7, llegan ya. Te iba a llevar más. 8. Pues dale, suerte. Perros. No me lo mates. No me he enterado, si es que el negrune no se le ve. ¿Estás tonto o qué? Nada, tenemos 8, no te rayes, hermana. Ahí de segura. Vale, pues vamos a vender mientras. Ya me la pela. Pues, vender, claro. Que eso es otro. mucha suerte, Pone chungo, se fue a reparar el taxi. Jodienda, mucho difícil. Jodienda, pistola, pues. Pone, vete, vamos a botear. Tengo coche. Por el barrio. Secuestrar con una busca es una mierda, Vete, hermana, dale caña. Te voy para allá. ¿Te he contestado la psicóloga? No. Estaba hablando con ella antes. Para eso os bajáis otra radio, ¿ok? Hay que Gallego. trabajar. Había una fiesta. Vamos a hacer tapón. Beboting. A lo que queráis. Yo estoy ¿Hacemos moviendo aquí tapón? a gente Pregúntale a rara. la psicóloga dónde es la fiesta. Yo quiero ir a la fiesta. Gallego, dice ¿qué Chimo coche cómo tiene? ¿Qué? Pues llámala, Tengo cabrón. Mi coche. Ah, no, te lo digo por ya hacernos casa. Ahora ya estamos aquí todos. Hermano, ¿dónde estás? Allí yendo para el barrio. ¿Qué te ha pasado? Mándale el mensaje. ¿Dónde es la fiesta? Pero que ya se lo he mandado. Oh, es moza. ¿Dónde a festa? ¿Qué te ha Ya puesto se lo he de dicho y no me ha moza? contestado. No sé. Joder. Míratelo. Ya lo hablo yo. Eso, llámala. Llama, doctor. A mí Dile no que me ha tenemos, contestado. dile que Llámala, tenemos 2 corazones rotos que hay que reparar. Ah, espérate, si esta me la ligo yo antes que vosotros. No. No puede. Ah, No porque puede, estoy no puede. majara. No puede. Si le llamó deficiente antes. Sí, pero luego me ha pedido el número. Menudo tontito. ¿Estás tú? Estaba hablando de sexo antes allí en la taquería. ¿Ah, sí? Sí. Y yo me te pito culo. Dile. Así de golpe no se pone dice, sino no, mucho poco funciona. Claro. Buenos días. Hola, buenos días. Ay. Todo el mundo, todo el rato trabaja. Me queda un poco pequeña esta camiseta, ¿visteis? Se me ve el ombligo. Sí, la verdad es que sí, parece tonto. ¿Has dicho algo, gitano? No contesta la paya. Ay, te deja visto, llama al teléfono, huevón. Pero si le he llamado por teléfono 2 veces no lo coge. Ah, pero no da tono. Da tono, pero no lo coge. Trabaja en el hospital. Igual está trabajando. Puede ser. Si no... Ya le dejaron cabeza de pito. Cabeza de pito tú, diente de león. ¿Qué te has puesto de cargos, hermano? Toma. 2500. Ah, bueno, no es tanto. Bueno, no Vale. te han puesto 40.000 como a mí. ¿Qué? ¿Vamos a matar a la bruja o qué? Vamos a matar a bruja. Si yo quiero- Ah, mira, está abierto a las 3000. Hay que comprar papel y tabaco para canutos. Vamos. Vamos. Vamos a enganchar un coche. Pues vamos. Coger 1000 más. Vamos.
vamos con este coche, a ver si me lo quitan otra vez. Venga, va. Exacto, a ver si hacemos espierran de volver a la comisaría. ¿Hacemos apuestas? Ya está la pues mira, polla. cerrado. No, mi coche no. Me cago con Dios. Mañana vuelve a comisaría. ¿Está el detective por ahí? Que yo me lo encontré otra vez. ¿De coche de secreto? ¿Quién es detective? Yo miré al que me interrogó antes, estaba allí ahora. ¿El detective Milan? No sé cómo se llama ese. no sé, Yo, uno de pelo blanco. No, entonces no es ese. El ¿Dónde capítulo de vas? coche es el detective Milan. A las 3000, cabeza de pito. 3000 es allá y está cerrado. Acaba de cerrar ahora mismo. Ah, quería que era el central, me vale. Ah, pero solo vienen las 3000. No, pero yo al central no voy. Huele a mierda eso. Es verdad, chacho, que son los que nos han disparado. También es verdad. Sí. ¿A dónde estáis? Válgame, mira qué coche. A tomar por el culo. Y se pira. Su puta madre. Yo creo que eso es porque no ha sido. Yo creo que ha sido una ilusión óptica nuestra, me vale. Sí. Tira ahí a... El coche está intacto. Al de las 3000 a ver si están ahí. No creo, ya se piraría, ¿no? Seguro. A ver. Ah, de todas formas tengo que ingresar la pasta, así que... Da igual, pero para que se esperen. Ah, no hay nadie. Aquí ya no hay ni Dios. ¿Qué va? No te enteras de nada. Aquí poco trabajan estos países. ¿Qué pasa, Fari? ¿A dónde Tengo un está? hambre que te haga hambre, chaval. Pues venimos aquí al Badulac a ver si comprábamos papel y tabaco, pero está cerrado. ¿Galego? ¿Sabes qué? Hey. Ahora Agua me y escucha. salida, ¿Qué dónde agua está? servite, ¿En el barrio? ¿En el barrio? ¿Pero dónde? Si yo Vas a estoy en comisaría y te Pentágono. bebes un vaso de agua. Pues estamos aquí. Que sí que lo he hecho yo antes. Buenos días. Voy a ver si está contento. ¿Dónde vas? Voy a ver si está mi coche en el depósito. Ah, Yo creo que voy a descansar, pues nada. Me iba a hacer Vamos. casa, no encuentro coche. Ni un puto coche. Me voy a vender industria vacío. Bueno, Muy bien ya todo. ves. ¡Ey, Moreno! ¿Dónde vas? ¿Aparca coche? Pues aparca, venga. ¿Tú eres aparcar coche? Vámonos de aquí, tonto de culo. ¿Dónde Hasta luego, vamos? Mari Carmen, ¿Qué buenas dice? noches. ¿Qué Venga. dice, moro cabrón? Tú me estás Tupito. contando pitas marros que mía. Tu pito mucho pequeño y yo grande, mucho grande. Tu cabeza rota. Y yo para ti cabeza tuya como coco por la mitad. Como tú sigas camino de este cabrón. Parte pecho. Tú no me toques huevos, que yo te mata. No me toques huevos. Te voy a abrir como una cabra por la mitad. Bajaré coche. Bajaré coche y yo te apaliza. Sí, me va a pegar tu paliza. Yo sé también hablar así fuerte. Sí, Mucho fuerte. chacabro. Mira, te presento a nuestro nuevo ayudante. Sí, se llama Frederick. Anda, déjala que que se quede aquí un rato, venga. Vámonos aquí, anda. Porque este tío ya te toca los huevos, Se falla. llama David. Está loco. Pues quédate con David que está tonto tú del culo. ¿Y cerca de almacén habéis puesto alguno? ¿Eh? ¿Cerca de almacén se habéis puesto algún graffiti? Tenemos todos barrios bajos grafiteados. Es todo nuestro. Por cierto, Fairy, mira en la tablet de rango mío. Para que te des cuenta un poquito de cómo va la cosa, ¿vale? Para que respetes. Respeta un poquito. ¿Vale? Bien. Sí, porque... Madre mía, Galego, su jefe tóxico. Si no, mira mío, mira mío. Y con el oye de la tribu. Mucho cuidado, que te avisa yo. ¿Dónde estamos yendo, galleguillo? Eso mismo quiero. Estoy esperando a que me digáis a dónde vamos. Vamos de beboteo. ¿Qué tenemos abierto? Tropical Heights.
El Pacific. Gente. Kogane Oni nu Kyoru. Eso es cosa chino. Vamos a ese. Hostia, los Vamos a primos. ese. Madre mía, primo. Vamos, Kyoru Oru. ¿Tú sabes dónde está eso? ¿Los chinos? Eso en Marruecos. Estos no necesitarán bloqueo. Yo he dicho antes de hacer un bloqueo. Yo voy a preguntar. Pues os voy a coger un camión. Cada Vale, flaco, vaya, camión. necesita bloqueo. Seguro. Ah, pues listo. ¿Qué te has dicho? Que sí, que estaría muy bien. Vale, pues robamos. El de Ra, cabrón. Ese es pequeño. Ese es buenísimo. ¿Qué dices? Eso es una maravilla. No, hombre, no. Eso no lo mueve el coche, ¿eh? Tiene que ser... ¿Sabes qué no mueve coche? Camión de obra. Ese de ahí arriba, mira. Ese de ahí arriba. En lo que cogemos y volvemos ya, olvídate. Hombre, claro, pero este con tiempo. Este. Sí, pero ¿tú dónde quieres meter el Diplodocus este? Cabeza de pito. Hay 1000 sitios. Hostia. Baja, perro. ¿Por qué bajas si está con ella cogiendo? No, digo el tío, que baje. Ahora te pones muy baja tú de ahí, ¿eh? A tomar por culo. Ahora tú necesitas un coche para sacar a Cone. ¿Y por qué no hacemos con este? Le ponemos matrícula. Espérate, ¿dónde era? Que yo vi un bloqueo guapísimo. Piensa, Cone, ¿dónde lo vas a poner? ¿Dónde tú digas? Vale, pues dame tiempo. Estamos preparándolo, flaco, ¿vale? Ah, vale, ya sé dónde. Me quedo primero. ¿Dónde? ¿Dónde estábamos, ven? Mira, ni cómo ni por qué. Reto. Vente. ¿Qué marcaste ahí? Yo nada. Hay algo marcado ahí. Pues, ¿qué quería? Ahí está el chiste, los chinos. Sí, al restaurante este chino, a Cone cuando lo ha puesto. ¿Dónde le va a hacer bloqueo? Aquí abajo, mira. Yo creo que puede ser bueno. Vamos a ver. Por lo menos es un sitio diferente, yo que sé. Mira. Despacio, ¿eh? Mírame a mí, ¿me ves? Mira. Si consigues meterlo aquí, así, paralelo aquí donde estoy yo, y cuando pasen ellos... ¿Qué va? Pero esto es mucha liada, le das para atrás, cierras aquí. Vale. Sí, pero pueden intentar pasar entre arbustos, ¿eh? Se puede pasar. ¿Dónde? ¿Dónde está el trailer ahora mismo? Ahí se puede pasar, ahí. Sí. Yo creo Entre que los no, dos arbustos. Sí, inténtalo tú ahora. Y aquí es bueno para escapar, porque escapas por aquí y pillas para el norte, ya te vas todo para el norte con él. Pero mira, entre los dos arbustos, ¿ves? Hombre, sí. Es verdad, Cone, por ahí se puede pasar, ¿eh? Si el patrulla es muy listo, se va a meter por ahí. Vale, pues buscamos otro. A ver. Algún callejón de estos de por aquí, a ver. Yo tengo sitio, ¿eh? ¿Dónde? En Bainbo. Zona Bainbo. Pero no, que va.
Sí, sí. Tú, si miras algún coche para ti o moto para sacarlo después, avisa, Sí, no, claro. A ver, pero no estoy viendo ninguno ahora. Punto mierda. No estamos para ponernos a inventar tampoco aquí. Que va, que va. Vete para Paintball, a ver si te gusta la idea. Piensa que el camión es gigante, güey. Sí. ¿Y esto, Es camión perfecto para tapar calle, Bueno, callejón. Aquí, yo qué sé, Si son muy listos, se van a meter por delante. Te mandamos Ubi ahora. Aquí no entra, en esta calle, de culo. Para cerrar aquí. Sí, pero por adelante sabes tú que patrullas son muy listos y se te meten por delante y le ¿Por joden delante a de la dónde? gente. Pues por la calle delante. Hay 40 callejones. Son muchos callejones ahí. Mira, tienes coche ahí. Aquí, allá abajo. Coge ese coche y mándale V. Corre. Ganzúa gorda, yo te llevo normal. Aquí puede hacérselo. Pasa V. Pero tampoco. Madre mía, yo ya no sé dónde. Estamos tardando mucho. Hay tiempo, hombre. Ellos tienen. No pasa nada. Vete para el de Mambo si quieres y te enseña yo. Te tengo que llevar a buscar un coche a ti y luego vas a donde quieras. No vamos a escapar con este coche otra vez para que me lo vuelvan a joder. No, hombre, eso claro. ¿Y el Sultan qué? ¿Está roto? ¿El Sultan qué? Si no escapamos con este, no vamos a escapar con el Sultan. Vamos a Industrias a ver si hay algún Deberíamos de Sultan. tardar mucho, Gallego. Tira para Vinewood, que el Fari dice que sabe uno ahí. Pero esta gente ya se tiró de ahí. Supongo que sí, claro. Deberíamos de estar en contacto. Pues ahora en cuanto deje el Fari y coja un coche, subís para arriba con ellos. Si no, a las malas, pues te vas con este, que me lo jodan otra vez. Por Banco Central. ¿Qué dijo? Va, el Fari tira de cable. Nah, me cago en Dios. Te mando V ahora. De verdad, macho. Vamos radio con Flaco y Cano. Espérate a tener el bloqueo listo, porque si no, no podemos hablar tú y yo. Pero aquí cómo cierras con ese pedazo de bicho, hombre. Es que de verdad, colega, aquí esto no vale para nada.
Mira, te mando Ubi. ¿Estás lejos? Correcto. Voy para allá. A 700 metros. Vale. Entra, dale para abajo y metes de culo el culo para aquí para adentro. Igual tenías que haber entrado de culo, ¿no? Ahí. Dale. Hostia, mierda. Buah, no sé qué será. Sí, así, sí, está bien. Dale para atrás más, todo lo que puedas. Y cuando pasen ellos, chuzas el morro aquí, en esta esquina donde estoy yo. Cuando pasen ellos, chuzas el morro aquí en esta esquina. Y sales del coche y subes en el mío. Pone. Dime. Mira los documentos de la tablet. Al lado de territorio. Estamos apuntando aquí referencias del barrio. Escucha, tenemos bloqueo preparado, Flaco, ya sabéis escapar. Bloqueo, ¿Flaco? ¿El bloqueo? Que tenemos bloqueo. ¿Dónde? En la zona de ubicación gallego. Mándale tú la UBI y Vale, que entre. te paso yo. Que entre de abajo para arriba, No, me jodas que se puso con el maletero ahora. Tienes que pasar por aquí por el bloqueo de abajo para arriba, ¿vale? Como si estuvieras subiendo, no bajando desde Banco Central, ¿vale? Como si estuvieras subiendo para Baingut. Tú entiendes, ¿no? Que tienes que chuzar el coche ahí para que no te lo puedan mover ellos, ¿no? Vale. Sí, pero eso me da tiempo. ¿Abajo o por debajo? Sí. ¿Cómo? ¿Entro por la calle de los tatuajes o por debajo? Por la de abajo. Winebooth no, la de que está por debajo. Y es un callejón todo, que sube. Te mando foto. A ver si por la foto lo ubica. Gallego, te tenemos fichado, que te gustan las carnes de... Las carnes de cabra madura y los helados. Pierden por el culo. Sabes que yo también puedo poner notas, ¿no? La nota que tú quieras, hermano. Vale, entro por ahí debajo, ¿no? Sí, de abajo para arriba, claro. ¿Sabes qué calle es? Sí. Perfecto. Mítica. ¿Vais a tardar mucho? El bloqueo se ve, O sea que te dejo el hueco justo, ¿vale? Vale, o sea, me pego a la derecha, ¿no? Imagino.
Van por abajo, por la derecha. Sí. Si puedes entrar con distancia, mejor. Tóxico. Tóxico. Yo también os quiero. Yo también te quiero, pero de una manera menos tóxica. Tú mucho corre, Cone. Mucho concentrado. Yo voy a ser mucho bien bloqueo. Mano, por lo que sea, vamos a estar aquí y vamos. Es muy probable que nos venga alguno por delante, pero bueno. Veremos a ver qué pasa. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Poniéndolo al revés tampoco es mala idea, ¿eh? Y metiendo el culo y saliendo el piloto para allá y saltando para abajo y largándose por un callejón de esos de ahí abajo. Pero bueno, ahora ya está así. A lo mejor haciéndolo así igual no se lo huelen. Sí, pero no como... Tiene que ser así, no ahí dentro, delante. Ahí delante no tapas. Ni de coña. Así puede ser. Y solo puede ser, depende también de cómo haga la poli, porque como vengan por aquí a hacer un 100 aquí, ya estamos jodidos. Avísame un minuto antes, bueno, no menos, 30 segundos. ¿Tenéis Eli? Ya se escuchan. Creo que ya vienen, ¿eh? Creo que los estoy escuchando. Flaco, ¿estáis bien? Sí, aún estamos esperando a los patrullas. ¡Ah! Vale, por eso estabais puteándome. Ahora entiendo. Entonces, espérate. Cone. Si tenemos tiempo podemos hacerlo mejor, ¿eh? ¿Cómo? Mira, baja. Si le damos la vuelta al camión. Sí. Y que entren de arriba para abajo. Y tú sales por aquí.
y saltas, igual te matas, ¿no? Y yo te espero ahí abajo. Mejor. No sé, espera, déjame pensarlo bien. Porque ellos también te pueden mover el camión. No. De abajo para arriba no te lo mueven. Ya. Ahora, de arriba para abajo igual sí, no lo sé. No, yo creo que es mejor como está, sí. Porque así no lo mueven seguro. Claro, así no lo mueven ni de coña, vamos. Así lo único Ya. malo que tiene es que Lo malo venga es que alguno se ve. a hacer código ahí adelante. Ya. Es lo único malo que veo yo, ¿sabes? Que si miran que entran por el callejón, que alguno vaya a hacer código ahí adelante. Ya, eso sí es lo único. Es que de la otra forma, si sale bien, sale muy bien. Yo ya te digo, conociendo al flaco, nos va a tener aquí esperando la vida, porque hasta que no rompa el Sí, coche- claro. Pues esconde un poco más el camión, que no llame la atención. Y cuando nos diga ya nos colocamos bien. Voy a ir un momento ahí al banco que está en la esquina a ingresar un dinero que tengo aquí. Dame, ¿vale, flaco? ¿El qué, hermanito? Que me vayas avisando. Sí, si quieres hacerte una chistorrita mientras ahí, hermano, con el gallego. Que estamos tranquilitos. Estáis hablando de habladurías beboteras, ¿no? Sí, un poquito de bebotel. ¿Qué te gusta, hermano, lo que te encanta? Sí, ya sabes, a mí me gusta todo. Y con mucho interés a todo. Tú das mucho grande susto, cabrón. Así tal y como estás, tal y Por como está el cierto, camión, no se mira desde abajo. Los japoneses me han pedido que no hiciéramos tapón por Vinewood. Por arriba, no, por donde zona rica. ¿Tapón de qué? Con el camión. ¿Por qué? No sé. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué pasaron por aquí? No, no, así de arriba del toro. No entiendo. Hace un rato, cuando más pasa la ubicación. Ah. A ese arepito. Bueno, ¿qué problema tienen? ¿Qué más les da? No sé. ¿Aquí? ¿Ahora mismo? ¿Qué cojones? No, aquí no me han dicho nada. Ah. Aquí está bien, ¿qué coño? Te digo, lo único malo es que le tengo que dejar el hueco justo para que pase ese entorno y ya poder empezar a apretar. Sí, el tema es si vienen con distancia te da tiempo de sobra. No, y si yo tengo que pillar a la medida de ese entorno, a las malas le dejo pillar el coche y si veis que lo tengo ahí medio, iros. Y que me pongan multa a mí y ya está. Pero este pasa. Mira, ponemos este ahí y ya calculas. Sí, ahora cuando ya estén a 2 minutos así, hacemos la prueba y ya está. Claro, si pasa este, pasa el entorno. Le das un poquito más por si acaso. Sí, porque el entorno es más fino que una patrulla, yo creo. Pues puede ser. Más o menos. Nada, igualmente, si consigue entrar con un poco más de margen de distancia, ya te da tiempo a enchufarlo ahí en esa esquina, de ahí no lo mueven. Y tú bajas tranquilamente y te vienes para mi coche y nos vamos. No tiene que ser, no hay fallo, aquí no hay margen de error. Bueno, sí, que la cague yo con el bloqueo. Bueno, y entonces yo cojo y me voy. Correcto. ¿Qué le vamos a hacer? Va a acabar la poli hasta la polla de mí. No, de ti, de mí. Si los pavos que me entrevistaron antes, no sé, me hicieron una entrevista, pero solo les faltó pedirme un autógrafo. ¿Te jodieron mucho? ¿Qué va? Estaban flipando allí, me leyeron todo el historial y decían, wow, mira todo lo que tiene esto y esto y esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro.
Tú tienes que meter paliza gallego, tú tienes que ser mucho más fuerte. Yo, sí. Cuando tenga que meterla, la meteré. Yo soy muy bueno hasta que me tocan los huevos. La violencia es solo justificada, de forma justificada. Claro. Y de momento, pues, nadie me toca los huevos. Pues sí que están tardando, ¿eh? Sí. Pero ahora aquí dormido. Pues la verdad que sí. Las 4:30 de la mañana. Sí, lo mismo le escapa antes de que tal y... Pues no te extrañe. Y ni falta hacemos, ya te digo. Porque con un entorno... Sí. Todo depende. La vida es relativa. Ya sabes, Cone, ¿qué te voy a explicar? ¿Cuántos años tienes? Yo 25. Bueno, la rima no te la voy a decir porque no me gusta. Yo estoy en la flor de la vida. ¿Estás en tu prima? No, yo no porra prima. Pero puede que me interese. Puede, y solo puede. Hombre, puede. Alguna habrá por ahí. Yo creo que... Lo poco que hablé con la abogada, sí, con la psicóloga esta... ¿Es puta? No, pero hablaba de sexo. Abiertamente, delante de todo el mundo. Yo podría hacer sexo delante de todo el mundo con ella. Claro. O hablar de sexo, mejor. Y hacerlo en la intimidad. Puede también hacer públicamente. ¿Cojones? A mí no importa. ¿Qué pasa? ¿Vio cojones? ¿Tú quieres cojones? ¿Tú a ti gusta pecho de hombre? No, vio cojones, dijo. Ah. Dijo, ¿cojones? ¿Este coche me lo regalas, digo, para mí? Sí, ¿por qué no? Gracias. Me lo quiero. Vale. Pero lo tienes que aparcar siempre en el garaje de allí del barrio. Ah, no. Este coche es solo mío. Nadie puede coger. No. Sí. Pichaculo. Tú mucho, cabrón. Yo no quiero pichaculo, cabrón. ¿Y el Fairy? Fairy se fue a lavar. A hacer espuma, ya sabes. Sí. Se la machaca como un babuino. ¿Como tú? No, yo 3 veces al día, cada 8 horas. Me da igual donde esté. Tengo que cumplir esas horas. ¿Te haces una paja de 8 horas? No, cada 8 horas. Ah. Una rapidita. Tú, mucho guarro. No, hay que vaciarlo, si no... Se te explotan los huevos, tío. ¿Cómo explota huevos? Claro, si no los vacías, explotan. A mí me lo dijo un médico. Malo, no tiene que hacer eso. A mí me lo dijo un médico. Me dijo, cada 8 horas tienes que descargar. A mí me dijo el médico que yo de mayor iba a ser especial, mucho bueno. Dame de bebé, cabrón. Toma. Tomo de mi palo. ¿Tú tonto? Toma. Colorines, ¿eh? No me preguntes quién es Smoothie. Pero es un smoothie de frutas. Debe de ser un cantante. Esto no tiene muy buena pinta, ¿eh? No. Pero me lo dio... ¿Quién me lo dio? Ah, lo fue a comprar Aidaira. Está mucho calentón. ¿Tú vas por la Aidaira? No. Puedes tú si quieres. Puede interesar, pero ella... Yo creo que no. Ella es mucho seria. No interesa. Mi corazón está destrozado, Cone. Tú tienes que tener corazón abierto. Tú, yo confío que tú puedes. Pero es que no hay quien lo Le faltan piezas, tío. Le faltan piezas. No hay quien lo componga. Está todo deshecho. Tú tienes que hacer lo que tú dices. Tu palabra, corazón, tienes que pedir que te monten. Tú tienes que decir, móntame, hazme sentón. Acá no, que me pega. Dile, hazme un sentón. ¿Un qué? Un sentón. ¿Qué es eso? Se sienta encima tuya, tú metes pitos por el suyo. Claro. Un sentón. No. Es K. Calla tiene a su gordito. Gordito, seguro que pito mucho pequeño. Lo que no sé es cómo no la aplasta. Tenemos que consultar, yo pienso.
¿Cómo? ¿Quieres boicotear la relación? Yo no dije nada, ¿eh? No dije eso. Yo quiero que tú tengas relación. Y Gordito fuera de vista. Ah. Qué bien me quieres, cabrón. Yo quiero mucho más a ti que a Gordito. Pero solo de amigo. No puedes relación. Claro, no gusta, claro. Hombre. Sin pichaculo. A ti gusta mucho pelear de sable. A mí no gusta. Nah. Yo no quiero prueba pelear de sable. No Podría matar a alguien si hago una pelea de sables. Yo podría partirte cabeza a ti. Claro. Yo pongo, pero tú pareces sota de basto. Cabrón. Pobre de la que se la metas. Le van a salir los ojos de las órbitas. Oh, mucho bueno. ¿Cómo vais? Tiene pinta que vamos a salir ya porque ha venido ya otro patrulla. Madre mía. Joder, con los trapullas. Los trapullas es de nuevo, no entiendo nada. Ay, madre mía. Con los trapullas. Y no tenemos porros, tío. Necesito fumar. Tengo mucho mono. A mí me han quitado vendas, me han quitado todo. ¿Pero te quitaron las vendas? ¿En serio? ¿Por qué hijos de puta? Sí, no me han devuelto nada. Yo hoy me pasé casi 3 horas allí en comisaría. ¿Te parece normal? ¿Qué? 3 horas. Bueno, 3 no, 2 horas. Claro. 1 hora para sacar los coches primero. Después cogen y bueno, me lo volvieron a incautar este. Voy allí y me querían meter un AMU de hace no sé cuántos días que se hizo con este coche, que no sé qué, no sé cuánto. Yo, pero ¿qué me estás contando? Si lo acabo de sacar de aquí. Y la tía, no, ¿cómo que? Eso es mentira. Y yo, ojo, me cago en Dios, habla con tu superior, que me estuvieron aquí 1 hora antes de una entrevista. Yo puedo conquistar polizo que a ti te toca huevos. Y yo así, de esa manera, yo puedo distraer. Y hay cada policía. Madre mía. Pero yo por códigos no podría. Yo no podría en Elysius, porque luego podría ir a coger cariño y es mucho peligroso. Sí, tendrías que cerrar los ojos muy fuertemente. Sí, y solo me te pito no verla de cara. Claro, claro. Si yo veo cara y como poquita, yo mucho. Claro. Y luego cuando le tengas que pegar un tiro, ¿qué? Te rompería el corazón. Ya no serías nunca más el mismo. Yo caigo, lo único que yo quiero esperar de ti es que a ti nunca te huela la espalda a pecho de hombre de polizo. Nunca. No podría perdonar nunca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mandó? ¿Un nune? La verdadera. Yo me estoy imaginando. La verdadera ganga. Sí. Escucha, pero esa gente antes de trabajar se la sabe. No. Y hablando de tácticas ancestrales. Escucha, haz una cosa, habla con ellos y dile, oye, me están esperando, amigo mío, para ese tapón. ¿Pones la prisa? Yo se lo digo, Esto ni un tapas, colega. Lo único malo que tiene esto es que tengo que aguantar al gallego. ¿Qué es más? Hermano, pasa una foto, un vídeo mío que me hice antes en el baño. ¿Qué es más gordo, el yugular o el centorno? ¿El gorri? El más gordo, ancho, el centorno. Claro, gordo. Ya, te hablo de gordos y ya estás pensando... Madre mía. El yugular es más ancho, ¿no? Puede ser. Vale, porque vamos a ajustarlo a la medida. Y además te vale no fallar, ¿eh? Si no, antes de pasar le escupes. Cone, mira el vídeo que me hice en el baño antes. ¡Hostia! ¡Qué tonto puto eres! ¡Qué cringe, colega! Qué cringe, hermano, el rey de Barrio Bajo. ¡Flaco! Mira, te voy a mandar yo otra.
patrullando por barrio bajo. Más de menos. Esto ya está la polla. Esto ya está la polla. Una hora en una mu. Esto ya está la polla. Yo le voy a atracar otra vez a este. Atraca. Atraca la traca. Dile, dame RPG. Hombre, por Malo la que le barra. estén, a lo mejor ya no quiere lo que tenemos, ¿no? No creo. Pues más le vale que lo quiera. Sitio mucho bueno, ¿eh? Mucho bueno. Aquí se puede hacer de muchas formas, así como estamos ahora. Del Pero revés está genial también, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Porque Eso lo haces también aquí lo pegado a este lado. Bueno, no, claro, si lo haces pegado a este lado te entran por ahí y te joden a ti. Correcto. Yo lo decía para poder escapar por aquí, porque si dejas aquí abajo el otro te espera aquí abajo, saltas por aquí, pim pam pim, y a tomar por culo. Yo creo que lo mejor es ir por Vinewood y directamente en esa zona rica. A huir por eso. Ahora sí, claro. Ahora subimos para arriba, para zona rica, cagando hostias, claro. Claro. Gallego, tú tienes que aprender. Habla con acento mío. Yo no sé hablar. Ya malamente hablo mi idioma, cuanto más. Poco de poco. Tú puedes aprender. Los porros hicieron mucho daño en mi cabeza. ¿Ah, tú fumas porro? Yo ¿Mucho? fumaba. Puf, madre mía. Parecía una chimenea, ¿sabes? Época mucho mala, hay que saber sobrepasar. Para luego salud mucho buena. Claro. ¿Y por qué llevas el bozal ese puesto ahora? ¿Eh? ¿Por qué vas con el bozal puesto? Porque yo OG de tribu. OG de tribu. Nadie puede reconocer. Vale, Y os llevamos al porque yo dealer. claro. Yo estoy más mejor así. Y tú, Yorkshire. Mezclado con un pitbull. ¿En serio, pitbull enano? Qué pringado. Te iba a cantar como pitbull, pero mejor paso. Canta como pitbull. Canta. Canta. No, estoy triste, déjame. Yo quiero cantar. Estoy triste, déjame. Canta un poco. Estoy cabizbajo, patidifuso, más turbado que ayer. Es verdad, tú. Ahora yo pienso, tú caniche mezclado con cabra. Tenéis una paranoia con las cabras. Tú mucho. Tú a ti gusta cabra, a ti gusta agarrar de Pero cuernos sí, de cabra y sí. metes pito. Sí, yo no vi una cabra en mi puta vida. ¿Cómo no has visto tu cabra? No. La única cabra que vi era en un plato estofada. Hostia, qué buena. Uf. Con patatitas. Bueno. Oh. Dios, qué hambre. La verdad es. Tú solo comías news, claro. Tú tonto. Y pues también pones come gasela y porridge. Y cabras. Vosotros sí que tenéis cabras allí. ¿Qué me estás Nosotros sí contando? teníamos cabra y muchas vacas. Claro. Pero nosotros hacíamos comercio con ellas. ¿Y cómo las ordeñabas así? Por las manos. Claro. A mí me enseñó padre mío. Me decía, tú tienes que apretar el peso y tira para abajo. Mucho bueno. A veces yo llevo a campo de terrenos de juego con las leyes que yo conozco. La leche así fresquita, toda natosa. Claro. Claro. ¿Tú has probado leche de baby? No, ni quiero. No me gusta la leche de ningún tipo. ¿No No soy... leche con café? No, café solo, largo y sin azúcar, colega. Amargo. ¿Eres alérgico a la fructosa? No, pero no me gusta. Ah. Yo soy de cosas amargas. Porque para dulce ya estoy yo, no lo entiendes. Claro. Te desmayas con mi encanto. No. La tostaña que dices tú por boca tuya. Nadie lo ve. El encanto que tengo es invisible. ¿Tu pito nadie ve? No, mi pito, por desgracia, bueno, lo tengo bien cuidado. Digámoslo así, no lo meto en cualquier lado. Yo, Mejor- chocho de mujer, yo no tiene escrúpulos. Mejor 7 pajas que gonorrea, colega.
Gallego, gallego, ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Por qué somos tan tontos? Pues yo no soy tonto. Tonto es el que hace tonterías. ¿Yo hace? No. Gracias. La vida es como una caja de bombones. Sí. Yo mucho dulce. Tú no es duro. Yo soy amargado, colega. Yo Yo- chocolatito con leche yo- mucho bueno. Yo no, yo mucho triste. ¿Tú triste? Claro, No tiene que estar triste. Toda la vida tiene mucha buena yo, solución. yo solo trabajo, nadie valora. Salimos. Después de una hora, hora. Lester ya no quiere una mierda. Madre de Abierto a Dios. puticlub, abierto a puticlub. Bueno, pues de aquí vamos para allí. Perfecto. Claro. Acuérdate de avisarme 2 minutos antes para hacer prueba de medida de coche. Si ya le va a escapar. Yo, si tú escapas, yo voy a beber el Valhalla. Mucho bueno. Me modeas en camión. Nos vemos en el Valhalla, colegas. Ojalá mis sueños se hicieran realidad. Se hicieran realidad. Porque tiene un montón. Yo digo quiere hacer que se cumpla todos. Su bolsillo mágico y todo será realidad. Doraemon, tengo un peto poder mágico. Tengo un peto mágico, no que chejao hasta aquí. Quisiera poder volar por el cielo azul. Venga, dale para adelante. ¡Hostia! ¿Qué pasa? A la verga. Espacio. Ahí, vale. Cuando vengas, no entres a toda hostia. Si te ves con confianza, sí. Pero el hueco es muy justo, ¿vale? Madre mía, el cormorrán. Madre mía, el cormorrán. Otro ya se nos vio de pleno, Pero bueno. Espero que no se haya alertado. Me reventó el coche con esa hostia, tío. Es increíble. Espero que ande lo suficiente para escapar. ¿Cómo me reventó el coche, colega? Madre mía, porque ahora no me da para coger otro coche ni de coña, ¿no? ¿Qué va? Igual sí, pero... muy arriesgado. Más no tengo ni ganzón encima. No llevo ni mierda encima. No tengo ni mierda en las tripas. Ni gasolina, siquiera. ¡Ah! Maravilla. Puto Fari con su internet, en vez de estar aquí, echar una mano... Está con su internet a pedales.
¿Qué dice el Corborran? ¿Saldrá bien o no saldrá bien? No, ¿está aquí en coche tuyo? ¿El qué? No, el gallego, que se le ha roto el coche. Un poco, pero no, malo será. Nunca choveo que non escampara, a ti tranquilo. Con mis datos que te veo a calidad 360 y a saltos carita riéndose. A 360 voy yo, colega. Si sale mal y me persigue la poli, me voy directo al salto de la autovía ese. Al salto de K. Yo espero que el coche corra lo suficiente. Es que de una hostia, tío. De una hostia me dejó echando humo, colega. Me escapé. Chambeadores son chambeadores. Vale. Vete, Cone, deja eso ahí. Hostia, te reventado el coche. Un poco, sí. Menos mal que no tenemos que escapar con él. Va, me sigue uno, pero me lo hago, hermano, no rayéis. Bueno, por si acaso esperamos aquí. Chambeador de la pradera. Ya estoy viendo que se va a complicar la cosa. Está el flaco, así que no rayéis. Nada, tranquilo, de chill. Nosotros seguimos aquí en posición, por si acaso. ¿Acabas de pasar por el cine? No. Hablamos del concesionario. Tú vete si quieres. Yo aquí tal y como salgo para la izquierda, ¿eh? De aquí salgo para la izquierda para que así los polis no me vean el coche. Buah, aquí están a tiros, ¿eh? ¿Dónde era el barrio de Sean? Por ahí. Madre mía.
¿Cómo va, flaco? Puta madre, solo con un patrulla. Eso cuando vaya para allá, que tenemos el heli, ¿vale? ¿Cómo? Que tenemos el heli. Dale, dale. Eran 8 minutos y ni han pasado 8 minutos. Joder. Tienes que intentar venir bloqueo antes de que salga Eli. Es que ya salió, bro, se la peló. Ay, se complica la cosa. Lo único que se me ocurre es que vengáis aquí y os vayáis echando hostias a ratas, ¿eh? Venga, vamos. Intenta entrar con la mayor distancia que puedas, ¿vale? Vale. Si hay mucha distancia es imposible que pasen porque esto lo arranco. Acuérdate de abajo arriba, ¿vale? El tarda un minuto en llegar, ¿eh? El Eli tiene que seguirlos a ellos, no a nosotros. ¿Gallego? Sí, estoy. El Eli yo creo que ya nos vio, ¿eh? Me meto a la derecha. Eli nos ha visto, ¿eh? Subo ya, ¿eh? Monta. ¡Con Disney! Está trancado, ¿eh? Está trancado. Buenas, chicos, ¿estáis bien? Sí, nosotros sí. ¿Vosotros? Madre. Vale. Vamos a dejar este coche, ¿no? Sí, tú mira que para arriba a ver si viene el Eli por nosotros. No. A nosotros no nos han visto, ¿eh? Nos vamos a robar un carro. Dele. Qué buen bloqueo, cabrón. Buenísima. Pero buenísima. Me ha emporrado y se ha quedado más encajado aún, ¿eh? Sí. Escucha, es que el camión ese, aunque no lo cierres, si empujan el morro para adelante se encaja. Claro, es que ese sitio es Es cojonudo. demasiado tío. grande, pero tiene que ser con ese camión. Claro. Quita la máscara, ¿eh? Que nosotros no hicimos nada. El coche, imposible que lo viesen, macho. Y Lely imagino que se habrá ido con ellos, ¿no? Sí, pero es que han tenido ellos mucho tiempo. Vamos a dejar este en el garaje de la playa. Márcamelo. Hermano, un patrulla se pone a hacerte un código y empieza a reventarme el carro a golpe, bro. Y yo quieto, ¿eh? Oh, pero no escaparon. Me cago en Dios. ¿No habéis escapado? No, hermano, porque el patrulla este, yo qué sé, bro, está en jauja. Me cago en Dios. ¿Qué hacemos? No sé, cogemos el camión otra vez. Sí. Pasa que este coche lo tengo que cambiar, que esto está tocadísimo. Ya. Intentar hacer tiempo, vamos a intentar. Tengo una idea. Vale. Vamos a coger el camión y nos vamos a quedar en la entrada de ratas de la autopista. Pues también. Pero por ejemplo, este se desplaza mucho, este camión, ¿eh? Si no lo encajas, lo mueven mucho fácil. Sí, pero no debería.
No está ya. Pues vamos por aquí a ver si hay otro. Joder, con el puto bloqueo perfecto que salió, colega. Estamos yendo a buscar otro camión. Nada, hermano, que le den por culo a eso, bro. Que le den por culo a eso, te lo digo, paso. Paso, bro. Lo que está haciendo el Superman este, hermano, es de película. Se ha montado encima de mi carro, bro. Hasta que no, hermano, que se ha bajado a dispararnos, bro. Se ha montado encima de nuestro carro con su patrulla. ¿Qué dices? Sí, sí, bro. Este tío se piensa que está aquí en una película de acción, hermano. Espera. Hijo de puta. Estaba duro ese. Estaba duro. Mira este. Pero es que no me queda otra que embestirles, Dale, a ver. Voy a intentar coger otro coche. Está el mío nuevo, Ok. ¿Y cuál es el del? Sultan. Nuevo. ¿Cómo va, flaco? ¿Flaco? ¿K? Nada, tío. Ya los debieron de coger. Nada, es increíble. Voy barrio. Vale, vente. Una hora esperando para la AMU para que luego se lo jodan a base de hostias. Habiendo hecho un bloqueo perfecto y haciendo las cosas bien. Bueno. Cosas que pasan, qué cosas. Voy a robar un Sultan y voy a ponerme a vender hierba ahí fuera. A hacer pasta. Y luego más tarde pues vamos a plantar de chile y ya está. Es increíble, colega. ¿Dónde está, Gallego? Aquí en el barrio. Vale.
Qué putada, tío. Ya, joder, pues una putada. Yo no sé, lo que no sé es cómo hostia los cogieron, tío, pero el bloqueo salió perfecto. No lo sé, porque parecía que sí, porque habían dicho que ya estaban yendo a buscar un Claro. coche. Era un patrulla solo. Y de repente... el- No entiendo. Va. No sé. Muy raro todo. Lo que también sabes lo que me sorprende. ¿Qué? Que el camión lo han quitado muy rápido. Pues sí, seguramente llamaron a la grúa cuando lo vieron allí. Ay, Mucha jodienda hoy. pues nada, yo no sé si quedarme hasta que salgan ellos o irme ya a dormir, estoy cansado. Vete a descansar, hombre. Mañana es otro día. Perfecto. Trabajaste mucho hoy. Pues nada, mañana nos vemos, Gallego. Venga, hombre. Venga, Descansa. brother, descansa, tío. Es que no veas tú. Joder, todo coches de mierda, tío. Yoga's for chavalas. I'd rather hit the weights any day. You know the chapines? We kick ass. ¿Qué dice el pavo ese de los chapines? No hay ni coches allí, colega. Me cago en Dios. Puta mierda, tío. Voy a echar una meada mientras no vienen estos. Voy a mear. Vengo ahora. Darme un minuto.
Oh, yeah. Bueno, vamos a ver. ¿Qué lo que? ¿Habrá coches ya? Vamos a ver. Segundo intento. ¡Ay! ¿Qué pasó? Nada. Que acá y al flaco los pilló la poli. Mucho me temo, vamos. No es 100% seguro, pero me temo que sí. Porque estaban haciendo un cambio y dejaron de hablar por radio, entonces... Y fue una putada, porque le hicimos un bloqueo perfecto. Salió un bloqueo guapísimo. Ya se habían escapado y no sé cómo apareció un patrulla. Por lo que dijo el flaco en la radio, que vamos, que el tío... Fue full loco. Les chocó, les hizo la de Dios. Los reventó, básicamente. Bueno, pues contra eso no se puede... Contra eso no se puede... luchar. Que joder, sí, punto. Pero bueno, que vamos, que no pasa nada. Seguimos. 45k de multa más. Llevamos para hacer los 28 amus esos que hacen falta, que llevamos 24, 25. Una cosa así. Para hacer esos amus llevamos sin multas, pues no sé, pero fácilmente 300k. 200, 300k. Facilísimo. Ah, es duro, es duro. Menos mal que la economía, dentro de lo que cabe, pues... digamos que aún se consigue pasta bastante fácil, bastante rápido. Entonces, pues compensa un poco. Pero... muy dura la poli, muy dura. A ver, no hay, en serio... Shit is wavy. I got some nice ski back home. For real, homie? Y este no lo puedo pillar ni de coña, claro. ¿Ah, sí? Pues eso, que la poli es dura. Es muy dura. Pero vamos, que no pasa nada. Sin más. ¿Qué le vamos a hacer? Ajo y agua. Eran rosas esos, ¿no? Bueno, pueden ser de la flaca también. Vete tú a saber. Vamos a coger poquita cosa. Ah, no creo. ¿Será que se va ella antes? Pues porque le quitarían las ganas, yo qué sé. Igual después de eso pues se le quitaron las ganas de seguir roleando. Igual va a cerrar ya, es probable.
Pero van, no. A ver, que yo sepa, no. Hasta donde yo sé, no pasó nada. Hasta donde yo sé, no pasó nada. Yeah, for reals. Landon himself. He's like really chill and stuff, you know? Like really down to earth, man. That's real He like shit. got his assistant to make me a kale juice. What's wavy, homie? It was way far out, Ain't man. shit. On my A veces pasa, en rol es normal que a veces pasen cosas Yeah, I hear you. y te tiltes. Medical cocaine. 400. Estoy escuchando Poli, ¿dónde coño está? Hermanito, ¿qué onda, cabrón? Yo acting a fool. I'm fine. I've already had shit on lock, as you know. You know ballers have that block? What's up with las venturas? You got LSD popping off or what? Thank you. Come on, bro. And then breathe. What a fucking Oh, I know, Lela. when I see one. Oh, okay. I've been like totally worn down by you now. Pero bueno, ahora se va de vacaciones, se relaja, volverá con más ganas. A ver. Es normal. Es que el rol es, ya te digo, a veces es demasiado intenso. Y depende mucho de la persona, claro. Hay gente que lo lleva mejor, hay gente que se tiltea más. Hay que sudar de todo. Dentro de lo que cabe, claro. Qué chingas, perra. Okay. Bueno, ya me van a pegar. Bitch, I will tear your ass, dude. Come on, You hit me, absolute bitch. anus. This is some fucking shit again? You're a fucking prick. Que os jodan, son normales. Se le va a echar de menos estos 3 días, o 4, los que sean. Se le va a echar de menos. A ver quién me va a ayudar a plantar a mí ahora. ¡Cabrón! Hola, señorita. ¿Qué tal? Venga, cómprame un poquito de yerbanda. Venga, así se te va a hacer la noche más amena. Eso es. Venga, va. Allá adelante hay peña esperando. Dale caña. What's up, hot lady? Bueno, 3 más. Quedan 8. Volando. That fucker didn't call you names again, did he? Watch it, bitch. Some days, the man ain't just looking at you, man. Yeah, that's bully. I know I ain't the wrong one, but none of this shit is right. Yeah, heave ho to that.
Vamos, tronco. Cómprame un poquito de hierba, tío. Vamos, tronco. Es el que me queda. Me quedan 2. Llévatelos tú, anda. Hazme el favor. No me tengo que ir hasta allá adelante junto a tus colegas, tío. Eso es. 20 gramos, 8.000 pavos. Ah, puta madre. ¿Cuánta gasolina le quedaba? No sé, voy a echar por si acaso. Porque creo que le quedaba menos de medio depósito. $50 pavetes. 37 litros. 8.423, a ver. Casi lo voy sumando y luego lo anoto todo junto, tío. 1.423. Madre mía, pero aún los tienen en comisaría, en serio. Aún los tienen en comisaría, chaval. Madre mía. Ojo, cuidado. Duro, duro. Eso es un sultán y está solo. No, este es un coche eléctrico de mierda. Este es una lavadora. No podía hacer nada por 20 minutes. A bunch of soccer moms were playing chicken in their SUV. En mi barrio tienen que comprarme todos, ¿no? Yo, man, you gotta hear this. Son of a bitch! Hey, I think I'm gonna record a mixtape, ese. Pero bueno, que pagan la misma mierda, ¿eh? No pagan más, ¿eh? What the fuck?
Hola, señorita. Traigo un poquito de hierba. ¿Sabes si tu compañera va a querer? Bueno, le voy a preguntar. Nice driving, dickhead. Hey, don't mind me. Pendejo. Whatever. Gallego. Hola. Gallego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayuda. ¿Dónde estáis? Voy a acabar muy loco, no voy a despertar en una semana, te aviso. ¿Qué dices? Sí. Hostia, no he visto al flaco tan enfadado en mi vida, brother. Me cagué en la puta madre de un agente durante la persecución. Bueno, será por algo. No, no sense, o sea... No me acuerdo porque he despertado un poco ahogado y balaseado. Madre mía, ¿dónde estáis que os recojo? Corriendo al barrio, hermanito. Sube, sube. No, espera, que está el flaco ahí. Entra, flaco. Maletero, maletero. Maletero, tubo escape. Puerta, puerta, maletero, tubo escape. Eso es. Solicito psicólogos. El amo más duro de la historia, ¿no? Guau. ¿El AMU o los patrullas? Guau. Bueno, no sé, el amo por, Estar una hora por y el media tiempo y por esperando a todo, los claro. policías para que te hagan Claro, claro, sí, no sé. terapia de choque. No tiene mucho sentido. Marito, ¿Qué, hombre? voy a rezar aquí a mi Buda. Pues rézale. Rézale muy fuerte. Mira que yo Que lo iba descanséis. a pasar mal Que descanséis, volando, no quiero saber más, ¿vale? No cogiendo quiero un saber avión, más. pero creo que esto es mucho peor. Pero estáis bien, ¿no? ¿No los ves? Vivitos y Sí, coleando. pues eso. El resto, todo Capitán. paciencia. Que va, que va. Un borracho. Y nada. Hostia, qué show, hermano. No, ya veo, ya. Qué puta barbaridad, loco. Ahora, el bloqueo de putos locos salió, ¿eh? Sí, ya o sea, sí, claro, en lo que es el bloqueo sí, pero... Hostia, qué bueno. Muy buenas, el X. Estamos, tío. No entiendo, es que no entiendo cómo cojones os pudieron volver a encontrar después del bloqueo. Pues eso es lo de menos. Ahí. Pregúntale a Te Jesús, que él juro sabe que- todo. No, pero que te juro que eso es lo de menos. Oye, Te lo siervo. prometo. Oye, siervo. Eso es lo de menos. Bueno, pues hablemos con un abogado y denunciamos a esos hijos de puta. Vamos a ver. Yo qué sé, yo estaba vendiendo algo de hierba. El risqueto. Gracias por el follow, Melody. Es que es duro, ¿eh? Por cierto, los homies de allí del barrio le pagan lo mismo que los de la esquina. Ya. No, es que no pagan más. Es que no me caliente la cabeza. Ni a nosotros ni a los que vengan fuera de nuestro territorio. Ya. Así que... Me voy con Dios. Mira cómo Dios me lleva. ¿Por qué? Porque soy un ser de luz. Hostia, vaya truco. Ay, Dios, qué paciencia. Dame un segundo. Un día de mierda, sí. Un día... pero... Yo por lo menos desde que me desperté todo mal, todo mal. Llegué y ya les habían caído en el procesado. Volvemos a ir allí y resulta que había motos allí, pero no había nadie, porque eran de antes. De antes de. Después, esto, 1 hora esperando por un AMU madre mía. Es que estuvieron 1 hora esperando, para que viniese la poli, para que después los revienten. Sin compasión. Increíble. Bueno, yo qué sé. Cositas. Es duro. Así está el gallego, mira. Cabizbajo, patidifuso. Pero bueno, seguiremos trabajando. No os preocupéis.
Coger unos días de vacaciones. No pasa nada, yo me dedico a plantar y a fabricar hierba para hacernos fuertes. Vamos a pedir un cargamento de RPGs y de AKs y cuando estemos armados hasta los dientes reventamos la comisaría. Hoy mi día también no fue mucho mejor, que me pasé cerca de 2 horas en comisaría para recuperar los coches. Que no tiene sentido, tío, que cada vez que tengas que recuperar un coche que tengas que estar allí 1 hora metido, tío. Menos mal que la segunda vez, pues bueno, pues aún tuve suerte, porque la tía me quería... Le habían dejado una nota al coche aún sin quitar y me querían multar por un robo de un amo. No tiene sentido. Pero bueno, ahí estamos. Ya mi corazoncito es para ti. Es lo que hay. ¿Y ahora qué pasa aquí? ¿Quiénes son esos? Dios mío. Voy a coger un revólver y voy al barrio de los chinos. ¿Cómo? ¿Para qué? Déjate estar, date el nervio. Para. ¿Dónde vas a estar? ¿A dónde vas? Piensa con la cabeza, anda. Que te vas a ir unos días de vacaciones y no me puedes dejar con toda esa carga encima. Ah, no, y lo va a hacer. Bueno. Me está como una puta cabra. Ahí la va. Bueno, pues no pasa nada, chavales. Se viene, se va de vacaciones y nos deja una guerra. Veréis. Madre que me parió. ¿Pero qué les va a hacer? ¿Se va a desahogar con ellos a tiros? ¿A junto los chinos? No entiendo. Mierda, no. Uf. ¿Dónde está? Tú me quieres joder, ¿no? ¿Dónde estás? Ya estaba yo en el barrio de los chinos, ¿sabes? ¿Dónde estás? Ahora no me habla, la madre que la parió. Voy a comprar agua, ahora voy. ¿Dónde estás? Yo necesito algo de beber, por favor, ya que estás. Y se va con un revólver por ahí y se la pela. Me suelta la bomba esa y voy yo solo, a dar vueltas por el barrio de los chinos. Para que me pegasen de tiros a mí. Es que el gallego es demasiado bueno. Parece mentira que no la conozca. Hostia, mierda. Mierda.
Yo me voy para mi casa. Que venga la poli si quiere. Yo no vi nada. Nadie vi nada. ¿Un tiro? ¿En dónde? No sé de qué me hablan, señores. Vamos a poner la tele. Ahí te compro cosas. Gallego, tú no sabes. O sea, si te cuento todo lo que me ha pasado hoy. Sí, venga a mi casa, a la terraza, y te cuento. Y me cuentas. No entres por el barrio. Ven por aquí, por atrás. Porque creo que, bueno, se me escapó un pequeño disparo. Ah, no, ahí por el espérate, que barrio. me sigue la policía por velocidad excesiva. Espérate. Ah, bueno, pues pídeles disculpas. Con un revólver, lo que le voy a hacer es clavárselo en la cabeza. Claro. Déjalo en la guantera y pídeles disculpas, no vaya a ¿Crees ser. que voy a hacer ahora una persecución? No, dile Pero que vas a tengo- comprar algo de comer y que tenías mucha prisa. Dile que tu amigo se está muriendo de hambre. Tengo 80.000 en multas. Hostia, pues tienes que pagar, ¿eh? Paga su puta madre. Madre mía. Es que no puede ser. Hoy es un día que, vamos, de los míticos días que quizás no sea la mejor idea levantarse, ¿sabes? 100K, ¿no? ¿Cómo? Son 100, ¿no? Las multas. 80. A partir de 80 dijo el Cone que ya te podían empezar a embargar. Se lo dijo un poli. ¿A embargar el qué? Las propiedades que tengas. Casas, coches. Mierda, este tío es imbécil, no se sabe sentar. Vaya día, Dios. ¿Te pararon? ¿Te dejan marchar o no? No, lo que me faltaba que nos jodiesen un revólver también. Así de... ¡Oh! De verdad. Yo no entiendo nada. Vaya mochazo le metí al Big Papa, ¿eh? Le metí un mochazo. Está duro el homie, ¿eh? Gallego, fíjate cómo está mi día, que vengo a un sitio a pedir comida y no es de comida. Ah, bueno, pero eso no es culpa del día, es culpa tuya. Estoy... Anda y que te jodan. Te traigo agua a tu puta madre, a ti también. Venga, anda. ¿A dónde te fuiste? Que no vendan comida ni bebida no quiere decir que no te la puedan dar, ¿eh? Si no son unos hijos de puta. Ya se enfadó con el gallego. Es verdad. Ahora que me he empezado a hablar, se vuelve a enfadar conmigo. Colega! ¿Tú dónde vas? ¿Pero tú? ¿De qué coño vas? ¡Sácate aquí! ¡Venga! A chuparla por ahí adelante. ¿Qué cojones te crees que eres para entrar a mi puta casa? Hay que joderse, colega. A dormir. Ahí, dormidito.
¿Qué es esto? Ah, las notas. Sujeto peligroso. Ajá, mira cómo sabe que me gustan los helados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bueno, que se vienen a la fiesta. Sí, sí, adelante, pasen, pasen, no se corten. Sí, sí, sí. No se corten, pero no me tiren la puerta, por favor. Está bien, está dormido. Venga, anda, pueden irse. No se preocupen. Hostia puta, tú. Venga, hasta luego, que tengan buen servicio, ¿eh? Madre que me parió. A ver, ¿qué estaba viendo yo? Notas. Comida, le gustan las cabras. Carne de vacuno, helados de chocolate blanco. Y es un sujeto peligroso. Claro. Destruir documento. Nueva nota. Título de la nota. Le haré un documento cuando se vaya de vacaciones. Un documento para acá y otro documento para el flaco. Por perros. ¿Qué iba a ver yo? Ah, que hay abierto. Tiene el Hornis. El Catarot. Y ya está. ¿Cómo vas? Ahí voy, ahora voy charlando. Sí, no irías al Catarot junto a la bruja de mierda esa, ¿no? No. Está un poco roto ese, ¿eh? Ay, Dios, pues sí. Un día hoy que es mejor que me hubiese quedado así, en el sofá todo el día. Mirando carreras. Porque total... ¡fua! Bastante lo que viene siendo lamentable. Aún menos mal que salió bien un Amu. El del chino. Si no me equivoco. 24. Estamos a 4 Amus,
O menos incluso. 4, pues, no sé, 4 puede ser. Para ir a la joya, tío. Que eso va a ser otra historia, porque si son duros con los amos, con la joyería ya no te digo nada. Eso va a ser, Eso va a ser, pues, para planearlo y hacerlas con paracaídas o con, no sé, con saltos de cine. También te digo, lo de que los patrullas se estampen contra los bloqueos como si nada es la hostia, ¿eh? Porque mira que le metí una hostia al camión cuando le hicimos el bloqueo, que flipas, ¿eh? Ay, Dios mío, qué vida esta. Y el flaco, el rescato, si estás por ahí, debes de tener una tildeada guapa, te entiendo perfectamente. Pero bueno, no te desanimes, hombre. Ya sabes cómo va esto. Hay días buenos y días no tan buenos. Míralo por el lado positivo. Hoy fue un día en el que todo el mundo trabajó. Todo el mundo aportó su granito. Se plantó. Se procesó lo que se pudo, obviamente. Se vendió. A ver, no fue todo malo. Que lo malo no compensa lo bueno. A veces pasa, no pasa nada. ¿Y esa música? Ah, es de la televisión. Estaba flipando. Tarda mucho. Seguro que se le iba a hablar con alguien. Voy a ir a vender mientras. Yo. Alejo. Oh, no me digas. Hasta aquí. Pensaba que había desaparecido. Who knows the way it really is. I feel you. Can you spare any money, friend?
Se está haciendo un amudo de los chinos, seguramente. Anda. La roja. Los pelucos que me llevan. Escúchame. Dime. No tengo bebida, o sea, no fui a comprar. Nada, no te preocupes. Aguanto. ¿Qué vas, para el barrio ya? ¿Eh? ¿Qué haces? Estoy vendiendo. Si vas al barrio te voy para ahí. ¡No me digas! Tardaré mucho en irme, tengo el vuelo en unas horas. Claro, pues por eso. Estoy un rato contigo, si te apetece. Ya sé, voy a reparar el Easy. Y voy a ir a plantar. A ver si le apetece estar de chill. ¿Te apetece estar de chill un rato? ¿Vamos a plantar o qué? Vamos a reparar el Easy. Joder, solo está en la forja, en serio. Voy al taller a reparar el Easy. Hostia. ¿Qué fue de radio? Qué movida. Ya llamará. No sé si llegaré, ¿eh? Entre eso y la gasolina... Oh. Y le voy a cambiar los vinilos, tío. Estoy hasta los huevos de que me confundan con uno de los chinos por llevar estas pegatinas de mierda. Hola, buenas. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué le ¿Cómo vamos a estamos? Es una reparación esto que casi no anda. Dale, bro. Ya lo traigo, ¿eh? No, no pasó nada. Se le debió de caer la conexión porque no está en radio. Imagino que se le habrá caído. No estará. Yo por si acaso no le voy a preguntar por mensaje ni le voy a llamar porque si se salió ella voluntariamente, luego me llama tóxico. Ya sabéis que ella se sale de radio cuando le apetece. Listo, maravilla. Dale, bro. Sería un total de 700. Vale, pero espera, ¿le cambiamos ahí los vinilos, por favor? Dale, dale. Déjame, te cobro de una a los 700 para vale, no... perfecto, sí, no sí, interferir. me sirve. Dale, bro. Ahí lo tienes.
A ver qué tiene por ahí. Vale, lo voy a ir pasando y tú me vas diciendo, viejo, ¿va? Sí, dale, dale. Dale, mira. Empezamos desde cero y ya yo lo voy pasando. Ok. Este me mola, tío. Yo creo que el que trae está más caro que todos, ¿eh? Sí, pero tengo un problema con las letras chinas. Al final, pues no sé. Ese también me gusta, el anterior a este, pero... no sé. Azul, ¿no? Sí, es demasiado azul. El que es blanco, que es como una bandera. Creo que voy a quedarme con ese. ¿Este? No, blanco de laterales. Es como una bandera de carreras. Oh. ¿Este? Ya creo que sí. Dale, ya te veo, viejo. Perfecto. Sería un total de 4.78, hermano. Perfecto, genial, tío. Pues nada, ya no pasó nada. Quitando todo lo que ya pasó. Ahí lo tienes. Perfecto, Muchísimas tío. gracias, ¿eh? Genial. Cuídate, hermano. Venga, tío, que tengáis buen día. Igualmente, hermano. Hasta luego. Bye. Winnie. Nanino, naino. A ver, me gustaba más el otro, pero bueno. Yo qué sé. ¿Cómo se va este coche, colega? Madre mía. Una peonza. Una peonza buena. Uy, gasolina. Bueno, la he hecho en el barrio ya. Creo que me llega. Ah, vale. Hostia, es la gasolina, coño. Ya decía yo, se acaba de salir del taller, ¿cómo puede estar roto? Lo que está fallando es la gasolina. Pero una cosa, ¿llegaron el dinero? O sea, ¿llegaron con el dinero? Sí. Dale, ¿cuánto? Estabas por ahí. 170, pero quedan... quedan 80. ¿Por qué quedan 80? Pues porque pagaron las multas el flaco, y Cone, y la pasta vuela. ¿Dónde estás? ¿Estás ocupado o qué? Entiendo que dijo que sí, ¿no? Ah, estará con el gordito, beboteando, no pasa nada. Ya voy yo a trabajar. ¿Qué iba a hacer? Coger pasta, echar gasolina. Coger pasta, echar gasolina. 50, boom. Pan. No, 50 no, 100. Vamos a llenar el depósito. Pam, pam. Luego vamos al almacén, cogemos hierba y... Madre mía, a ver si llego. Verás tú. Bueno, llegamos. ¿Pero qué haces, animal de granja? $127 pavos. Fua, estaba en la reserva, ¿eh? Quedaban 5 litros dentro. Madre mía. Bueno, ahora sí.
Pues nada, nos vamos a ir a coger unas semillitas. Y nos vamos a ir a plantar tan tranquilos. Un par de horitas plantando. Es lo que hay. Le pongo música. Y ya está. Estaría mejor tener ayuda para esto, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver, vamos a coger... Son 50, 55. Mierda para mí. 55, 60, 70. Pues 70 plantas que voy a llevar. Pero antes voy a ir a comprar de comer. ¿Qué tenemos abierto? Anteiku. Vamos al Anteiku. Compro de comer y vamos a plantar. Y doy vueltas. Hoy va a ser uno de esos días, ¿eh? Uno de esos días en los que farmeo como un cabrón. ¿Qué quieres, hombre? ¿Qué quieres? Ya me estaban confundiendo con un chino, seguro. A puta gente por acá. Anda, no me jodas. Joder, está cerrado. ¿Qué pasa, tío? Bueno, vos. Hostia, pero si pone que está abierto. Cago en Dios. Es cierto, está abierto, según. Oh, pues lo dejaron abierto. Adentro, mira, ahí está. Pues se ve que se quedó dormida ahí. Pues vamos al Hornis, tío. Pues vine a comprar una galleta, pero no hay nada cerrado. Ay, Dios mío. Genial. No, ya abrieron, ya abrieron. Buena. Ahorita venimos con una galleta de la suerte para esta hembra en Brahma. Que sean dos, porque yo también ocupo una. Yo también quiero galleta de la suerte. Bueno, que sean tres. Dame dos. Ellas, no, yo no quiero, ellos dos. Yo ya tengo la Yo que quiero ya me dos, salió. pero también voy a comprar unos postrecitos, mija. Pero... ¿Qué tienes de postre? Tienes crepas, ¿verdad? No, pues no tengo algo parecido. A ver. Ay. Chigo hot cake o algo así. Chigo. Chigo dice, es que no sé pronunciarlo. Chigo hot cake soul Ichigo. Ah, Significa fresa. Ah, Ah. pues dame esa de Dale. los hot cakes y
y 2 galletitas de la suerte, mija, por favor. Perfecto. ¿Vendes muñequitos aquí, verdad? Sí, tenemos muñecos, sale Qué 400. ¿Me los puedes mostrar, por favor? Voy a muestra, es un gatito losa. A ver, Vale, pero ¿me vas a pasar en foto? lo puedes mirar en nuestra cuenta de Intapi. Antaiku, Antaiku, ¿cómo se llama aquí? Antaiku. Ay, qué bonito. ¡Ay, este gato que quiero! ¡Ah! ¡Este que quiero! Aquí era aquí. Denos 8. Ay, Dios. Le voy a llevar una Yasuri. Hay puro gastadero en esos monos, mija, no es normal. ¿Verdad? Sí. Es que me estoy enojando conmigo mismo. A ver, vamos. Ah, pues uno también por uno. me integra el monito también, mija, me cobras el monito. Perfecto. Me dijiste un bubble tea, un Ajá. hot cake, 2 Ajá. galletas y un muñeco, ¿verdad? Sí. Ajá. Perfecto, espera. Nagasaki, galleta de la fortuna, taiyaki, ¿Qué pasó, chocolate, factura? comida. Voy a tomar un combo de lo que me había le dé. Y te pasó cosa. Gracias. Listo. Muchas gracias. Perfecto, los demás que querían. Yo quiero 2 gatos. Perfecto, gato. Por ¿Cuánto? fin. 2. Perfecto, te lo paso. ¿Cómo que gatos? Gracias. Tan bonito, Dani. Mira qué ricos esos pasteles. Se me antoja meter el pescuezo a la caja esa y dar un mordidón sin que se dé cuenta. ¡Ay! Yo todavía así. Hija. ¿Cómo que gatos? Sandra. ¿Cómo que gatos? Y yo bien entrada viendo los pasteles. Ay, Sandra. Ay, se me antoja ese rojito, se me viene antojado. Pues ese de ahí, el mismo que ha comprado, pero más grande. Sí, pues, amor. Hija, ¿y no hacen así para eventos? Así como una fiesta, un baby shower o... Pues sí. Sí. Podríamos, sí. Podemos venir aquí a hacer un pedido y ya nos los entregan gracias. para Claro, pueden pedirlo. convivio. Ah, perfecto. Si pueden. Ah, pues bien. Hostia. En esta cafetería pasan cosas Harry Potter, las malezas, la Sí. Rompió el vidrio, mija. Ya veo el hombre tirado, ¿eh? ¿No es el Alejandro? No, ¿verdad? Veo un hombre... Veo ahí un Pues hombre bienvenido a tirado, Harry Potter. chicos. Muchas gracias, hermosa. Pues nada, vuelva pronto. Loco, está bien. Hola, buenas. Hola, buenas. Yo quiero un pack de 6 de 5x5 que tengas por ahí. De lo que más. Perfecto, de rabia te cualquier dé. cosa. Sí. Perfecto. ¿Quieres un muñeco coleccionable? Venga, va. Perfecto, ya te traigo. ¿Estás bien, loco? Loco. Mierda, cualquier cosa yo no fui, nos vemos, adiós. Vale, adiós. Yo no sé con quién habla. Paso factor. Sí, claro. Vamos a ver. ¿No me llegó la factura? Ahí está, sí, perfecto. Ahí la tienes. Perfecto. Pues Listo. nada, señorita, que tengas una buena noche. Hasta luego. Igualmente a usted.
Aunque ya te digo, después del día que llevamos, me da miedo ir a plantar, ¿eh? Porque ya sería lo que faltaba que me cayese la poli mientras estoy plantando. Y viendo todo lo que ya ha pasado hoy, pues me da miedo, sinceramente. Me da miedo. Come. Hostia, lo que me vendió no alimenta una mierda. Ah, bueno, el segundo sí. Uno no llena, pero dos cositas. Pam. Perfecto. Vamos a ver, dejamos por aquí esto. La comida la dejamos por aquí por si viene alguien y tiene hambre. Yo no la necesito. Voy a dejar la ganzúa. Y vamos a por las semillas. Y espérate, necesito pasta. Son 55, 60 son 3.500 pavos. Esto tiene que llegar. Para comprar las macetas, regaderas y toda esa mierda. Hola. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy sin música? Vamos a coger, dijimos que 55, 60, 70. Con 70 vamos sobrados, me entran de sobra. Anda, mira, me ahorro las macetas, genial. Me piro.
No me vio ni Dios. Lo único que tiene así algo de peligro es comprar las cosas en el Mega Mall ahora. Que alguien me vea, se quede lejos, pegándome y me siga, pero daré una vuelta. Daremos un rodeo. Son las 6:20, Pua. Veréis. Voy a estar hasta las 8. Fácil. Recetas. No, mierda, soy gilipollas. $30, 60, 75, suficiente. Con 40. Y compro otras 40 y ya está. No, 40. 10 más. 40, 60. 78. Es más, son 5. Son 8 más, tengo que comprar. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apañado. Y ahora vamos a salir por detrás porque juraría que escuché una moto. Y no me extrañaría que me estén pipeando. Entonces vamos a dar así una vuelta por aquí. Como quien no quiere la cosa.
Nah, aquí no viene ni Dios. Paramos aquí un momento, vemos que no venga nadie. Y en cuanto estemos seguros de que no venga nadie, tiramos para arriba. Joder, pues sí que hay tráfico por esta mierda de carretera, ¿no? Ya, sí. Sí, lo sé, sí lo sé. Estaba esperando a ver si por casualidad me hubiese seguido a alguien. Pues verlo llegar. Pero nada, que va. ¿Quién cojones me va a seguir a estas horas? Te jodería, ¿viste? Ya sería la hostia que me hubiese seguido a alguien. Es literalmente imposible. Vale, pues al lío. 70 ramas, Uf, madre mía. Yo solo creo que nunca planté tanto. Viniendo solo. Mierda para ti. ¿Por qué no la pone? Odio esta cámara, tío. Gallego, mucho cabrón. Puto Cone, es un crack. Vale, lo bueno que mientras plantamos vamos a poner otra musiquita un poco más, yo qué sé, movida. ¿Por qué? ¿Por qué no? Total. El copyright me va a saltar ya. Me va a saltar igualmente, así que... Mierda, es tu puta madre. Me voy a poner con la espalda un poco derecha, porque si no, al final me va a pasar lo de siempre. Que me voy a romper. Estoy plantando donde siempre. Si desaparezco, pues será por la poli.
avísame si te pasa. Escúchame, ¿había cuerpo de armas? Sí, ¿por qué? ¿Cuánto más o menos? Pues, creo que 2. 3. Vale. Los llevó Chema para el almacén antes. Ok. Dicen que todo lo que escribo es explícito. Ahora todos miren la muñeca lo mínimo. BMW en la puerta y 2 puertas, típico. Punteros en la industria como psíquico. En medio 2 veces y se piensa que es íntimo. Quieren estar en la buena, pero es que en la mala no había ni Dios. Faltan dedos en la mano sin intento contar la gente que falló. Ahora hacen mi niño ya no comen pollo y arroz. Si alguien me dice que esto iba a pasar no le creo y ahora míranos. Pam 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 para pam pam pam. Temitas de chilling. Para plantar. Yo no sé cómo estoy tan despierto, os lo juro. A partir de hoy no voy a hacerte daño, estoy seguro de que es el momento. Creo que he vivido muchos años dando palos como un ciego malgastando el tiempo. Siento si me enfado si la cago, pero sabes que es difícil la vida que tengo. Solo necesito que me creas, ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos. Me va a doler, si me dices que te vuelves con él. Me va a doler, te prometo que lo voy a hacer bien. Me va a doler, si me dices que te vuelves con él. Me va a doler, te prometo que lo voy a hacer bien, 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 bien. Ay, 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 ay. Tan bonita que tú Tengo para rato aquí. eres, qué buenos genes. Mi gitana, ay, 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 ay. Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes. Mi gitana, ay, 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 ay. Tan bonita que duele, pero qué buenos genes. Mi gitana, ay, 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 ay. Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes. Mi gitana. Me conoces, sabes de dónde vengo. Aquí no importa el talento, lo que importa es la libertad. No tener mano adentro, tenerlo en condicional. Ay, no, 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 no. Contigo yo vuelo sin montar en avión. No, 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 no. Que la vida bendiga la maqueta del pabellón. Prima, tú tienes mi luz, no me la pueden quitar. Me tienen que meter adentro, me tienen que disparar. Ya pensé en la situación, sé que es un poco especial, pero estoy con la gestión pa' poder solucionar todo este guiso. Pa' que no se paren tiene que ser grande el juicio. Pa' que no se paren tiene que ser cosa seria. Deje que se le explique mi Danielito Heredia. Juro que a partir de hoy no voy a hacerte daño, estoy seguro de que es el momento. Demon. Creo que he vivido muchos años dando palos como un ciego malgastando el tiempo. Siento si me enfado si la cago, pero sabes que es difícil la vida que tengo. Solo necesito que me creas, ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos. Me va a doler, si me dices que te vuelves con él. Me va a doler, te prometo que lo voy a hacer bien, 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 bien. Ay, 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 ay. Tan bonita que duele, pero qué buenos genes. Mi gitana, ay, 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 ay. Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes. Mi gitana, ay, 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 ay. Tan bonita que duele, pero qué buenos genes. Mi gitana, ay, 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 ay. Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes. Mi gitana. A ver qué toca ahora. Es como una caja de sorpresas. Una caja de bombones. La playlist esta.
como tiene de todo, pues puede salir cualquier cosa. ¿Ves? Yo no las escojo, ¿eh? Salen automáticas. Me muero al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla. Con miedo temblando dispara y no quiero despedirme de estos años. Que no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado. Esto se va a hacer duro, ¿eh? Pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. Me muero al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos. No quiero echarte de menos, no quiero despedirme de estos años. Que no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. ¿Qué? ¿Seguirán esta línea o meterán algo un poquito más de caña? Y tanto. Toma, House. No sei cara onde vou, só sei que o viño matou. Os meus miolos están feitos un Cristo, non sei onde van. Só sei que está bailando na feira de Chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara. Foi cando ia marchar, 20 desguello bailando, 20 desguello bailando. Sume que ia namorar. Só sei que está bailando na feira de Chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara. Foi cando ia marchar, 20 desguello bailando, 20 desguello bailando. Sume que ia namorar. Duro. Os meus miolos están feitos un Cristo, non sei onde va. Só sei que está bailando a feira de Chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara. Gallego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás por la zona. ¿Quién? Nos borran el graffiti, hermano. ¿Qué cojones? ¿Quién? A las 6:30 de la mañana. ¿Pero quién está ahí? Estás de coña, ¿no? ¿El qué? ¿Dónde están? Plantando en el medio del monte. ¿Pero esto qué es? ¿No leíste? Que lo borren. Ya lo volveré. Igual su foto, ya está, ¿no? Espérate. Si lo tenemos que volver a pintar, no te preocupes.
Pues nos van a estar quitando el graffiti a estas horas, hombre. ¿Y tú qué haces en el barrio? ¿Qué va? Estás de coña. Es imposible, hombre. Mierda, para atrás. Que no, hombre, que no. Sigue ahí. Lo vamos a tener que mover porque está mal puesto. Pero bueno, esto ya es diferente. De ahí a que nos lo vayan a robar, a borrar ya el primer día. Creo que no. Que ni de coña. Tienen que borrarlo, pero para volver a ponerlo. Porque está mal puesto. Dentro de mi pecho ya no queda pena. Me lo fumé todo, le puse rumbo a la luna. Que cubran el cielo, todas las escrituras en lo que no cura nada, que de nada sale claro. Duro como la piedra que oculta el filo de la espada divina para el asesino que se autoproclama de imperio casino. Dime cuánto tiempo quedará para poder devolver todo lo que Dios me da, que ya no sé si creer o ponerme a trabajar. Despertar otra vez para desear acostarme, parezco maltratarme mental, físicamente, activo como constante, como seco saliente. Si no queda fuerte en la mano, agarre con los dientes, que no vaya a decir que mi empeño no fue bastante. Y caigo en la pendiente, arrastro por la corriente, rumbo hacia la cascada que dejemos que en tu vientre. Así me siento bien, puse tu nombre al mar por el que navegué, pero acabé naufragar. Torre, mi paso latido, sintiendo el latido en el fondo de la guau, 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 guau. Guarajar, dale, subo para Habana que solo sale. Así va lo real, sumérgete en él. Mundo que gira como el TTD. Guau, 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 guau. Guarajar, dale, subo para Habana que solo sale. Así va lo real. Madre mía. Bueno, llevamos 26. Creo. Desde el concierto de Vigo, cuando el vino era mi abrigo y compartíamos la suerte. Hemos pasado todo un camino separado pero unidos por un lazo musical que está para siempre. Conocemos el rugido de la gente y conocemos la manzana y la serpiente. Un abrazo a todos los que vimos reventarse los oídos. En esos bolos de público venían 20. Acabamos reventando bandas en los festivales. Iba tan drogado que no recuerdo a los chavales. Bien capacitado para ocultar debilidades. Esas debilidades nos hacen a todos iguales. Sales o te comen las paredes. Vivir valorando lo que todavía no tienes. Toda la vida currando hasta que te mueres. Podridos por dentro pero sonriendo en las redes. Nadie apostaba y consiguen lo que quieren. Vivir peleando porque nadie te mantiene. Es seguir remando contra corrientes que vienen. Contra los palos y personas que te hieren. ¿Está todo bien? Dylan, el de los vagos. ¿Qué le pasa? Me ha quitado una foto. Ah, sí, me avisó a mí que iba a hacerla. Me dijo que si queremos sacar una foto al suyo que le avisemos. Perdele, subo para Parna que solo sale. Tu muerte tiene un mundo que gira como el CCD. Subo para Parna que solo sale. Tu muerte tiene. ¿A qué hora te vas? Esta no me apetece. No escucho. No sé qué está sonando. Ah. Tremenda sata, una mano, soy un pirata. Roba cara y excusa barata. Diablo, y esa cara es santa. No me gusta, me encanta. La negrita y la blanca. Y no dieron las tantas. Solo se mete la pata. Manchada no
Y luego igual me voy a procesar, ¿eh? Y me la pela. ¿Qué mierda es otra vez? Pero Creo que- escucha, esto es otra cosa, ¿eh? Ah, vale, lo acabo de ver. Pero esto es borrado, ¿no? Espérate. No, eso es que le están sacando fotos. ¿Qué estás tú ahí? No estoy, pero me sale. Pues eso, es que alguien le está sacando fotos. Supongo, vamos. No me calientes que bajo ahí y les pego 4 tiros, ¿eh? Se me ha bugueado. ¿Cuántas llevamos? No sé, muchas. Vale. Casi llevamos la mitad, ¿eh? Y llevo aquí ya no sé ni cuánto tiempo. Bueno, ya hablamos de eso. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No te escuché. Me has pillado observándote en silencio, como tratando de darle explicación a tu belleza. Dicen que la belleza es lo que uno ama. Si esto es así, o tú Ah, eres muy guapa, es un temazo, ¿eh? yo te quiero mucho. Cambio el clima con la mente, llevo la rima al clímax, quito las nubes de la cima para que estés caliente. Y no es que fuera yo un valiente, pero maté al dragón y fuimos como dos adolescentes hacia aquel vagón. Necesito agradecerte este afecto natural, sin calcular, es tu amor sin cláusulas. Inauguras el día con fábulas, como un caballo blanco te sientes, odias las jaulas. Te traje un trozo de horizonte y nunca estuve en él. Mírame a los ojos de nuevo y te lo descubriré. Dime que sí, otra vez con la mirada, y en aquel vagón supimos que la suerte estaba echada. Tu alegría gratuita, tu sonrisa por defecto, ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Y si lo pienso desde que te tengo nada es igual, porque tú me has demostrado ser un ser especial. Con tu extraña elección, no sé lo que llamó tu atención, si no me cabe ni un defecto. Pero pronto te convertí en la causa por la que luchar. Pronto supe que tenía muchas cosas que cambiar. La pereza erradiqué, enemiga de mi amor. Al fin me voy a dedicar a devolverte este favor de acompañarme y ayudarme en
bien los caminos de la vida y en el trabajo también, armonizando mi caos sin contagiarte de mis depresiones y malos humores. Dile a los MCs que lo único que tengo de genio es mal genio. Dile a las chicas que soy como un crío pequeño, que nunca tengo sueño, que vivo en un alambre por la presión, pero siempre tengo hambre de tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto. Ni que el mundo fuera perfecto, en serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Tú no eres tímida, tú no eres tibia, me das envidia. Contigo quiero estar, eres mi amiga y mi maestra. Livia, mujer anfibia, contigo sé que no me voy a apalancar. Mi Cleopatra, llévame a Nueva York, quiero pasear a tu lado. Anónimo, como si fuéramos los últimos romanticistas que bailan abrazados entre los turistas. Mucho viaje queda por hacer y cuando estamos separados te llevo dentro de mi ser. Te mando ángeles allí donde estés, igual que cuando estoy de bajón siempre me acuerdo de tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto. Ni que el mundo fuera perfecto, en serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Mujer trabajadora, fuerte y luchadora, mujer leal, por eso tu hombre te adora. Yo te he visto levantar un imperio sola y vi tu empeño en evolucionar como persona. Yo voy a estar ahí, a tu lado crecí, los dos crecimos, sí, claro que sí. Yo de todos los posibles caminos elijo uno y de todas las posibles compañías te elijo a ti. La playlist hoy está jugona, ¿eh? Está sacando temazos. Con tu sombrero y tu botella de cerveza verde, viendo los barcos que tengo sed y no tengo nada de beber. Voy a tener que hacerme otro café. Tu sonrisa por defecto, ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Tu alegría gratuita, tu sonrisa por defecto, ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para 33. mí un misterio. Te quiere todo el barrio, Qué gran número. te quiero todo el rato. Especial dedicación para la pequeña Alilla y para pequeña su mamá, ardilla. Familia, Alilla, te quiero todo el rato, te quiero todo el rato. Alilla, te quiero todo el rato, te quiero todo el rato. Alilla, te quiero todo el rato y tu mamá también. Vaya muralla que estoy haciendo aquí de hierba. Madre mía. Pues se me está acabando ya el terreno, ¿eh? Esto ya igual es demasiado, ¿eh? Hacía tiempo que no escuchaba esta canción, colega. Saltamos. A Scarface. Ella era una gángster. Cuenta. Iban dos pibes a pillar a Barcelona. 90 kilos, no te creas que era broma. Vuelven por el autopista estos chavales. 90 kilos en los putos laterales. Pero llegando a Zaragoza algo se presentía. Se dieron cuenta de que un coche los seguía. Ese momento no lo puedo describir. Preferirías no estar nunca en una así. Cogen la salida hacia el centro comercial. Dejan el coche y se van, todo normal. Tomando algo esperan una media hora. Cuando bajaron, ¿sabes lo que viene ahora? Fueron hacia el coche y de la nada salen 5 con pistolas y sin más parafernalias los esposan. Pero a los 6 meses uno salió. Todo era muy raro, eso también lo pensé yo. Raro. Me enteré de que marchó a Barcelona a cambiar de vida y ser otra persona. Pero antes dejó un par de nombres detrás. Uno era el tuyo, el otro ya lo sabrás. Me fui para allí en un ave, hice 2 llamadas. En hora y media obtuve un arma en Varna. ¿Quieres saber cómo sigue? Saliendo de aquel antro me encontré un antiguo ligue. Sí, tío, y lo buena que estaba. Iba drogada, me invitaba, yo no supe decir nada. Nos metimos todo su éxtasis. Luego en su casa, borracho sin frenos. G llevaba tatuada en la espalda la muerte. Recuerdo que decía, dame fuerte, dame fuerte. Después del polvo, apurando la ginebra, me dijo la botella, convéncela y que lo haga ella. Le dije, vamos a la calle y pillamos más. Tengo un colega que vende mierda aquí detrás. No le dije nada hasta el final. La pobre iba fatal, éramos zombies en el rabal. Saqué la pipa que me ardía en la tripa y le dije, vas a hacer lo que te diga o te mato aquí, elige. Fue la última vez que vi ese culo y fue entrando en el portal de ese capullo. Ella llamó, él miró por la mirilla. Un minutito, le dijo ella mientras sonreía. Y cuando abrió, sin más, esto fue lo que pasó. Siempre supe que lo hizo por amor. Amor de gángster, amor sin miedo al dolor. Luego dijeron que la vieron por la Rambla con un arma y no tardó en correr la alarma. Lo
habitación. Dijo ser la víctima de una aparición, de una extraña alucinación, de su imaginación, a la cual la acusación decidió llamar Scarface. No se chivó, tío, la chica no se chivó. La chica era una gángster. Ah, bueno, vale. Las va a tirar de una en una. Genial. Cuando quieras, colega. Ajá, qué temazo. Oye. Tío, ya está, ¿no? Eres tú y no te tengo. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me queda? ¿Qué hago con mi 10% restante? Complicado romance al despertar. Me giré en la cama y ya no estabas. Yo solé con legañas y con marcas de la almohada. Me echo de menos en mis labios. Mi boca huele a ti. Cambié tus besos con hielo por agua mineral Vichy. En la mesilla de noche invitaciones a copas. Eso me da indicaciones donde conocí esta loca. Me encuentro mal si no te tengo a banda al día. Me levanto en PM a unas horas nada intempestivas. Tanto temprano sé que tú y yo cambiaremos fluidos al precio que sea y sea cual sea el garito. Me tiembla. Aquellas plantas ya están, Quizás se encuentro es un duro flash, luego es total, ya lo verás. Por fin ahí estás, esbelta y de etiqueta. En bares te imita, pero yo quiero la auténtica. No recuerdo horarios, pero fue mágica velada. Tu compañía siempre agrada. Gracias. Nada. Te dosifico, pero al final te tengo entera. Te desperdico y desnuda ante mí quedas. Amanecimos contentos, te llevaban mi sangre. No hay hombre que más te quiera y necesite, solo Dios lo sabe. Mi reina, mi ruina, me da igual, pero duerme conmigo, aunque ya sé que vamos. Un día más levanto y grito, buenos días, princesa, y tú no libera por cada miseria. Te echo de menos y tú no estás. Yo no concibo la vida sin ti, jamás. No. Si tú eres tan grande, mi pequeña, me siento mal, y sí, otra vez es por ella. Quieren alejar de ti sin yo quererlo. Ella no te conviene, ella aumenta tus nervios, triglicerdos, tus ansias. Ella siempre fría, pero me pone caliente y me encanta. Imposible olvidarte, te veo en anuncios, en supermercados y en escaparates de veneno. Eres reina en vitrina de llave echada. Que no te toque nadie ni te roben por ti. Mataba. Mi misión es meterte en no van a entrar todas en fila. Bueno, puedo dar la vuelta ahora aquí. Voy a dar la vuelta aquí ahora. Ganas y te tengo más ganas y se revaloriza tu palma. Te engancho del cuello y del culo. El mejor bodegón somos tú y yo, el punto. Tu traje de lata, un cierto sabor a metal. Yo cantando bajo la rubia en copa con tobillos de cristal. Mi vídeo ya no solo de fin de semana. Vamos dando vueltecita por aquí. Rodeamos el árbol, tiramos para arriba. Y yo creo que me llega. Quedan 25. Con polvo sin él, me siento Nicolas Cage, mis mierdas, joder, toda mi musa depravada. Esto es una historia de amor, por la botella. ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas, Otra vez la botella, otra vez es por ella. Ajá. Yo no concibo la vida sin ti, jamás. Si tú eres tan grande, mi pequeña. Y sí, otra vez la botella, otra vez es por ella. ¿Qué será la próxima? ¿Cuál será la próxima? Vamos a ver. No. Tampoco. Vale, me sirve. ¿Qué recuerdos de Spain, colega? La canción me recuerda a la época de Eddie, cuando conoció a Martina y al Yolo y a estos. Isaac. Qué tiempos. Mi época de bebotero.
22. Las primeras donde va que están ya para recoger. Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, como el brillo colorado. Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, como el brillo colorado. Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, como el brillo colorado. Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, como el brillo colorado. ¿Cuánto me queda de agua? No sé si me llegará el agua. Igual me quedé un poco corto de agua. Ay, no, hombre. Que va. Hay 16. Hay 20 por lo menos. Sí, está bien. Regué alguna planta 2 veces. Y ese fue el poema. Me voy a hacer un café en breves. Sí. Cafecito. Y hoy no duermo. Porque a las 9:30 o así, o 10. A las 10 me abren la tienda que tengo abajo. Y voy a ir a comprar de beber. Porque me niego a beber agua del grifo, que me pongo malo. ¿Qué es esto? Ah. Bueno, debería hablarle a la Gwen esa, ¿eh? Que la chavala yo creo que quería rolear con nosotros. Y al final, si no le damos pie, lógicamente, pues igual está jodida.
Estoy borracho ya, no las veo. Ah, sí que las veo. Ponme otro temazo, por favor. Ah, este lo sonó antes. Repetidas no. Con la de canciones que hay. Vaya farmeada, loco. ¿A qué hora venimos para aquí? Tengo curiosidad. ¿Qué eran las 6:10? 6:15. Llevamos 45 minutos plantando. Por lo menos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, mira. 6:23 llegamos. Ponle que hay 25, empezaríamos. Ah, pues llevamos media horita plantando. Tampoco es tanto. Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer. Esto es un tira y afloja. ¡Oh, shit! WSA. Dando brea. Demasiada tralla. Yo no quiero ver el mundo en llamas. Suficiente. Demasiado duro. Tengo temazos mejores por aquí, no me jodas. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto que está sonando? Qué raro se escucha esto, ¿no? ¿Qué mierda es esto? Mucha trinidad pa'l santero. Os cabe en medio los chichos, debe de ser ligero. Salgo tarde de la ducha y aligero. El Ibarra en el estudio en plena zona cero. Lleno de barro suena rabalero. De donde Quedan 7. suena guarropero. Yo no barro pelo. ¡Caña! Que no se duerme hoy, chavales. Y luego me voy a ir a procesar.
Ya trabajo yo. Don't worry. Por ahí andará. Ring-a-ding-a, ring-a-ding-a. Ring-a-ding-a, ring-a-ding-a, ring-a-ding-a. ¿Cuánto quedará? 2, ¿no? 3. Yo no barro, yo narro, mi rollo, brillo, chico con estilo sencillo, pilla, traigo lo mejor de Sevilla, todo lo que hago es por un beso de alilla, o si yo, cojo el micro con martillo, golpeo, escupo, de luto, vestimos muchas viudas, yo te ejecuto por ser un puto Judas, dudas, disipo, con salto, ahora tú tienes un marrón, el chapo con Escobar, cuando nos ves volar, yo no creo que nos quieras probar, yo no creo que tú lo quieras catar, cuando la vida te ha tratado a matar y aflora la maldad, cuando no puedes acudir a papá, la beca pagada, la vaca para el pobre son televisar, cuando te clave una mirada mala, esas que dicen que ese niño nadie la abrazaba, nadie la besa la cara, culpa la almena de majara, tiene mala baba, quiero que acabara de media esa vara, para, Dolce Guevara, prepárate un poquito para la que se prepara, solo veo gente con la mente mermada. Vamos, que terminamos. Queda esta y otra más. Y la mitad ya están para recoger, así que acabamos con unas y empezamos con otras. A ver si salen estas dos sin regar. Y sobran 6 de fertilizante que vamos a tirar. Nací en el 80, me echan 50, fotos en la playa no me rentan, comentan que el Javi está loco. ¿Cómo? ¿Loco? Tal es el miedo, el terror que provoco. Todo tiene espíritu, todo menos tú. Un borriquito que no sabe ni la un seno oscuro que no deja ver la luz. Ignorante cacho luz. Una horita. Maravilla. En 1 hora 70 plantas. Es lo que digo yo, que esto va volando. También te digo, porque no metimos machos. Si se meten machos lleva un pelín más de tiempo. Pero bueno, poco más sería. Poca diferencia puede haber.
Qué temazo. Necesito beber. Estoy seco. Seco deshidratado. Me voy a hacer un café. Sufriendo por esa mujer. Recollecting people. Dale. Siete. 'Buen tema'. Si no se acuerda no pasó, ese es su lema. Trae una botella para ahogar la pena. Su amiguita pa' todos lados la acompaña. Hace tiempo que por hombre no se raya. Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató. Se puso para la vuelta cuando la noche cayó. Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos. Esta rima es pa' que el burrito te bote solo, man. Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche. Ahora toca pegar, así que no me conoce. Lo mejor de este tema está por el minuto 3 o 4, creo que es, contra el final. Cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada. Ella se prende como la pinocha. Las flores que le regalaron se pusieron pocha. Con su cola jugaron como quien juega la bocha. Por eso que conmigo en la noche se desabrocha el pantalón, botón por botón. Ese booty bombón, tú me tienes tonto, escándalo, escoge su posición. Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción. ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Por ti me estoy volviendo pajarito. Loco con tu teta, con tu totito. Tú lo tienes todo tan bonito, me explico. Wow, wow, tú no estás buena, estás buenísima. No te hagas la difícil, esto es ísima. En la intimidad no era tan tímida, loquísima. Porque acá es la noche y quiere que se repita. Pusimos la pasta, ven, juego con su nalguita y baby, yo sé que ya tú estabas maldita. Al momento lo pensé, imposible que sea buena estando tan rica. Eran 1000 poses diferentes, pero baby, dale, ven, que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Bang. Arrebata en una Cayenne. Es de las que siempre se porta mal, pero te lo mama bien. Y baby, yo no sé tú, pero yo estoy bien pique tú. Y me entraron ganas de verte, seguro igual a gran pu. En tremenda bellaca se transforma cada vez que apaga. ¡Que te meto! No quieres pleito con la ganga, no, por si quedamos en Está a puntito de llegar, Blanquita se camufla entre las sábanas. No quiere estar amarrada, pero le gusta
gusta que la amarren aburrida de la isla. Ven mami, te meto un viaje. No quieres ¡Ay! ir conmigo, Que me caigo. pero sí hacer de todo y distraer al conductor. Va a tener que reclinar el asiento copiloto en el Corolla. Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola. Con la playlist maleanteo mientras me montas. Te gusta escuchar a Anuel para entrar en la zona. Y te gustan exóticos por lo que veo. Y góticas culonas, baby, yo te entiendo. Tienes tu par de fetiches, flaca, yo me presto. Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche, ahora toca pecar, así que no me conoce. Y me la Se viene, se viene. Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez no Me está hizo un amarre amarrada. con esa nalgota. No hace falsete y le sube la nota. Tanga XS le aprieta la tota. No quiere un bobo que fume cachimba en el sota. Si no jangueo con uno en el culo, fumando de camino pa'l batán. Paramos lo oscuro, 3 risas y humo. Podemos notar la complicidad. Mami, logras que me azore cuando lo mueve llevando sochores. Hotel 5 estrellas, las Islas Azores. Picho a las demás como en ligas mayores. Ya cayó la noche, estamos golfo. Cuando se lo desabroche me hace un 8. Dios bendiga a mi suegra por tenerte. Que prontito llegó el día de mi suerte. Isaac, de vuelta al perreo. Ahí va. No estudia en las encinas, pero papi ella es la élite. No quiero hijos, pero sirvo para que practique. Ponte contra la pared, quiero un polvo y le doy 3. La pongo a tirar la pierna como en el ballet. Carita de Kendall, el culo de Kylie. Con una actitud demoledora como Miley. Le rezo a ese culo y yo antes era ateo. Acabo de salir en la discoteca que mareo. Porque me subió la nota, casi no te veo. Quiero un personal lo que mandaste un video. Avisa a tu novio que esta noche te retrasa. Rompimos la cama, menos mal que no es mi casa. Ya cayó la noche y yo soy una gárgola. De noche salimos ¿Gárgolas? para resolver del carro pa'l hotel. ¿Gárgolas? Nadie me verá en la calle a no ser un cartel. Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel. Si nos desvestimos se le nota la maldad. Como en realidad está puesta pa' pecar. Y lo hicimos una serie y la vimos. Es que lo de nosotros mami es una serie aparte. Yo quiero Está ahí. disfrutar de los capítulos por parte. Solo quiere conmigo, por eso no me comparte. Pero solo de la cama que quiere amarrarse. Ya cayó la noche. Para de beboteo intenso. Es el final del todo, queda un minuto. Cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma Quedan 5. Cabrón, y busca un bien común. Encuentra tu equipo, baby, despunta que lo diferente es lo que brilla. Hace un año soñamos en una habitación sin luz y míranos ahora. Bolsito de Dior cuando sale y un blineo que hace que pite el detector de metales. El terror de las yales, un blon y botella y se van todos los males. Cayó la noche, la nena me dijo que no tose pues la puse a fumar. Y la prefiero a ella aunque tiren un par. Quiere repetir la noche de la que hablé la original. Con ese flow. Más ir a buscar, vamos a salir del show. Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know. Pero tú sabes de sobra, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses. Sí. Sin que nadie se entere. También lo hemos hecho unas cuantas veces. No te has ido y ya quiero que regrese a mi habitación. Dale, prende y pasemos a la acción. Tú y yo y una botella de ron. Vale. Tuve. A ver si calculé bien. Tengo que hacer 2 viajes. Me da la mala, mira, llevamos 1 hora, 1 horita y cuarto, horita y media, ¿qué va? Hora y cuarto tenemos todo recogido. 70 ramas. Es que no es para tanto, tío. 1 hora. Si je te disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté et de se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses vœux, dans l'angoisse. No, cancela. Pour toi, ça n'est pas Mierda, Madrid. Bueno, sí, ese entraba. Supongo. Cuando yo dejé de
Cuando parecía que todo era tan. Los 4 por Marruecos escuchando jazz. Cuando Papa Sele, cuando tú estabas quieto y nosotros éramos tan. Cuando Pompeya vio estallar el volcán. Pisando fuerte, volando recto. No quiero verme como alguno que recuerdo. Colgado del puente, ojos abiertos. Hasta mi muerte creo que seguiré. Voy a hacerme un café, vengo ahora, volando, 10 personas cada día, 200 lo intentan. Quedan, bueno, para el reinicio justo. De libertad o de cobardía, ¿qué dirías? Espera, el que no pidió venir aquí puede irse cuando quiera. Cuando murió mi abuela Lola yo estaba encerrado. No fui para que mi familia no me vieran esposado. Dijiste que Proyecto Hombre era una academia. Hasta que entré un día, la vi allí fregando. Comprendí por qué mi tía siempre estaba peleando. Entendí que era el dinero y que mis padres gritaran tanto. Mi ma en el bar, toda la tarde trabajando. Mi padre por la noche con navajas y borracho. Normal que se levantara, luego cruzado. Hay muchas cosas que no entiendes cuando eres muchacho. Hay muchas cosas que no sabes y que te dejan rastro. Hay mariposas que aletean y crean tornados. Te vi comerte más de 10, le vi quitarte las de la... forcejeando, no sé qué ser real, solo estoy recordando. Si yo fuera mi propia censura, lo acabaría dejando. No es solo mi vía, sino otras vías que trascienden a la mía. Mi poesía rara, desgarrada, demasiado sincera en un lugar de hipocresía, en un mundo de barreras. Me gustaría que todas esas cosas no las recuerdes, prefiero recordarlas, tenerlas presentes. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences, jamás te avergüences. Cuando tú eras tan, cuando yo era tan, cuando mi hermano era tan, cuando todos éramos tan. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte, hermano y hermana de este mundo. Ah. Estoy. ¿Dónde está eso? ¿Qué pasaría si perdiera todo? ¿Si perdiera todo el qué? ¿Lo que llevo plantado? Nada. Lo volvería a plantar. Como te cuento mis miedos, ¿por dónde empiezo? Si estoy roto en pedacitos, aunque tú me veas como... Si perdiera todo en la vida real, Sé que lo último que tampoco tengo me que pasaría hacer nada. es quedarme Seguiría quieto, pero por mucho que luchando. corro, él sigue... Esto está en el medio del monte, muy escondido. Ilusiones falsas y lo mal de amores. Pero cuando se siente bien, qué linda se me pone. Por eso. No creo que vaya a venir nadie por aquí. Estamos muy, muy escondidos. Perder todo, pues ya ves, si pierdo todo esto es una hora de trabajo que pierdo. Sin más. También te digo, más le vale que el que me lo quite que no sepa quién es. Más le vale matarme y rematarme. Plantitas, Lo procesado son 700 bolsas.
Lo que más he hecho en falta son los porros, que no sé quién cojones los perdió. Alguien perdió los porros. Va a haber que guardarlos en la caja fuerte. Vuestra salud, chavales. Un cafecito calentito. Por si enfría un poco. Está muy caliente. Tengo que hacerle un tatuaje en la espalda aquí a este. Igual le hago uno encima de este que tiene aquí. Gallego, ¿me escuchas? Sí, claro. Vale, me voy a dormir. Una cosa. Te quedas a cargo tú estos días, ¿vale? Llevo un revólver que me voy a devolver. Me lo llevo yo. O sea, sí, un revólver. De los ¿Y por qué? Navi. Porque duermo en mi casa, no duermo en el barrio, entonces no voy a ir a devolverle. Vale, para que lo sepas si haces stock y vale. vainas. Puedes hacer stock todos los días, te lo agradecería, la verdad. Sí, lo intentaré. Dale, confío en ti, subjefe. Sí. Que vaya muy bien estos días, cualquier cosa me escribís. Tú disfruta. Relájate. Muchas thank you. Un abrazo fuerte. Sí, pero salta un aviso cuando alguien saca una foto. Me habló a mí por radio y me dice: nos están borrando el graffiti. Y yo, ¿qué dices, tía? ¿Cómo nos van a estar borrando el graffiti? Es alguien que está sacando una foto, seguro. No te preocupes. De todas formas, nuestro graffiti tenemos que moverlo. Está mal puesto. Lo tendremos que... Bueno, nos lo borrarán y tendremos que colocarlo bien. Porque está mal puesto. En plan, no está como mandaron, ¿sabes? No está... Está al límite en vez de estar centrado. Sin fallo, ya sabes. Tienes nuestros números. Pero bueno, de momento no tenemos pensado tirar hacia vuestra zona, ¿eh? Ya, pero bueno, industria es bastante grande. Eso lo hablamos, IC, sin fallo. Donde va a haber conflicto ahí en industrias va a ser por la zona del norte. La zona de los aztecas con los de la flaca, con los de rosa y azul. Sin fallo. Ya sabes, nosotros por la tarde, última hora de la tarde, noche, es cuando más actividad tenemos. Ahí seguramente pillas al flaco y a mí y a más gente.
Nosotros ahí, no, ellos tienen la zona del norte, no creo que lleguemos hasta allí. Nosotros, la zona es la intención es llegar a la esquina, donde vendemos siempre. Que ya es como quien dice, es nuestro territorio ya, porque llevamos vendiendo ahí, vamos. Puff. Pero bueno. Vosotros imagino que entraréis a Industrias por el sur. Pero bueno, el sur, por la parte más esquinada de Industrias. Ahí tampoco creo que lleguemos. Así que al final Industrias es grande. Ya más para adelante. Claro. Incluso, a ver, no sé qué tenéis pensado, pero la zona de obras, esa es donde está el Lester a veces. Esa es buena zona, por ejemplo. Y nosotros ahí no vamos a llegar ni de coña. Hombre, Vicente, buenos días. ¿Qué te vas a trabajar o qué? Hola, buenos días. Sí, sí. Ahí vais a tener seguramente lío con los de la rotonda. ¿Qué pasa? Con los de la rotonda imagino que ahí tendréis más competencia. Pero por nuestro lado, ya te digo, nosotros por arriba, nuestra intención es ir hacia zona de industrias. Pero bueno, claro, es que no sé cómo la norma que dijeron, pues que tiene que ser, no se puede ir en línea recta, que hay que, digamos que hay que ir cerrando el barrio alrededor. De aquí a que lleguemos a industrias, madre mía. Si tenemos que ir cerrando así, aún llegamos antes a la comisaría que a industrias. Madre mía. Claro, es que es una locura. Ya te digo, yo si hay que ir rellenando de grafitis todo así alrededor del barrio e ir ampliando el círculo cada vez más, pues madre mía, es una locura, coño. Para llegar a industrias, mamá. Pero bueno, cuestión de tiempo. Quedan 10 huecos. 2, 4, 6, 8, 9. Hola, qué bien calculo, colega. 6, 8, 9, sí. Me sobra un hueco. Qué bestia, qué titán. Y en 1 hora y media. No, ¿qué hora y media? En 1 hora y nada. 1 hora y 10 minutos. ¿Te has Nice. cambiado la pintura al mini? Sí, porque estoy hasta los huevos de que me confundan con un chino del Badulaque. LX, ¿dónde andas por ahí? Siempre.
La K es la hostia. Se va 3 o 4 días, porque creo que son 3, 4 como muchos días, y se despide como si se fuese 3 meses. A cenar, claro. Y yo desayunando. Pues nada. ¿Qué tal el chisme? ¿Está guapo o qué? El gallego hoy se mantuvo al margen, ¿eh? No metió mierda ni dijo nada. Hay que darles un poco de chance, porque ayer creo que discutieron un poco. No me pasa nada, señorita. Aquí me tienes esclavizado. No te preocupes, que voy a cuidar del barrio. Muy bien. Hoy el gallego estuvo tranqui, claro. No va a ser tóxico todos los días. Porque es una dramática. Además está triste. ¿Cómo que dramática? No es una dramática. Es exagerada. Pero no pasa nada. El gallego es duro. ¿Qué clip? No vi. Luego lo veo. Luego lo veo. Que es duro, ¿no? Duro de ver. Es duro de ver, ¿no? Seguro, me lo imagino. ¿Y cómo te vas a ir sin dormir? ¿A qué hora tienes el vuelo? Desgraciada. Pobre flaco, sí, hoy estaba jodido. Nada de Rigar, hoy no, el gallego no se metió en el chisme. El gallego hoy se mantuvo al margen. Que por culpa del gallego ayer hubo demasiado chisme. En 3 horas, joder, pues para 3 horas, ¿para qué te vas? Hubieras quedado un poquito más. Me ayudabas a procesar. Ahora me voy a ir yo solo a procesar. Ya verás. La que se armó hoy. Sí, hoy fue un día muy duro. Entre el procesado, la poli en el procesado y y todo lo que pasó hoy, la verdad que fue un día duro. Aro. Pero bueno. Hay días y días, no pasa nada. A veces hay días que dices tú, va. Parece que empieza todo torcido y sigues yendo torcido todo el día, pero bueno. Venga, tío. Descansa. Yo no sé, no creo que vaya a dormir hoy, la verdad. Siendo la hora que es, estoy fresco como una lechuga. Estoy lechuga como un fresco. No creo que me vaya a dormir. Que nos vino a sacar una foto al graffiti, Pues ya estaría, mira, 1 horita y 15 minutos, 1 hora y cuarto, 70 plantas. Maravilla. Vámonos, anda, vámonos. El gallego está cabizbajo, patidifuso. Dios, esta canción me está incitando a correr. ¿La foto del gordo con K? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa esa foto? ¿Qué foto? ¿Qué foto? ¿Qué foto? ¿Qué foto? Nah, y C no me lo van a enseñar. Porque soy un tóxico.
Fuego. ¿Llegará el coche entero? Esperemos que sí. Nos fuimos. Hasta luego. Espérate. No me des este bajón ahora sí, musical. Bueno, venga, va. Me convenciste. Venga, todos a dormir, que son horas. Pues sí, llegó la hora de la despedida y aunque nunca imaginamos que algo así nos pasaría, nos pasó. Algo se interpuso y pues pasó. Y a pesar de tanto tiempo, tanto abrazo, tanto beso, tanto pleito, tanta reconciliación pasó. Llegamos a este punto en el que la confianza rebasó los límites. ¿Qué puntería? Que está en Instapic. Pero no me digas eso, que ahora no lo puedo ver. Sería MG. Éramos un par de coleccionistas de alegría. Éramos un par de niños que crecimos juntos. Que no se dieron cuenta en qué momento. No la voy a ver, porque si la veo le voy a comentar. Y no quiero comentarla. Quisimos tanto, en fin, que nos quisimos tanto y entregamos tanto amor, tanto tiempo sin medida, que creo que merecemos una vida. Yo me acabo de levantar. Ya sabemos todos que K nos va a abandonar por el gordito. O eso, o lo mata. Una de dos. O un lado, o un extremo o otro. ¿A que sí? Solo por última vez, no te voy a detener, lo juro. Solo quiero estar seguro que te acuerdas. Seguro. Que construimos a lo largo del camino y que sepas que todo eso fue divino. El pasado quedará por siempre en mi presente y que, aunque tenga que sacarte de mi mente para siempre, yo recuerdo. Ojalá se casen y pueda decir unas palabras en la boda. Tuvimos que agregar palabras nuevas en el diccionario y las maneras nuevas que inventamos para amarnos. Todos los atajos que tomamos, cada que pegamos, todos los te quiero que dijimos, lo que construimos. Un último abrazo, te prometo, no regreso. No podemos reparar algo que ya está descompuesto. Lo que construimos se acabó, fue solo nuestro. Nadie ocupará tu puesto. Timing perfecto. Sería la hostia, ¿eh? ¿Os imagináis? Que se casan y aparece el gallo con un AK ahí en la ceremonia. Y se carga a todos. Que va. El gallego no es tan... El gallego no es tóxico. Lo consideran tóxico, pero no es tóxico. Si en realidad él se alegra de que K esté feliz. Lo que no quiere es que le hagan daño. Oh, maravilla. Tengo que vaciar esta mierda toda. Vámonos. Eso sería gracioso, pero nunca pasaría. Tucun. Hoy voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por
diente, ojo por ojo es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Ay, pues a procesar voy a ir con 10 ramitas encima, no voy a llevar más, Es en plan de 10 en 10. Son 10 minutos, ni eso. 8 minutos estoy fuera. Y tan tranquilo. Tucun, tucun. Pacam, pacam. Abre. Abre. Mientras en la acera cargo escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo che matò a mio hermano. Dove confuso escucho Sposa simbolo genere femminile, sposo con carnagione scura, simbolo genere maschile, bara sfera di cristallo. ¿Qué va? El gallego no es así. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. No lo veis, que está todo dolido porque le llaman tóxico. Un incomprendido. Montañas negras de azufre con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra, un barco viejo con un viejo. ¡Abre! Tus muertos. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. Si lo ves de esta forma pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya. Si fuera por el X, seguro que le gustaría ver el mundo arder. ¿A que sí, el X? ¿Te gustaría ver el mundo arder, a que sí? Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan. Seguro que está cerca. El gordito seguro que tiene unas ganas de pegarme 4 tiros. Otro dramas como Andy. No, ¿qué dices? No tiene nada que ver este con Eddie. Porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington. El problema de eso es que se generaría un conflicto. Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda. Supe incluso estaban Y un conflicto bastante gordo. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno o es que en algo fueron malos. Por algo están aquí. Y sería una pena, la verdad. ¿Qué cojones? ¿Y esta colección de radios? Bueno, pues nada. Obviamente un cuento, pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente. Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Empieza, antes que nada te maldigo, o hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con una homo sapiens. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y de deberes explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas, los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, Tucun. con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entiendes nada. Vamos, hombre, pero no te me quedes congelado. Nosotros amamos. Si canto rabia para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que Cerré, ¿no? eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crea. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Me has conmovido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, esta es mi voz que Dios me doble para tener la igualdad en tu corazón. Aparcado. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Vale, pues nada, quedan 8 minutos para el reinicio. dudar y
y no creer es algo muy distinto. Y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. Y el corazón tucum, tucum, tucum. Y el corazón tucum, 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 tucum. y el corazón tucum, 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 tucum. Y el corazón tucum, 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 tucum. Hola, what's happening? No cap in my caption. La verdad que es una movida, ¿eh? Irme a procesar yo solo. A ver, que si me pilla alguien por allí procesando, no creo que me vayan a matar. No creo. No tendría mucho sentido. Si levanto las manos, que me roben. Que me roben y me piro. Otra opción es que lleguen allí y me peguen 4 tiros de una y me quede allí tirado, pierda la radio, pierda el móvil, pierda las pipas, que ir con pipa también es otra cosa, que es una movida. Tengo mucho flow, dicen so that's crazy. Yo les digo claro, pero tengo un baby. Así que en inglés o español es lo mismo en los dos. Hasta enseña, fuck you, pay me. Que ya llegó la mexicana, la mera, la nena. Que todos pensaban nada was ever gonna happen and they wanted a bitch to fall off. But tada, pop back up, eso no se acaba. Vengo con cholos en un pinche empada. Beat your ass, make it bitch a piñata. Should've known better, I'm a michoacana. Las reinas del reino, Beatriz, Adriana. Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear. Que solamente con sus joyas es que saben brillar. Que no tienen estrella propia, solo saben copiar. Son bola de mamones con su dinero de papá, que con su bla 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 siempre cayendo mal. Y raperas que me conocen me están tirando sal, pero Visa dijo que le meta, so I'm killing them all. And I got good and plenty, I know bitches couldn't get me. I'm acting a fool if any bitches wanna catch this fade. Súbele a mí que yo soy la dura, que te yo solo 2 rutas. Tírame si quieres hasta wait. Dígame si así. Es verdad que tú estabas de mini vacaciones, ¿no, Vicente? No me habías dicho que estabas de vacaciones. ¿Eh? Perraco. No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets, los snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. A ver si se despertase el YOLO, tío. Y viniese conmigo a procesar. Sería lo suyo. Tengo 800 pavos aquí. Deberíamos llevar pipas para allá, ¿eh? Aquí no hacen falta tantas pipas. No sabía que llevarlas para allí, para el almacén. Mínimo 2 filas de Walters, 10 Walters. Que no sé por qué tenemos tantos Walters. ¿Quién está hablando? Si termina de vendimiar Y i vacaciones. Maravilla, entonces, pues. Reflejos psicomotrices de alguien que busca que lo abracen. La cogió con 17 y él rozaba 29. Normal que ahora la chica quiera ver el mundo y huele caminando sin motor que la desplace. Vamos a dejar 8. Su sexualidad más no puede juzgarse por la antigua ley de acción-reacción, ya que altera la ecuación y el resultado si ella fuera un varón. La definición de amigo traición, los recuerdos 7. viendo fotos escuchando aquella vieja canción. Y otra más allá. El viaje a Londres fue la única opción por la dictadura y la rotura de ese condón. La vida. Ah, espérate. Que ya había otra aquí. Falta una MK2 entonces. Rarete. Vale, dejamos el hueco. El peluche me lo llevo para allá. Matrículas para arriba. Comida para aquí. Esto para aquí.
Esto para A ver un aquí. disparo al aire de chill para ver si funciona la pipa XD. Ya le metí antes un tiro aquí en el barrio al NPC. Le metí un tiro en la cabeza desde aquí. Se me fue la pinza, estaba apuntando, haciendo el parvo, y un misclick, y le pegué un tiro en la cabeza. Tuve suerte que no vino la poli. Me fui para allí, para mi casa, me puse a ver la televisión como quien no quería la cosa. Uy, ¿dónde voy con todas las pipas? Maldita la bendita vejez, disfrutando de la playa en vejer, de las luces del atardecer que anuncian nuevo fallecer. Nunca es tarde para volver a aprender, aunque sea querer el último tren del placer, pilla el neceser. Si te añaden el ver y no conocer, tómalo como un regalo, ya nadie te va a doler. El retorno de la edad de la inocencia. Sí, claro, están todos beboteando, ya te lo digo yo. Alguno andará por ahí de Persecus. ¿Qué pasa aquí? No, aquí no. Pues pipas serán aquí. Pues no. La vida un día comienza, otro día se termina. Pues van a venir para aquí. ¿Por qué está todo tan desordenado? Por favor, Dios mío, qué toque. No puede ser. Está todo súper desordenado, colega. Perfecto, maravilla. Salimos de aquí antes de que me echen. Y a la verga. Y el peluche para guardar en casa. Una historia con final feliz. Tu momento es ahora, no pasan las horas. Si hay algo que te hace sufrir, solo escribe tu historia y manténla en memoria. Y tus sueños se podrán cumplir. Tú escribes la historia de tu vida, no olvides tu marca. Cuando cambio la escena